Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas que nos siguen en esta transmisión especial del evento de Megatendencias. Como ya es costumbre, cada año hacemos una cita con grandes especialistas en diversos temas que nos pueden orientar qué es lo que viene en el futuro cercano. La intención de este programa, como todos los que transmitimos por Radio Emprendedor, es que la información se sociabilice, se democratice, porque la única forma de ir construyendo un piso parejo para todos es tener el acceso a la información, que finalmente es un acceso a oportunidades. Regularmente nosotros estamos orientados por la predicción del futuro. Esto viene desde épocas muy remotas de la humanidad. Al ser humano siempre le ha interesado saber qué es lo que viene hacia adelante para prevenir cualquier contingencia, si le fuera posible. En algunas ocasiones, en algunas sociedades antiguas, este tema era pues prácticamente un trabajo de expertos. Había por ahí oráculos que finalmente eran personas con una visión de lo que podría pasar hacia el futuro, muy enfocada a la adivinación y otros aspectos de clarividencia que tenían hacia adelante. Esto ha aconsejado siempre a los grandes líderes de todas las naciones, y el día de hoy, bueno, pues hemos llegado a que esta predicción de alguna manera de los acontecimientos futuros sea llamado también prospectiva, como una ciencia que puede ayudarnos a predecir, pero también a prevenir contingencias en los mundos actuales. Y hablamos de mundos actuales porque, bueno, pues ya nos estamos moviendo más allá de nuestro planeta, y también pues cada economía, cada país también pues es un mundo en sí mismo. Para esto, pues hemos convocado el día de hoy a un grupo de especialistas que poco a poco nos van a ir introduciendo a lo que puede venir en el futuro cercano. Recuerden que este tema de las megatendencias tiene que ver mucho con cómo abordamos nosotros el futuro. Es decir, lo abordamos desde nuestra forma de pensar, desde el pensamiento individual hasta el pensamiento colectivo, y en muchas ocasiones un pensamiento dominante cambia la forma de pensar de los individuos. Nosotros lo podemos ver también a lo largo de la historia, cómo un sueño individual de una persona se transforma en el sueño de un país o incluso de la humanidad. Este sueño, a esto a lo que nosotros le llamamos sueño, es un pensamiento que nosotros lanzamos hacia el futuro, donde estamos construyendo una posibilidad de un futuro hacia nosotros o hacia nuestra sociedad o hacia el mundo entero. El día de hoy vivimos prácticamente en medio de un caos, si se lo podemos llamar de esa manera, porque hay muchos pensamientos, hay muchas ideas, hay muchos sueños que se quieren construir en un solo planeta. Y bueno, aquí lo importante, el reto mayor en los años por venir será cómo armonizar, cómo convivir, cómo coexistir nuestros sueños individuales como personas, como comunidades, como países, para poder seguir compartiendo una casa común que es nuestro planeta. Sin embargo, en la sesión de hoy también vamos a ver la posibilidad de crear mundos paralelos en la búsqueda de ir a poblar otros planetas. Es decir, no nada más queremos construir nuestro sueño en el planeta Tierra, sino queremos ir más allá. Y bueno, vamos muy avanzados en ese tema. Así es que bienvenidos todos, compañeros, les agradecemos mucho que estén esta mañana con nosotros, y recuerden que el reto es desarrollar las habilidades para poder participar de este futuro cercano, pero también la posibilidad de crearlo, porque el ser humano se ha dado cuenta después de miles de años que es posible no nada más que la Tierra se regenere, se recree a sí misma, sino que el ser humano también cree y recree su propio sueño, su propia idea de cómo debe de ser su vida en este planeta y más allá de él.
Entonces el reto es muy importante, pero para esto pues vamos a tener que trabajar con nuestras habilidades, es decir, con esta capacidad de crear. ¿Cómo se construye una habilidad? Bueno, pues sabemos que cuando nacemos traemos muchas capacidades, pero para desarrollar estas capacidades tenemos que practicar. Nos enseñan a movernos, nos enseñan a inclinarnos, después nos empezamos a mover nuestros pies hasta que podemos gatear, vamos poniéndonos de pie con muchas dificultades, empezamos a caminar, a dar los primeros pasos y un día, bueno, hay personas que se convierten en medallistas olímpicos porque ganan carreras. Esto es el desarrollo de las habilidades, es decir, todos nacemos con capacidades más o menos semejantes, pero algunos las desarrollamos más que otras por la práctica, por el interés, por el medio en el que nosotros nos encontramos. Ahí tenemos a nuestros compañeros Raramuris, que han ganado los ultramaratones de 400, 600 kilómetros corriendo con guarache. Y esto lo hacen porque es parte de su naturaleza, de su hábitat, de su sueño. Entonces, estas habilidades se pueden desarrollar si nosotros las practicamos. Pero bueno, el reto aquí es cuáles son las que necesitamos para poder competir en un mundo en el que hay múltiples sueños, en el que hay múltiples expectativas y obviamente múltiples mundos paralelos. Bienvenidos y para poder dar ya inicio a nuestros ponentes, a quienes les agradecemos enormemente su participación, tenemos como primer panelista al maestro Fernando Correa. El maestro Fernando Correa es periodista, es científico y es astrónomo también. Él ha trabajado, ha hecho un desarrollo muy importante en los medios de comunicación, principalmente en televisión, donde estuvo participando durante 20 años en Tercer Milenio, pues obviamente con una evolución muy, muy importante de la visión de nuestro planeta, pero también de los mundos que circulan en nuestro planeta. También fue jefe de información en TV Azteca y trabaja, bueno, está también participando en la Asociación Nacional de Locutores de México. Es un gran instructor, es un gran maestro y también es un gran guía de las nuevas visiones del planeta. Le agradecemos profundamente al maestro Fernando Correa que esté esta mañana con nosotros y le damos voz, cámara para su participación. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El maestro es el universo, nuestro origen y nuestro destino. Orgullosamente les puedo compartir que desde 1979, que ingresé a primero de secundaria, tengo autorización de la NASA para difundir los descubrimientos que hacen allá. Pensar que de puño y letra, traduciendo con un diccionario de esos que todos conocemos, envía a todos los centros espaciales comunicados y me contestaron absolutamente de todos. Yo les decía que quería compartir y exponer en mi clase lo que habían hallado las naves Voyager que en ese tiempo estaban presentes. Lo que es la vida hoy actualmente en la Singularity University, hemos aprendido que la inteligencia artificial es indudablemente la megatendencia. Que con una diadema, sensor de ondas mentales, nosotros podemos conocer cuáles son los ritmos del pensamiento humano, consciente las ondas beta, en relajación, en meditación las ondas alfa, en sueño profundo o sueño mor, el quinto sueño, las ondas eta, y en la iluminación o cuando se detiene el tiempo, el estado delta. Indudablemente el conocimiento de la mente humana, del cuerpo y de su espíritu nos ayudará al viaje interestelar. Este instrumento, además de que puede leer las ondas cerebrales, es capaz de mover otros instrumentos como son drones, aviones, cohetes o naves espaciales. Para cuando el humano se acostumbre al estado catatónico o de criogenia y pueda cruzar los universos, no solo los espacios interestelares, se necesitará saber mucho de esto que es la inteligencia artificial. Sin embargo, el final de esta plática es llegar a la inteligencia espiritual. Los sabios de la antigüedad, los máximos pronosticadores, eran los astrólogos que dieron paso a la astronomía
y después de ello hemos llegado a la era de la cromodinámica cuántica o al tiempo cuántico. El tiempo cuántico nos dice que en el universo solo existe el aquí y el ahora. Y el aquí y ahora está definido por la alimentación del ser humano que pueda tener. Su alimentación de cuerpo, de alma y de espíritu, dado que estamos ligados, íntimamente ligados. Todos los máximos científicos de la humanidad quieren tener un alimento sintético que sintetice todos los nutrientes y todo lo que necesita el ser humano para seguir las leyes de la evolución natural del cosmos, las leyes del homínido, del Homo sapiens sapiens y del Homo cosmicus. A través de estos instrumentos que son de inteligencia artificial y con las ondas mentales, ya los pilotos de combate y los astronautas están navegando en los espacios intercontinentales o bien espaciales. Por ejemplo, se manejará este vehículo que es un prototipo de la NASA, que se llama Mars Rover, está alimentado por paneles solares, tiene 6 ruedas, de aquí para acá se divide, quedando de 4 ruedas una cápsula autónoma en la que 2 hombres y 2 mujeres viajarán al planeta Marte y se dirigirán en vehículos como este. Indudablemente el que el hombre y la mujer estén allá está enfocado a la reproducción. Aunque nadie habla de ello actualmente, ese es el objetivo final, último e inicial, la reproducción. Dicen los taoístas, los hinduistas, los sabios mayas, los máximos yogis, que lo más sagrado es la unión de las polaridades. Entonces, sagrado hay que definirlo científicamente. Sagrado significa lo que más vida tiene. Cuando vino el Big Bang y la expansión del universo, en vez de que para todos lados surgieran las partículas, viene un orden, de ese caos surge un cosmos y hay una inteligencia que se dedica a organizar absolutamente todo. Y habito en un universo que triunfó. Triunfó porque estoy yo aquí y ahora para dar testimonio de que estoy hecho, como sabemos, del polvo de las estrellas y que mi destino es conquistar el universo, salir de este planeta con tecnología, con inteligencia artificial y sobre todo con inteligencia espiritual. Ese es el campo cuántico. El campo cuántico es el que organiza el futuro próximo e inmediato. Para ello voy a tener que estar habituado y adecuado a tener una serie de instrumentos como estos Bluetooth manos libres de una marca líder de sonido, con los cuales puedo también controlar y enviar comandos de voz y además están adaptados, además de ser polarizados, adaptados para la realidad aumentada, que es lo que viene, la realidad virtual. También orgullosamente les puedo pues compartir más que presumir. Todos ya tenemos un cuerpo, eso sí se presume. Lo demás es una herramienta nada más, un accesorio. Estos son los lentes Facebook Ray-Ban, son los primeros lentes inteligentes. Los Smart Glasses llamados Meteor, hay varios modelos, desde luego yo escogí el Meteor y se llaman Ray-Ban Stories, con los cuales ustedes pueden emitir en Facebook sus noticias, sus comentarios. Tienen 2 cámaras, tienen alta resolución, graban algunos minutos por ahora, tienen audífonos, son manos libres, polarizados y también para la realidad aumentada. Indudablemente todo esto está dirigido a intentar comunicarnos y entender a otros seres del universo. Eso es lo que me llevó a buscar en la NASA. Desde mi primera noción a los 5 años que mis hermanos en mi casa me dijeron, debe de haber vida en otros planetas, es imposible que no haya otros seres en el universo. Deben de existir los vehículos no identificados. Mi camino de divulgación ha sido siempre abordado del lado de los locos, o sea, de los que somos diferentes a los demás. Hay 2 tipos de locos, los locos ignorantes y los locos sabios, los que investigan. Para mí no tiene caso investigar lo que ya se sabe en la ciencia. A mí me interesa lo que no se sabe. Por eso sé que todos estos lentes pronto tendrán adecuaciones para el night vision, la visión infrarroja o la visión ultravioleta, porque el astrónomo es el más clarividente de todos. Los astrónomos ahora tienen un programa que se llama multiconjunto, es decir, pueden ver en infrarrojo, en ondas de radio, en milimétrico, en ultravioleta y juntan toda la información de todo tipo de telescopios e instrumentos para investigar. Pero lo que pasa con la astronomía es que se ve a lo lejos y entre más lejos ves, estás viendo más al pasado. Y eso es algo extraordinario porque de la película cósmica el astrónomo ve solo un cuadro. Es como si yo te diera una película de esas de cine
y le corto 3 cuadritos del inicio, 3 de la mitad de la película, esas que eran de rollo, de proyección, y luego te doy 3 cuadritos nada más del final, y tú me dices de qué trata la película cósmica. Esos son los astrónomos. Por eso admiro mucho a los astrónomos mayas, y por eso admiro mucho a los astrónomos de hoy. Y por eso sé que la realidad virtual es lo que me va a colocar en un entrenamiento ideal para los nuevos entornos que vienen en el planeta. El nuevo entorno en el planeta es unir una polaridad y volverla sagrada, es decir, unir la inteligencia espiritual con la inteligencia artificial. ¿De qué sirven todas las megatendencias tecnológicas y de una explosión económica si el hombre pierde lo imprescindible que es intangible, que es su espíritu? Más allá de polemizar o tratar de definir en última instancia quién es Dios o qué es el espíritu, bueno, los científicos dicen que son 21 gramos de energía que le dan vida a la materia, que cuando entras al quinto sueño y te vas al estado eta, se desprende y no puedes respirar, pero sientes que te quieres levantar, pero no puedes moverte hasta que se posa una energía aquí en el corazón, que son 2 pirámides invertidas, el corazón, por si no sabían, son 2 triángulos invertidos, no los músculos, sino los nodos de los músculos. Y esa energía, los científicos, los médicos no saben exactamente qué es, pero es lo que le da vida a la materia. Y ese chispazo de iluminación debe estar conectado a un todo, a un gran todo que es precisamente el campo cuántico. Muy pronto, a través de diademas más sofisticadas, nosotros vamos a poder entender y comprender mucho mejor el planeta. Estos instrumentos que les muestro los conocí en la Singularity University, donde me metí a través de la pandemia. Son sensores de ondas mentales. Ya les mostré que puede mover drones, aparatos, vehículos de control remoto y desde luego puede sacar gráficas de los electroencefalogramas. Esta diadema que tengo aquí es de ondas mentales y mecánica. A través de este dispositivo se puede disparar un flujo de aire que es controlado por la mente. Es decir, controla una pelota con los pensamientos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pensar que la pelota se eleva. Se eleva poco o se eleva mucho, porque tiene que ir pasando una serie de obstáculos. Y aunque es un juguete, está plagado de la tecnología, de la inteligencia artificial y de los nuevos conceptos que podemos y debemos conocer. Les ofrezco una disculpa si voy hablando muy rápido, sin embargo, es necesario porque el tiempo es solo aquí y ahora. Como un resumen o un empacamiento de todo lo que acabo de hablar, el hombre va hacia las estrellas, va a la luna, va a Marte y va a los asteroides. Va a buscar vida y también buscar energéticos, como este meteorito que tengo aquí en mis manos, que cayó hace 40,000 años. Es un toluco, una octedrita siderita, la cual no contiene elementos de aminoácidos, pero sí elementos orgánicos. Actualmente se sabe que el meteorito de Murchison, el que cayó en Victoria, Australia, en 1969, tiene múltiples aminoácidos, más de 76 aminoácidos, es decir, los elementos de la vida. En la Tierra conocemos 22 aminoácidos y de los 72 que le identificaron al meteorito de Murchison, solo 4 coinciden con los de mi planeta. Es decir, este meteorito me está hablando de la multitud prácticamente ilimitada de formas de vida que pueden existir en el universo. En 1995, en la Sociedad Astronómica de México, donde estudio desde 1983, el notable radioastrónomo yucateco de ascendencia maya Luis Felipe Rodríguez decía en marzo, en el aniversario de ese año de la Sociedad Astronómica que fue fundada en 1902, que habían descubierto con el Very Large Array, con los 27 radiotelescopios que salen en la película Contacto, con Jodie Foster, que es la vida de Jill Tarter del proyecto SETI, que con esos radiotelescopios se encontraron que alrededor de la estrella Beta Pictoris había un disco de polvo, y con toda sencillez decía el sabio Luis Felipe Rodríguez: creemos que de ese polvo se forman planetas. Para octubre de ese mismo 1995, Michael Mayer y Didier Queloz descubrieron el primer exoplaneta confirmado con la ciencia occidental, la ciencia del hemisferio cerebral izquierdo, que es el científico, el objetivo. Entonces, a partir de ahí se vienen descubriendo cada vez más exoplanetas.
El tiempo le da la razón al que la tiene. Hace más de 400 años a Giordano Bruno lo quemaron por decir que había otros mundos y que había otros seres allá. Hoy en día al menos me dicen, ese está loco. Sin embargo, el tiempo le da la razón al que la tenga. Hoy en día puedo mencionar científicamente, si ustedes quieren, que existen más planetas en el universo que estrellas. Existen más exoplanetas, o sea, mundos en otros sistemas solares, porque cada estrella contiene varios mundos, varios exoplanetas. Cada semana se descubre un nuevo exoplaneta y a eso yo le llamo la venganza de Giordano Bruno. Para concluir y enmarcar lo que es lo sagrado y el campo cuántico, cómo afrontar el universo actual, la dinámica social, tenemos que llegar a lo sagrado. Sagrado es unir las polaridades, la danza eterna de lo positivo y lo negativo a través de una neutralidad. Las ciencias esotéricas radican en el hemisferio cerebral derecho. Es subjetivo, es analógico, es imaginación, es fantasía, es teología, es religión, es esoterismo. El esoterismo, que quede claro, es lo de adentro, no las velitas y el incienso. Esoterismo es lo interior, lo exotérico es lo científico. El hemisferio cerebral izquierdo es objetivo. Ahí está la razón, ahí está la ciencia, ahí está la matemática, la física, todas las ciencias exactas. Al humano le conviene hacer síntesis, unir los conocimientos esotéricos con los conocimientos científicos, porque eso le va a dar una ciencia sagrada. Reitero, sagrado significa lo que más vida tiene. La ciencia necesita un alto toque de teología seria, más allá del fanatismo religioso, para comprobar y comprender cómo es nuestra existencia. Y también la religión necesita altas dosis de ciencia, de lo comprobable y un equilibrio. Entonces, el campo cuántico es vivir el aquí y el ahora. El sistema del ser humano, sus 7 glándulas endócrinas, que en tiempos inmemoriales les llamaban chakras, está regido por esta polaridad. Puedo decir en términos esotéricos que Dios no es el Padre, no es el Hijo, ni es el Espíritu. Son 3 personas en uno. Eso en un término simbólico, analógico, esotérico, más allá de lo religioso y fanático. Y también puedo decir en términos científicos que el polo positivo, el protón, convive con el polo negativo y con el polo neutro, o con una neutralidad. Por eso existen protones, neutrones y electrones. Qué casualidad que desde la antigüedad se hablaba de estos 7 chakras o 7 púas, le llamaban los mayas, los hebreos les llamaban ruas, los tibetanos les llamaban gayama, los chinos ki, chi, los japoneses, y así siempre ha existido esto. Esto es una verdad muy antigua que podemos y debemos remoldear con la ciencia de nuestros días. Entonces, los primeros chakras son los chakras que generan la supervivencia. La glándula suprarrenal, qué bueno que la endocrinología hoy le da sentido a la sabiduría ancestral. Esa es otra unión de polaridades. La sabiduría ancestral con la sabiduría de vanguardia y aplicándola en el aquí y ahora. Cuando tengo miedo, se disparan las hormonas del estrés. Cuando tengo pánico, se desbordan. El miedo es un arma evolutiva, pero si vivo de miedo, de resentimiento, de dolor, de frustración, estoy viviendo en el pasado. Si vivo con mucha ambición, con mucha ansiedad, con mucha voracidad, estoy viviendo en el futuro. Casi estoy describiendo al 99% de la humanidad. Viven en el pasado o viven en el futuro y no han aprendido a vivir en el aquí y en el ahora, dado que en el aquí y en el ahora es cuando se define el futuro próximo inmediato. Disfruten su aquí y ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Un reconocimiento muy importante en nuestro auditorio, lo mandan felicitar, le agradecen mucho la participación y bueno, desafortunadamente tenemos un corto plazo para escucharlos, pero nos gustaría que nos dejara su teléfono, sus redes sociales, para las personas que lo quieran seguir y saber más pues de toda esta información que nos está compartiendo. Por favor, maestro. Claro que sí, aquí lo estoy poniendo en el chat, estoy poniendo mi WhatsApp, también estoy ahí en la Fundación Acercándote al Universo, de la cual soy miembro honorario. Un saludo a Víctor Martín que anda por aquí y a todos los demás compañeros. Aquí está mi
mi número de WhatsApp, ¿sí? Y estoy para siempre a sus órdenes. ¿Y en redes Recuerden, sociales dónde lo encontramos, disfruten maestro? su aquí y ahora. Pues estoy en YouTube como Fernando Correa, en el Facebook como Fernando Correa Domínguez, también así en Instagram y en el Twitter, @Fer Correa Astro. Muchas gracias, doctora. Muchas Sigan gracias, pasando muchísimas excelente día. gracias. Igualmente le agradecemos mucho su participación y le agradecemos el que nos comparta ya no, bueno, ya efectos de las megatendencias y que sin duda alguna serán el pilar de lo que viene de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Sigan al maestro Fernando Correa, van a encontrar muchas cosas interesantes del pasado, pero también del futuro y no nada más del futuro cercano. Gracias, maestro. Estamos con nuestro programa. Vamos ahora a compartir otro espacio con el doctor Fernando Galindo Soria, el maestro, el doctor Fernando Galindo Soria. Él es informático, lingüista, matemático, administrador de desarrollo estratégico e investigador. Como podrán darse cuenta, tenemos expositores pues de talla ya no mundial, ya tenemos expositores de talla galáctica, intergaláctica. Estudió el doctor, la licenciatura de Físico-Matemáticas en la Escuela Superior de Física del Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, y estudios de posgrado en computación y alta dirección, aplicada principalmente al desarrollo empresarial y a la investigación y educación. El maestro Galindo Soria tiene, entre otros reconocimientos, el grado de doctor honoris causa, otorgado por el Claustro Doctoral Iberoamericano en el Senado de la República. Ha sido reconocido como investigador distinguido del Instituto Politécnico Nacional y algo que es muy importante destacar, pues existe un centro de investigación en el 2005 que ha recibido el nombre del doctor, el Centro de Investigación Fernando Galindo Soria. Esto es una parte del extenso currículum del doctor Fernando Galindo Soria, que esta mañana nos va a acompañar en su plática Construyendo Megatendencias, la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. Le damos la más cordial bienvenida al doctor y le dejamos cámara y micrófonos. Adelante, doctor, buen día. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar con esta plática, construyendo megatendencias. Y para eso, bueno, primero agradezco la oportunidad de estar presente en este evento de megatendencias. Y en particular, voy a dar la plática construyendo megatendencias. La mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. Realmente, bueno, primero quiero agradecer a la doctora Lourdes la oportunidad de presentarme y maravillado con la plática del doctor Fernando Correa. Realmente creo que nos da un buen contexto de por dónde anda esta situación actualmente. Bueno, me presento, soy Fernando Galindo Soria, soy investigador y me dedico a la administración de desarrollo estratégico. Dentro de este proceso de administración, bueno, ya tengo 40, 50 años metido en esto. Una de las actividades a las que me he dedicado es presente a la planeación estratégica, y dentro de la planeación estratégica, eh, eh, un, eh, el marco en el cual uno tiene que trabajar es pues un marco global, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que ver tendencias de económicas, sociales, políticas, tecnológicas, culturales, de todo tipo, ¿no? Dentro de esas tendencias tenemos que reconocer patrones, marcas, procesos que se están llevando a cabo, pero muy, muy importante, tenemos que ver hacia dónde va el área, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero asesorar a una empresa o una organización o una universidad para que reestructure sus programas de estudio o sobre dónde quiere desarrollar nuevas tecnologías o cómo competir
con algún producto que llegue a nivel mundial, pues tiene que estar en la frontera del conocimiento. No nos podemos dar el lujo de crear un programa de estudios que se base en lo que ocurrió hace 50 años, ¿no? Pero sin embargo hay ciertas situaciones que se mantienen. Esas situaciones se conocen como megatendencias. Una megatendencia, al final de cuentas, es un aspecto, un proceso que tiene ya miles de años de estar ocurriendo y que en su momento empiezan a despegarse y empiezan a marcar el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, bueno, algunas de las megatendencias que han ocurrido durante muchos años a nivel mundial, está la- el surgimiento de inteligencia artificial que ya comentó el doctor Correa. Realmente es tal vez de las megatendencias que están marcando el futuro de la humanidad. Se considera que durante muchos años se va a estar marcando. Obviamente no es solamente la inteligencia artificial, va involucrado con la robótica, involucrado con aspectos hasta culturales, ¿no? O sea, muchos artistas actualmente ya usan como su pincel a una computadora con inteligencia artificial. O sea, no es que la computadora sea un pintor, es que el artista está usando a la computadora como un pintor. Como antes se usaba un pincel, o usábamos un violín, pues ahora usamos una computadora también para generar lo mismo. Por ejemplo, dentro de este proceso de megatendencias, actualmente la inteligencia artificial, ya lo dijo Vladimir Putin en una reunión que tuvo hace varios años, pues simplemente marca el futuro de la humanidad, ¿no? La nación que no domine, las naciones que dominan la inteligencia artificial son las naciones que van a dominar el mundo, ¿no? Eso lo refrendó Obama, volviéndolo un área prioritaria, la inteligencia artificial. Y por otro lado, China, pues lo tiene dentro de su núcleo de desarrollo tecnológico a nivel mundial, ¿no? Entonces, este tipo de megatendencias están dando, pero también están surgiendo nuevas megatendencias. Por ejemplo, ahorita el área de desarrollo espacial, el área de la industria de conocimiento, hay unas megatendencias muy poco conocidas. Por ejemplo, lo que es el manejo de materias primas, nuevos materiales, pues poca gente se ha dado cuenta. Pero sin embargo, no sé, ahorita con los problemas que hubo el año pasado y que siguen existiendo, de repente surgió la necesidad de que no se consigan materias primas para poder seguir construyendo microcontroladores. Entonces, tenemos realmente ahorita un problema grave de cómo construir los microcontroladores, que es el eje de todo el desarrollo tecnológico del mundo. Entonces, la gente no se da cuenta, pero, por ejemplo, muchos de los nuevos procesos energéticos, de los nuevos procesos sociales que están dando, pues dependen de materiales que no se consiguen fácilmente, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese tipo de megatendencias están ahí, no nos damos cuenta, y sin embargo nos van a marcar durante muchos años, ¿no? Entonces, ahorita una de las broncas es, por un lado, cómo conseguir nuevos materiales y por otro lado, cómo darle la vuelta a eso, o sea, desarrollar nuevos productos que ya no dependan tanto de los nuevos materiales. Tenemos, por ejemplo, una megatendencia que también poca gente se ha dado cuenta, que es el hecho de que tenemos el surgimiento de nuevas organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos organizaciones que ya se basan en cómo la, 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 la evolución, o sea, los sistemas evolutivos que son sistemas de inteligencia artificial, se están orientando cada vez hacia apoyar el desarrollo de las gentes, ¿no? Por ejemplo, arte, música, tránsito. O sea, si ustedes van caminando, por ejemplo, en su carro, de repente su sistema de inteligencia artificial dice, no te vayas por ahí porque ahí está congestionado, ¿no? O le están diciendo, ¿sabes qué? Las noticias del día. Yo me acuerdo hace 20, 30 años, Google sacó un servicio de noticias que a mí me impactó en ese momento. Ahorita nos pasa transparente, ¿no? Pero de repente
nos está diciendo noticias que ocurrieron hace 10 minutos, ¿no? En promedio cada 10, 15 minutos se refresca todo eso, pero además las noticias que me llegan a mí no son las mismas noticias que le llega a otra persona, o sea, ya hay un nivel de personalización de las noticias impresionante, ¿no? Se están surgiendo grandes desarrollos tecnológicos a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, bueno, con el surgimiento de Silicon Valley, pues se disparó el desarrollo tecnológico del mundo. Ahora, uno de los problemas técnicos que tenemos siempre cuando estamos haciendo planeaciones, ¿cómo detectamos una tendencia? Bueno, realmente hay muchos mecanismos. Uno de ellos es vemos, por ejemplo, el comportamiento de una, de una curva, o sea, cómo se ha comportado ante cientos, miles o millones de años una curva, y de ahí podemos detectar una tendencia. Por ejemplo, esto es la esperanza de vida de la gente. Ahorita se detecta una megatendencia muy fuerte. Actualmente, el 6% de la humanidad tiene más de 80 años. Para el 2050 se espera que el 12% de la humanidad tenga más de 80 años. Esa tendencia la detectaron, por ejemplo, los japoneses hace aproximadamente unos 20 años y empezaron a cambiar muchísimo de su forma de comportamiento, de su educación, de su producción industrial, a soportar una sociedad de gente mayor, gente que en un momento dado, pues ya tiene cierto tipo de necesidades que la mayoría de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, esa megatendencia, por un lado, es una gran oportunidad de negocio, o sea, desde el punto de vista empresarial, yo lo veo como, wow, esto es jauja, ¿no? Pero por otro lado puede ser un problema si una sociedad, y no me refiero nada más a los gobiernos, o sea, nos lo pasamos luego echando de la culpa a los gobiernos son eh, administradores de un país, pero no están metidos en todo. Me refiero a empresas, a centros educativos, a todo el mundo. No se da cuenta que estamos ya migrando a una sociedad de gente mayor, ¿no? Entonces, este tipo de megatendencias son las que están marcando el futuro de la humanidad, ¿no? Y en su momento no nos damos cuenta de que están ocurriendo esos fenómenos. Entonces, para podernos dar cuenta, para poder interactuar en este mundo de megatendencias, es importante detectar cómo se están comportando esas megatendencias, o sea, cuál es su comportamiento, lo que nosotros llamamos el patrón que lo está rigiendo, ¿no? Ese proceso de detección de patrones es uno de los aspectos donde más nos estamos involucrando todos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo detectamos qué está ocurriendo? ¿Cómo detectamos hacia dónde va el mundo, ¿no? En estas gráficas, por ejemplo, les muestro cómo le hacemos para llevar a cabo este tipo de detecciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se está acumulando las bolsas de valores de Nueva York, una bolsa de valores en Inglaterra, y observamos que este comportamiento es creciente, o sea, a veces suben, a veces bajan, pero en el largo plazo se nota esta tendencia. Hay estudios ya muy serios que demuestran que para ciertas situaciones esto no es cierto. La bolsa puede ir decreciendo y ni nosotros ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Pero este es un comportamiento natural, o sea, un comportamiento creciente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo desarrollo industrial o desarrollo de una universidad o de un centro de investigación, nos tenemos que fijar mucho en lo que se conoce como los ciclos de innovación. Los ciclos de innovación se representan mediante estas curvas, se conocen como curvas S. O sea, la primera curva S fue, por ejemplo, cuando surge la agricultura. Durante miles de años, gracias a eso, la población pudo seguir creciendo, pudo seguir aumentando la cantidad de gente. En su momento surge la era industrial y eso le dio un nuevo refuerzo al surgimiento de la población, ¿no? Cada ciclo de estos que aparecen ha hecho o permitido crear nuevas posibilidades de crecimiento de la población. Estos se llaman ciclos de innovación o curvas S.
Las curvas S, por ejemplo, en este caso, en la parte inferior, tengo el ejemplo de más o menos varias de las curvas S que han ocurrido desde hace tiempo. La primera, bueno, el surgimiento de la agricultura, pues duró muchos años, miles de años, rigiendo el crecimiento de la humanidad. Luego vino la era industrial, que ha durado más de 100 años, 200 años rigiendo el crecimiento de la humanidad. Ahorita estamos en el área de la información, del conocimiento, estamos en el área de inteligencia artificial. Entonces, observen cómo los ciclos de las curvas S cada vez son más rápidos. Originalmente tardaban miles de años, ahorita se calcula que una nueva curva de crecimiento de innovación puede durar alrededor de 50 años, 30 años, 20 años, pero sin embargo el comportamiento general es creciente también. Obsérvese cómo la cantidad de gente que puede mantener el mundo gracias a esos nuevos desarrollos de investigación, de innovación, por ejemplo, mejoras en la educación, mejoras en la salud, todo eso, pues van creciendo, puede mantenerse más gente, pero estas curvas cada vez son más rápidas, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma, este tipo de curvas nos están rigiendo cómo crece el mundo. Por ejemplo, una curva S típica puede tener este comportamiento, o sea, empieza algo, se mantiene durante muchos años, de repente empieza a crecer cada vez, permite mantener a más gente o permite desarrollar más cosas, llega un punto en que se estabiliza y luego empieza a crecer. Entonces, yo como administrador de desarrollo estratégico, pues me tengo que fijar en este tipo de comportamientos, porque si resulta que yo entro, por ejemplo, a hacer investigación en algo que ya está de moda, pues cuando yo estoy empezando a hacer investigación, pues ya el área ya está desapareció, ¿no? O a lo mejor ya surgió otra curva S que lo está sustituyendo. Entonces, si yo quiero competir en el mundo, que es donde tenemos que estar compitiendo, o colaborar en el mundo, que es un término que más me gusta a mí, si yo quiero colaborar al desarrollo del mundo, pues más me vale empezar a desarrollarme antes de que siquiera se detecte que va a surgir la curva S, ¿no? Por ejemplo, ahorita para nosotros es muy claro, yo también pertenezco a la FAU, o sea, ahí comparto la pertenencia con el doctor Correa y con la doctora Lourdes Yáñez. Este, el, el, eh, la tendencia es a que vamos hacia el aire espacial, ¿no? Que está soportado obviamente por la inteligencia artificial, obviamente por la robótica, obviamente por los nuevos materiales. O sea, todas las macro tendencias anteriores están apoyando el desarrollo de la nueva tendencia del aire espacial. Pero se puede decir que ahorita estamos entrando en el punto de inflexión, en el punto en el cual ya empieza a crecer el área el área aeroespacial, ¿no? Dentro de ese crecimiento, si observamos ya la curva del lado derecho, entonces estamos en la etapa de inflexión del crecimiento, vamos pasando a lo que se conoce como masa crítica, que es uno de los factores fundamentales. Cada vez que queremos construir una tendencia, lograr que algo se preserve, tenemos que lograr una masa crítica, o sea, una cantidad mínima de personas, de sociedades, de organizaciones, de actividades que permitan que el sistema siga creciendo sin necesidad de que nosotros estemos metiéndole permanentemente energía, sino al contrario, ya empieza a generar su propia energía. Entonces, este tipo de comportamientos son los que tenemos que estar detectando cuando estamos desarrollando investigación, ¿no? Sobre hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Dónde tiende el mundo, o hacia dónde conviene que entre mi empresa, o hacia dónde conviene que mi universidad modifique sus programas de estudio, o hacia dónde conviene que una sociedad empiece a tomar en cuenta que esto va a ocurrir, ¿no? En su momento. Así Por es, doctor. ejemplo, el ejemplo típico es el de inteligencia artificial, donde de alguna forma el comportamiento ha sido de ese tipo, ¿no? Originalmente el crecimiento fue dado por la gran capacidad tecnológica que tenemos, que nos permitió empezar a generar una cantidad enorme de datos, una cantidad enorme de investigadores, pero realmente el punto de inflexión ocurrió hace aproximadamente unos 10 años, 15 años, donde las grandes empresas se dieron cuenta que esto ya estaba creciendo a una velocidad bastante buena y le empezó a meter una cantidad enorme de dinero. O sea, el punto de inflexión se dio cuando los corporativos, las empresas, los gobiernos,
las gentes que toman decisiones en el mundo se dieron cuenta que esto era negocio. O sea, cruelmente, por eso creció esto. Y bueno, les ha redituado. O sea, 8 de las 10 más grandes empresas, 7 de las 10 más grandes empresas del mundo son en ese nivel, realmente porque invirtieron en inteligencia artificial. Así es, mi Actual, querido doctor. Muchísimas gracias. Adelante, para cerrar, por favor. sí, actualmente el área espacial está ocurriendo el mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, este tipo de megatendencias están surgiendo y nos llevan a un problema. A veces esas tendencias, por ejemplo, en el área social, en el área, bueno, el ejemplo clásico es el automóvil, ¿no? O la energía en general. Estamos invirtiendo una cantidad de dinero enorme en una tecnología basada en el petróleo. Esto ocurrió hace más de 100 años y no tenía nada que ver con la capacidad tecnológica. Hace más de 100 años ya se podían hacer automóviles eléctricos, pero sin embargo la gente o los grandes corporativos decidieron irse por el automóvil de gasolina. Eso nos ha metido en un problema enorme, horrible, que se calcula que se va a empezar a resolver alrededor de 2050. O sea, al menos durante 30 años tenemos que seguir conviviendo con el petróleo. No es que queramos, no es que no queramos, es que simplemente es un hecho, ¿no? Pero, sin embargo, se está creando lo que se conocen nuevos atractores, o sea, nuevos puntos o nuevas formas de generar energía. No, pero esto no se puede hacer de un día para otro. Por ejemplo, dicen la gente, vamos a usar el litio. Procesar el litio, no hay tecnología, no hay herramienta, no hay infraestructura que nos permita procesar el litio. Entonces, ahorita parte del gran reto de la humanidad es construir todo este tipo de herramientas que nos permitan salir de ese marasmo. O sea, tenemos que crear un montón de atractores, no nada más litio, ¿no? Por ejemplo, paneles solares, por ejemplo, otro tipo de situaciones. Esto ya se planeó, esto ya se está haciendo y es presente en base a una megatendencia que se detectó. Entonces, Muy de bien, alguna doctor. forma, ahí viene otra vuelta este tipo de curvas, que se ve que la principal megatendencia del mundo es la velocidad del cambio. Ahorita estamos cambiando cada 10, cada 5 años de una tecnología a otra. La velocidad de que surgen nuevas áreas es enorme. Cada vez es más claro que una causa de la diferencia entre las personas, organizaciones y países ricos y pobres es la diferencia entre personas, organizaciones y países rápidos y lentos. Los Excelente, lentos de doctor. ahora engrosarán el grupo de los pobres del futuro y los rápidos serán las potencias del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Sabemos que nos falta tiempo para todos, pero la idea es dar una semblanza general de lo que hay, de lo que viene y sobre todo, pues aprovechar la inteligencia de ustedes en este espacio. Doctor, ¿cómo lo pueden localizar? ¿En dónde lo pueden ubicar para la gente que tenga interés en este tema Ajá, tan perfecto. apasionante que nos Bien, mostró? aquí en la lámina puse mis datos. Mi nombre es Fernando Galindo Soria. Tengo una página, fgalindosoria.com. Si ustedes ponen Fernando Galindo Soria en el Facebook o en el YouTube, los lleva a mi página, ¿no? O a, o Perfecto, a doctor. mi, o a mi canal. Sí, o sea, Excelente, doctor. Pues muchas le gracias. agradecemos mucho y valoramos mucho su participación. Gracias, ha sido una lección muy, muy interesante de cómo se forman las megatendencias y cómo podemos construirlas. Y bueno, sabemos que estas megatendencias se han ido desarrollando gracias al desarrollo del cerebro humano. Si el cerebro humano no hubiera ido evolucionando, nada de lo que estamos platicando el día de hoy sería posible. Entonces, recordemos que nosotros somos parte de la evolución de un mundo, de un universo incluso, y que también dentro de esta evolución nosotros hemos empezado a ser co-creadores. Es decir, ya no nada más somos parte de una creación, cualquiera que sea su origen, ¿no? Para los religiosos pues tendrán su propia teoría, para los científicos tendrán no una, sino muchas teorías de cómo aparecimos en este universo y en el mismo universo, cómo se creó, pero sin duda alguna hemos logrado apropiarnos de nuestro propio destino a través del desarrollo del cerebro humano. Y para esto, pues vamos a invitar al doctor Omar López Cruz a que nos platique un poquito sobre este tema. El doctor Omar López Cruz, él tiene una licenciatura en físico-matemáticas
por la Escuela de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Estudió una maestría en astronomía en la Universidad de Toronto. También tiene un doctorado en astronomía por la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene proyectos de investigación. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado sobre la exploración de la época oscura del universo, una sonda cosmológica de las islas para la detección de hidrógeno neutro, en apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica, desarrollo experimental del concepto del telescopio Vortex, el estudio de la estructura dinámica y población estelar de las galaxias en cúmulos, el estudio comparativo de estructuras masivas. También ha dirigido tesis de doctorado, pues se publica en revistas indexadas sobre el tema y también ha participado en la construcción de un libro acerca de las galaxias, la visión panorámica de las galaxias, que él nos dará con mayor precisión de qué se trata este tema. Y bueno, ¿por qué invitamos a un astrónomo a hablar del Homo habilis? Hemos pasado del Homo como tal, o sea, el desarrollo del hombre como tal, separado ya en alto grado de los animales, y hemos pasado al Homo sapiens, y ahora tenemos que pasar al Homo habilis, es decir, al Homo que puede manejar, al hombre que puede manejar habilidades diversas para su sobrevivencia. Característica, origen y el papel evolutivo del hombre. Bienvenido, doctor Omar López Cruz. Como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días a todos los que están en esta plataforma en este momento. Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo. Pues, doctora, con usted siempre es un reto, ¿no? O sea, me meten cosas que yo no soy muy experto, pero bueno, mis colegas que han hablado antes, han hablado con mucho tino y pues yo lo que quiero darles es mi versión. Y es una versión Homo habilis, no la entendí bien, doctora. Yo me iba a uno de los antepasados, que ese no me gustaría tenerlo como pariente, pero estamos hablando del Homo sapiens. Y ahí sí soy medio chauvinista en ese sentido. Soy investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Soy astrofísico y me pueden contactar a omarlx@inaoep.mx o en Facebook, búsqueme como Omar LX, sabemos muchos Omar López Cruz. Bueno, pues mire, esta ilustración que Carl Sagan usaba mucho y que la puso de moda en su programa Cosmos, no es la primera vez que alguien ha tratado de resumir la historia de una manera gráfica. El primero que yo tengo conocimiento fue John F. Kennedy cuando estaba convenciendo a los ciudadanos estadounidenses de entrarle a la aventura de llegar a la luna. Entonces él hizo toda la civilización en un mes. Carl Sagan hace toda la historia de la humanidad, los 14 de la humanidad, del universo, los 14,000 millones de años de evolución en un solo año, para resumirlo. Y entonces hemos estado aquí el mes más interesante, ahorita que estaba el doctor Soria hablando de megatendencias, estamos en una etapa de muy acelerada en la evolución cósmica. Y esto, como lo decía mi colega anterior, esto es hay un imperativo, hay algo que está ocurriendo, que tenemos que dar fe de nuestra existencia, y ahí ya es en el plano metafísico, y por eso existe vida inteligente en el universo. Nosotros estamos el 31 de diciembre, en el último segundo, bueno, en la última hora del último minuto, del último segundo, es toda la evolución de la humanidad. Y pues ya que estamos en enero, pues feliz año nuevo a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, hay un origen, hay evidencia de esto. Sin embargo, este evento
que concuerda muy bien con la filosofía y la concepción católica de decir de que tenemos un origen, de que no hemos existido eternamente. Esto del Big Bang pone un inicio, un momento en el que es el espacio-tiempo y al mismo tiempo comienzan a existir. El espacio y el tiempo tienen un momento en que podemos marcar. ¿Qué había antes? Esa pregunta no se puede contestar, no en este marco que tenemos, porque antes no existía el tiempo. Y esa es la misma respuesta que San Agustín, y lo menciona Hawking en su libro, dice, pues si no le puedes preguntar a lo que estaba haciendo Dios antes de que hiciera el tiempo. Pero lo interesante de esto es de que se producen elementos químicos, que son lo que necesitamos para nuestra existencia. El Big Bang no es suficiente. El Big Bang solo produce hidrógeno, mucho hidrógeno, helio y un poquito de litio. 75% es hidrógeno, 25, casi el 25% es helio y el resto de litio. Y con esto sería un universo muy aburrido. Hay evidencia del Big Bang. La composición primordial de algunas estrellas, pues nos reporta las abundancias, cuánto hidrógeno, a partir de cuánto hidrógeno se formaron. Y también tenemos un fondo, que es el fondo de radiación cósmica, que contiene la información para lo que sigue, de dónde se van a formar las galaxias y de dónde van a salir los cúmulos de galaxias y todo esto. Y nosotros podemos reconstruir, no es una instantánea, sino lo que tenemos son una serie de instantáneas con las que se nos permite crear una película. Entonces, esta imagen de abajo a la izquierda es la imagen más profunda del universo y no podemos ver más allá simplemente porque no se ha vuelto transparente. Entonces, estamos ante una barrera, ni el telescopio más grande que se pueda construir, ni el James Webb van a poder ver más allá de esta imagen. Entonces, estamos ante una barrera física. Solamente cuando tengamos telescopios que puedan detectar neutrinos, vamos a poder ver un poquito más hacia el pasado de esta imagen. Pero esto concuerda con las predicciones. Empieza en un universo siendo muy caliente cuando no existía más que solo energía y en este momento está a menos 270 grados centígrados. La evolución de la vida en el universo se debe a que las estrellas son las grandes, son los crisoles, son los lugares donde se cocinan los elementos que conforman la tabla periódica. Y aquí yo quiero llamarles la atención, esta es la reacción, una reacción que aún no dominamos, pero que el Sol lo hace muy bien, que es para producir energía. Y entonces ahora que estaban hablando de energías, la que usa el Sol es una energía limpia, es una energía que ahora se están viendo que ya se puede reproducir aquí en la Tierra, y si se logra, esa va a ser una mega tendencia. Si se logra hacer de manera rentable la fusión a partir de unir átomos de hidrógeno, generar helio y en el proceso producir energía limpia y de una manera que va a ser muy, muy eficiente. Entonces, lo que quiero es la imagen de la izquierda. Ahí están las reacciones. En la de la derecha son las abundancias. Y nada más quiero ver estos puntos. Los elementos más abundantes son el hidrógeno, el helio, y si hay un pozo ahí de que hay estos elementos como el litio, el berilio y el boro, se usan en las estrellas y entonces los convierten a otros, y esos no, hay una deficiencia de esos elementos, pero carbono, nitrógeno, principalmente oxígeno, neón, silicio, calcio y fierro están en una buena disposición. Entonces,
se ha identificado, o sea, que le dan mucha, eh, mucha propaganda. Se menciona que el agua es súper indispensable para la vida, que es el líquido vital y todas estas cosas. Pues si se preguntan, es la combinación de los elementos más abundantes en el universo, que es el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, si el agua es tan importante, el universo la contiene de forma bastante difundida. Entonces, miren ustedes, más adelante, después de las reacciones en las estrellas, las explosiones de las supernovas, donde se generan los demás elementos de la tabla periódica, y recientemente la fusión de estrellas de neutrones, y ya supimos cómo se llena por completo la tabla periódica, y las cosas que son interesantes para la vida, pues aquí el mismo universo en las nubes de gas donde se van a formar los planetas, y las estrellas contienen moléculas, y entre ellas pues aquí está el agua en la de 3 átomos en la tercera fila, y en la sexta fila, en la séptima fila está el metanol. Ese es, pues le falta un poquito para hacer alcohol. Entonces, pues ya tenemos agua y alcohol, pues ya estamos listos para hacer vida interesante. No, no es cierto, aquí hay más cosas más interesantes. Es un chiste malo, perdón. Pero estamos completando la evolución de nuestra historia a partir de que ya estamos presenciando la formación de estos discos de escombros, de estos discos protoplanetarios, de donde se van a formar los planetas, y en el centro se va a formar una estrella. Entonces, nuestra historia se hace que empezamos a poner más detalles en ella. Y una revolución y una megatendencia en este momento es que el ADN, esta estructura que fue descubierta por Watson y Crick, y bueno, también se incluye a Rosalind Franklin y a su asesor Wilkinson, Maurice Wilkinson. Esta es el código, son la serie de instrucciones. Ahorita que el doctor Soria estaba hablando de computadoras y todo esto, esta es una gran revolución en el conocimiento. Pero la gran revolución está en que a partir de huesos, de restos humanos y homínidos, se ha empezado a reconstruir la historia a partir del ADN. Y esto está haciendo una revolución muy, muy interesante. Entonces, con esto se está diciendo quiénes sí eran vecinos, quiénes sí estaban relacionados, y sale un gen por ahí muy interesante que no compartimos con los neandertales. Los neandertales y los Homo sapiens somos los últimos en esta gran cadena evolutiva, donde los Homo sapiens tienen el gen que se llama FOXP2, FOXP2, y los neandertales no lo tienen. La falta de este gen te hace trastornos en el habla y en la comprensión. Entonces, parece que los Homo sapiens sí hablaban, sí se comunicaban, y desde entonces no hemos parado de hablar. Y los neandertales no podían hablar. Y eso fue algo que los orilló a la extinción, aunque hay teorías que dicen, y se reconoce también en esto del ADN, que compartimos algunos genes, que hubo una cruza entre neandertales y Homo sapiens. Stephen Hawking hizo un comercial una vez que decía que la gran revolución, la gran megatendencia era que empezamos a hablar. Y vea usted, doctora, ha tenido usted problemas en pararnos una vez que empezamos. Luego hay otra gran megatendencia que no fue cubierta por mis colegas, y pues yo agradezco que me dejen reconocerla, es que aprendimos a escribir, que aprendimos a leer. Nuestra gran tradición oral
sufrió una gran revolución cuando hasta los mismos filósofos griegos condenaron que la escritura iba a quitarnos la esencia de los humanos. Sin embargo, ahora podemos reconocer que somos lo que leemos, como dijo Andrés Enestrosa, y no lo dijo él, lo han dicho muchas otras personas, pero esto conjuga habilidades en el cerebro que se llaman neuroplasticidad, donde se dice que leer y escribir no es algo que estaba el cerebro diseñado para hacer. Esto es una gran revolución, esto es una gran adaptación y no tenemos más de 5,000 años leyendo y escribiendo. Y esto empieza en el lugar donde empezó todo lo interesante, alrededor de Mesopotamia, que es lo que dicen los registros. Entonces, esta habilidad para leer y escribir nos ha llevado a un estadio del entendimiento mucho mayor que el que habíamos tenido, y es en los últimos 5,000 años de existencia. Esto nos ha llevado a cuestionar de que si hay vida en el universo, y hay una famosa ecuación donde es la ecuación de Drake, donde se conjugan cuántas estrellas se forman, cuántos planetas pueden tener, si tienen ambientes que pueden ser sustentables o para sostener la vida, y que la vida aparece, pero no hemos encontrado ningún ejemplo hasta el momento. Y eso, en el pesimismo nos ha invadido, y una de las cosas que se dicen es que a lo mejor, como los virus matan el huésped, no, sí, al huésped, sí, los humanos o las civilizaciones van a matar a sus planetas. Y por eso esta manera un poco pesimista de que no vemos a nadie porque ya se fueron. El futuro de la humanidad, ya los recursos de nuestro planeta se empiezan a acabar, somos muchos, lo mismo que los europeos salieron corriendo a buscar nuevos mundos, y si vinieron a colonizar América, nosotros hemos empezado a dar pasos hacia la colonización del sistema solar. Vamos, no es gratis, vamos en busca de materiales para el comercio, para la investigación científica. Se sueña, y aquí ya no es ciencia, de que si podemos empezar este camino, podemos llegar a colonizar toda nuestra galaxia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Y entonces soñamos en llevar nuestra civilización hacia la colonización de toda nuestra galaxia en un futuro lejano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar López Cruz. Pues un recorrido muy, muy interesante por nuestro origen y pues nuestro futuro próximo que ya estamos construyendo, y recordando que los toltecas decían que, bueno, pues estamos en medio de un sueño, que este sueño nos ha permitido compartir visiones, pero también a veces ser antagonistas porque tenemos sueños distintos, sueños diferentes. Y en esta evolución del cerebro humano, la capacidad de soñar nos ha permitido evolucionar. Y este es el gran reto, que esta evolución no nos lleve a la extinción, no nada más del planeta, porque obviamente eso representaría la propia extinción del ser humano, y que esta posibilidad de llegar a otros mundos pues no sea para compartir con ellos nuestros errores, sino tal vez nuestros mejores aciertos, que yo creo que la humanidad tiene mucho, y por eso vemos con esperanza, con mucha posibilidad, el futuro de la humanidad. Sí, solo sí reconozcamos quiénes somos, de dónde venimos, y que podamos construir un futuro común para el bien de todos.
Muchas gracias Gracias. hasta este momento. Agradecemos al doctor Omar López Cruz, como siempre, su participación, su valiosísima participación, al doctor Fernando Galindo, al doctor Fernando Correa. Y bueno, hemos sentado las bases ahora para ver qué está pasando en este entorno inmediato que es nuestro hermoso y amado planeta Tierra. Para esto vamos a invitar al maestro Ricardo Puga Fuentes para que nos hable sobre las habilidades necesarias en las ciencias económicas para una economía desafiante. Si tenemos un desafío por delante es cómo sobrevivir en una economía nunca acabada, a veces malograda, y que al final de cuentas pues es lo que ocupa a veces nuestra mente las 24 horas del día, porque aun cuando estamos dormidos seguimos pensando en la economía y ver cómo podríamos a través de las tendencias actuales, pero también la construcción de nuevas tendencias, poder tener un futuro mejor para todos. El maestro Ricardo Puga Fuentes, él es licenciado en Mercadotecnia, tiene un máster en Administración de Negocios, también tiene especialidad en Sistemas de Gestión de Calidad, en Programación y Máquinas CNC y en Lean Manufacturing. El maestro también es fundador del Centro de Manufactura RIT y también es franquiciatario de algunas marcas. Como vemos, su línea del maestro Ricardo Puga Boites, pues es muy enfocado hacia el área empresarial. Maestro Ricardo, le damos la más cordial bienvenida y le dejamos micrófonos y cámara para su exposición. Gracias. Hola, muchas gracias, doctora Lourdes, y gracias a todos por estar aquí. Un gusto haber escuchado a mis compañeros. La verdad es que es un tema muy interesante esto que comentan anterior a mí. Nos da, como bien dice doctora, todo el panorama para centrarnos ahora en el hermoso planeta donde vivimos, después de entender un poco hacia dónde vamos a un nivel general y de dónde venimos, ¿no? Me toca hablar en cuestión de las megatendencias en el tema económico, lo cual, como usted bien dice, después de todo este remolino de acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, pues nos abre una gran oportunidad para centrarnos o voltear a ver estas megatendencias que sin duda nos pueden dar un camino más fácil para recorrer a nivel económico. Hablando de las habilidades, bueno, obviamente creo que tenemos habilidades tradicionales en cuanto a temas económicos y todos buscamos de una manera tradicional ir sobreviviendo en este mundo tan ajetreado. Nuestras empresas, nuestros emprendimientos, nuestros negocios o nuestra economía personal, pues de una manera bastante tradicional, yéndonos a ahorros, a inversiones, a puestas en marcha de algunos emprendimientos. Sin embargo, vemos que en ese modelo tradicional pues nos encontramos ya en un estancamiento. ¿Por qué? Porque el mercado y obviamente las tendencias han caminado a veces sin que nos demos cuenta, como han caminado todos los demás sectores. Sin duda, me quise especificar en el tema del blockchain, ya que aunque lleva un rato caminando, pues no lo hemos volteado a ver con la seriedad que deberíamos. Recordando un poco cuando iniciaba el tema del Internet, pues todos lo veíamos muy lejano. Yo recuerdo mis primeras experiencias con el Internet, pues era más por probar algo nuevo que imaginarse que iba a cambiar o revolucionar el mundo. Era empezar a picar un poquito con las primeras redes sociales, era empezar a picar un poquito con la navegación a Internet, con los buscadores, con la interacción con los negocios. Y la verdad es que no se entendía muy bien hacia dónde iba el Internet, pero las tendencias lo llevaron a hoy ser un pilar importante para el desarrollo de todas nuestras actividades a un nivel ya muy personal, ¿no? Si vemos nuestro mejor amigo, el smartphone, pues hace o nos ayuda a hacer la mayor parte de nuestras actividades del día a día. Y hoy, sin darnos cuenta, al pasar de decenas de años, pues
el celular y el internet hoy son nuestra arma fundamental para trabajar, para vivir, nuestros recordatorios, medicinas, tenemos ayudantes en casa también por voz, nuestros televisores, etcétera. Hoy vivimos rodeados de ese internet que no vimos cuándo se comió el manejar de nuestra vida, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero cuando ya no hay internet y ya no tenemos nuestros aparatos alrededor, a veces nos sentimos perdidos, ¿no? El GPS, etcétera. Pues eso justamente es lo que creo que pasará con el blockchain. Hoy el blockchain está siendo fundamental en las cadenas de suministro, nos está dando esa trazabilidad que necesitamos para esos productos, tanto físicos, virtuales y económicos, ¿no? Nos da esa trazabilidad por medio de una encriptación, de que nosotros estemos seguros de dónde viene ese producto, hacia dónde va y toda su cadena de rastreabilidad, ¿no? También, bueno, pues lo vemos ocupado ya en muchos pagos digitales. Hoy se está volviendo uno de los reyes en cuestión de pagos. Eh, lo manejan muchas plataformas e incluso ya muchas empresas se manejan por blockchain. Nos da un movimiento económico más global, que es lo que al final de cuentas creo que es la tendencia que seguirá, una macroeconomía que ya la vemos muy solidificada y a nivel muy global, ¿no? También está ya muy fuerte el tema de blockchain en los contratos. Ya no solo firmamos contratos de papel o después electrónicos, con firmas electrónicas. Hoy hacemos contratos a base de blockchain que nos ayudan a hacer acuerdos encriptados y que sean muy difíciles de deshacer, ¿no? Que sean muy seguros. Más que nada hablamos de la seguridad. Y bueno, por último, también el blockchain nos está ayudando en la gestión de activos, que aquí es donde creo que es importante y creo que tenemos la oportunidad de cambiar nuestra economía tradicional como empresarios o personal a otro nivel, donde tenemos que subirnos a la tendencia del blockchain y del crecimiento macroeconómico y debemos empezar a invertir de una manera global, debemos de invertir de una manera digital. El blockchain nos abre a una gestión de activos, nos abre no solo a inversión en temas digitales, nos abre ya a inversiones de inmuebles, de edificios, de zonas habitacionales, inversiones en negocio y todo a través de blockchain, donde no tenemos que pues ni siquiera estar en los lugares físicos, ¿no? Obviamente, como toda inversión y como todo material económico, pues tenemos que hacer investigaciones, pero esta parte de gestión de activos nos lleva a otro nivel. A nivel empresarial les puedo decir que pues también estamos migrando o viendo hacia esa tendencia donde lo que queremos es que nuestros productos o nuestros servicios como compañía pues estén validados por un blockchain y podamos hacer también el intercambio económico de manera global a través del mismo. Y eso pues nos abre puertas no solo en los mercados más cercanos como es Estados Unidos, Sudamérica, sino te abre ya un espacio a nivel global donde las empresas que se han subido a esas tendencias pues tienden a fortalecerte, ¿no? Una vez que tú compartes o estás arriba de esa tendencia, pues el crecimiento puede ser exponencial para tu compañía y bueno, puedes diversificar tus inversiones de una manera más futurista. Y bueno, doctora, no quisiera quitar más el tiempo, pero quisiera dejar esto sobre la mesa, que me parece de suma importancia para poder sobrevivir en este mundo de tantos cambios a un nivel económico. Creo que debemos cambiar nuestro panorama y abrir nuestras expectativas acerca de nuestras inversiones y nuestro control económico. Creo que se nos perdió la doctora por ahí. Muy bien, mi querido Richie. Pues sí, efectivamente, los grandes retos para todos, seamos el tipo de empresa que seamos o nos dediquemos a lo que nos dediquemos, seamos investigadores, docentes, incluso amas de casa, ¿no? Vimos ahora con la pandemia cómo se enfrentaron al gran reto de tener que llevar a sus hijos por medio de la actividad virtual en la educación y esto nos demostró que pues efectivamente las tendencias
tecnológicas han venido desde varias décadas atrás, pero las veíamos como algo ajeno, algo lejano a nosotros. Y esto es algo importante que destacar en este proceso, en esta plática que tenemos el día de hoy con todos ustedes, grandes especialistas, en el sentido de que nada en este mundo nos es ajeno. Probablemente hace algunas décadas, pues si nosotros vivíamos en la sierra de Chiapas o en las montañas rocallosas, pues estábamos muy ajenos a lo que pasaba en el resto del planeta. No logramos entender lo que era la globalización hasta este momento en el cual nosotros ya estamos prácticamente inmersos en ella y que no importa a lo que te dediques, no importa si tú eres un joven o un niño o ya un adulto mayor, ya no estás aislado del resto del planeta. Y bueno, esto lo iremos viendo poco a poco con otros compañeros. Te agradezco mucho, Ricardo, tu participación. Sabemos que pues ustedes están en el campo de batalla, los empresarios que han estado trabajando desde décadas para crear pues una economía que sostenga a los países. Vemos hoy con mucho beneplácito que el peso ha ido robusteciéndose, que tenemos una economía estable y sin duda alguna esto se lo debemos a las medidas financieras del país, pero sin duda alguna también al trabajo de los empresarios que no se han dejado vencer en todo este terreno a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer nuevas áreas de oportunidad. Las tradicionales hay que irlas viendo ya con menos cariño y irnos separando de ellas para poder abordar nuevos mercados, nuevas estrategias y sobre todo adaptar y adoptar la tecnología. Muchísimas gracias. El blockchain pues viene siendo el espíritu de los nuevos tiempos. Así es que gracias por tu intervención, Ricardo, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Héctor Pérez González. El doctor Héctor Pérez González nos va a hablar sobre las habilidades necesarias para preservar la salud ante las nuevas pandemias. El doctor Héctor Pérez González tiene una maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico por el Politécnico Nacional, una licenciatura en Economía y ha sido distinguido por la presea Wilfredo Macié por el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Es socio activo de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es parte del claustro doctoral iberoamericano, donde recibió el doctorado honoris causa. También ha sido distinguido por el galardón en el área de educación por la Fundación Estilo Urbano. Tiene algunos derechos de autor para software en diagnóstico digital interactivo para la innovación, desde innovación y competitividad, y también es autor de varios textos, entre ellos una terapia de vida basada en las lecciones de las abejas, la economía del conocimiento, ciclo de la innovación tecnológica, la nueva era tecnológica de la inteligencia orgánica a la artificial, y bueno, ha sido invitado como ponente e instructor en instituciones de talla nacional e internacional. Es socio fundador del proyecto NOS, Inteligencia Artificial, y también, bueno, pues es maestro del Instituto Politécnico Nacional, también pertenece al claustro de doctores de FAO y de otras organizaciones en las que participa activamente. Muchísimas gracias, doctor Héctor Pérez, por estar esta mañana con nosotros, ya casi tarde. Gracias. Bienvenido. Gracias, doctora. Pues agradecer a los invitados y a usted como anfitriona, pues ya son felicidades porque ya es el tercer año, me parece, de esta actividad y con grandes resultados para prever pues planear, yo creo que el año en curso ha sido muy atinado hacer esta actividad a principios de año para dar algunas pues perspectivas, algunas visiones que yo creo que son de mucha utilidad para el público. Y bueno, a mí me tocó hablar sobre
cuáles serían estas habilidades que se requieren para preservar la salud de las personas ante posibles, digamos, nuevas pandemias que se pudieran ejecutar en los próximos años y más en esta década del 2030. Ahí quería primero poner la siguiente lámina, un poquito dar el contexto, eh, la, la anterior, esa por favor, pues dar un contexto en donde se ubica el tema de la salud. Sabemos que con estos, pues prácticamente 3 años que hemos estado viviendo toda esta transformación económica, social, política en el mundo, hay ciertas aristas temas básicos que han transformado nuestra vida cotidiana. Y una de ellas, sin lugar a dudas, ha sido cómo vemos hoy la salud, cómo nos vemos ante prevención de un entorno amigable y que podamos permanecer en este estado óptimo de nuestro organismo y también a nivel mental. Pero bueno, también hay otros temas que hoy son importantes, como el tema de la alimentación, el tema de las plataformas digitales, el tema del trabajo en todas sus rúbricas, sus diferentes aristas, y obviamente el tema de hoy, cómo estamos comercializando. Y en ese contexto, pues ubicamos la salud como un área incluso de oportunidad y de negocio para las personas. Y aquí me permití, en la siguiente lámina, hacer un listado de esas habilidades que hoy creo que se requieren para, pues, prever un escenario que esperemos no se dé, pero sí siempre es importante prever que corregir, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vemos un poquito estas habilidades que considero puedan ser importantes que las reflexionemos, ¿no? Y que principalmente las podamos ejecutar día con día, porque la salud es algo que, como se dice, no valoramos, sino hasta el momento en que ya no la tenemos, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que valorar este elemento tan importante que nos regala el universo, ¿no? Y estas habilidades, pues las enumeré aquí en 10 que considero que son básicas. Una es, obviamente, saber alimentarse y nutrirse, ¿no? ¿No? Porque la nutrición es básica a nivel celular. Y si no tenemos esa nutrición adecuada, pues alcalinizar nuestro organismo, mantenerlo hoy con esta visión sustentable, pues es básica la alimentación. Pero esa alimentación que nos da una salud física se debe complementar con la siguiente, que es la higiene mental y el pensamiento positivo. Sabemos que a nivel psicológico, los pensamientos también generan esas situaciones anómalas en lo físico. Entonces, bueno, estas dos van complementadas. Es la salud física, pero también la salud mental y emocional que debemos preservar. Y esta la podemos complementar con la tercera, que es la recreación sustentable. Y estamos lamentablemente arrastrando décadas de unos hábitos negativos para nuestra salud. Digo, en nuestro entorno vemos personas que padecen algún vicio de el cigarro, las bebidas alcohólicas y hoy lamentablemente incluso los jóvenes con algunas otras pues drogas incluso no son legales, ¿no? Entonces tenemos que virar y hoy es una gran oportunidad de iniciar esa recreación sustentable, o sea, tenemos que alejar a las personas, a nuestro entorno, hacia esa recreación con la convivencia con la naturaleza. En el cuarto tenemos la compra sustentable, es decir, lo que
llevemos a nuestro entorno, tanto de lo que nos vayamos a dotar para vestirnos, para calzarnos, para arreglarnos, para servirnos cotidianamente, pues debe de ser con esa visión sustentable, digamos. Hoy también sabemos que muchos productos que aunque no los ingeremos como alimento y como bebidas, pero si convivimos en el entorno con muchos de estos, pues traen sustancias que las vamos absorbiendo por nuestra dermis, por que la inhalamos también. Entonces también debemos de cuidar y hacer compras que nuestro hogar, nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas donde dedicamos tiempos, pues también sean sustentables y que nos contaminen, ¿no? En quinto lugar tenemos este uso inteligente y colaborativo de la energía. Digo, la energía pues siempre ha sido un gran reto para la humanidad y hoy creo que estamos en un momento en que podemos compartir y hacer más inteligente el uso de esa energía a través de compartir, no sé, cosas sencillas como es el vehículo, como es los que ya manejan alguna generación de energías renovables, pues también se pueden conectar y colaborar a la red que hoy utilizamos de manera masiva. Entonces debemos de virar y hacer más inteligente y colaborativo el uso de esa energía. Como número 6, reutilizar productos tanto propios, pero de otros. O sea, hoy quitar estigmas de que solo debemos utilizar cuestiones nuevas, cuestiones de marca y virar hacia esos mercados hoy que están creciendo de objetos de reuso, de renovación, que podemos aprovecharlos y no convertirlos en basura para el medio ambiente y para el futuro de los que nos siguen, ¿no? En séptimo, pues tenemos usar medios de transporte que tiendan a, a, un, a una sostenibilidad de nuestro entorno. Como número 8, contribuir a reducir residuos, que va muy ligado al sexto principalmente, pero también hacernos conscientes hoy en día muchos estos productos que pudiéramos hoy hay la oportunidad de, por ejemplo, de cargar una cuchara, que en hay de esas cucharas ya que podemos traer como llavero y en algún momento pues evitar el uso de cucharas y todos estos cubiertos desechables, algún popote también hoy hay de metal, hay de bambú, que son totalmente naturales y que los podemos andar cargando. Yo creo que ya tenemos que es hacernos responsable, que podamos traer casi ahí un pequeño maletín con esos artículos de primera necesidad, así como cargamos nuestro cepillo de dientes cuando salimos o que lo traemos a la mano para hacer nuestra higiene personal, un peine, etcétera. Yo creo que también debemos de empezar a hacer esa visión de cargar algunos elementos que utilizamos cotidianamente y que también son de uso personal, ¿no? Como es una cuchara, como es un popote, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, y vamos a contribuir a reducir esos residuos, ¿no? Como número 9, participar en actividades de reforestación, de preservación de nuestro entorno, de preservación de estos elementos del ecosistema biológico, como es la flora y la fauna. Y ahí, pues, si valga el comercial, digo, en lo personal nos estamos abocando con un grupo de trabajo y de amistad de compañeros, hacer estas campañas. Quien quiera sumarse al público que vaya a estar viendo estas participaciones, estamos haciendo campañas de reforestación. Próximamente, en unas 2, 3 semanas, vamos a tener una aquí en Mineral ¿cómo se llama?
aquí en el Estado de México. ¿Cómo se llama esto? Se me fue. Ahorita me recuerdo. Y entonces también en el cuidado de las abejas, que estamos ahí con una campaña de, de adopción de una colmena. Entonces, pues estamos haciendo estas actividades, te invitamos a sumarte. Y finalmente me gustaría terminar también la participación con la última lámina, para ser también muy concretos. Los invitamos en este año a una gran actividad que vamos a estar haciendo, que es el reto de transformación 2023, el reto de las 11 Rs. Entonces, esta actividad la vamos a empezar en el mes de marzo. Estamos ya con una agenda de un directorio de grandes ponentes de empresas que están haciendo algo para este nuevo sistema económico más sostenible y sustentable para, para generar productos, procesos y servicios que nos permitan tener un mejor entorno. Entonces, pues ahí dejamos nuestros datos que pudieran contactarnos y felicitar a los anfitriones de este gran evento. Doctora, muchas felicidades y esperemos que continúen los éxitos. Muchas gracias, doctor. Pues realmente lo que nos acaba de pasar, si nos ponen la diapositiva del doctor de las 10 acciones que tendremos que realizar, yéndonos al tema de las habilidades a las que nosotros tenemos que enfrentarnos para tener un universo desafiante. Creo que el primer tema, como bien lo apunta el doctor, es la salud. Y a veces pensamos que la salud pues solo es alimentarme bien yo, cubrirme yo, tener una casa sana yo, o sea, hablar en primera persona. Y esto es lo que nos ha causado más problemas de salud a nivel mundial. Recuerden que la casa no es donde habitamos las 4, 6, 8 paredes o más que tú tengas, sino el planeta en general. Entonces, cuidar al planeta es cuidar nuestra salud. Cuidar todos sus recursos naturales también es cuidar nuestra salud, hacer un uso consciente, racional de ellos, también es cuidar nuestra salud y sobre todo que todo lo que nosotros generamos, como son todos los residuos, todas las emisiones al suelo, a la atmósfera, al agua, también sean los mínimos, estén controlados y que tengan el menor impacto que sea posible. Creo que estas recomendaciones para desarrollar estas habilidades para el cuidado de la salud son fundamentales. El tema de la pandemia nos viene a mostrar que somos muy vulnerables, que somos pues muy frágiles como personas y como grupo social en el ataque que pudiera hacer la naturaleza en contra nuestra. Lo hemos estado viviendo en los últimos días con estas bombas polares de nieve que han llegado a la parte de Estados Unidos, los fríos intensos que estamos padeciendo prácticamente en muchos estados de la República y obviamente en muchas partes del mundo, nos están mostrando nuestra vulnerabilidad y que el desarrollo de las habilidades necesarias para sobrevivir en un universo desafiante del cual nuestro planeta forma parte, es fundamental las habilidades para preservar la vida. Y para preservar la vida no nada más es lo que yo hago en mi entorno cercano, sino cómo contribuyo a sostener y a preservar la vida en el planeta y más allá. Ahora que estamos ya con los experimentos y los trabajos que se hacen para el trabajo del espacio, pues vemos que ahí se cultivan plantas, se ve cómo se puede hacer una reforestación que pudiéramos llevar a otros planetas donde no hay este tipo de vida y que nosotros a veces en nuestro planeta pues despreciamos y malogramos. Entonces, muchísimas gracias, doctor Héctor Pérez. Le agradecemos mucho. Sabemos también que sería muy interesante que en este programa que van a tener con el Politécnico Nacional, pues también se incluyera la creación de estos jardines para polinizadores. Nos dicen que si las abejas desaparecen, la vida en el planeta duraría solo 4 meses. O sea, estos pequeños insectos
que nosotros vemos a veces con desprecio o con miedo, son los que sostienen en gran parte la vida de nuestro planeta y nuestra propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las partes más pequeñitas a veces son las más definitivas en nuestra existencia. Muchísimas gracias, doctor, y sin duda alguna, yo creo que muchas personas de las que estamos el día de hoy aquí en Megatendencias nos uniremos al reto de las 11 Rs que traen ustedes este año. Muchas gracias, doctor, felicidades y estamos en contacto. Gracias a todos. Vamos ahora con nuestro siguiente panelista, que es la maestra en arquitectura, Olivia Morales Urbina. Ella nos va a hablar precisamente de las tendencias de la arquitectura humana y bioclimática, precisamente siguiendo el paso que nos marcó el doctor Pérez en el sentido de lo que necesitamos hacer para sobrevivir y luego para poder llevar nuestra civilización a otros planetas. La maestra en arquitectura es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es catedrática y directora, también es catedrática y también es directora de la empresa Activa Mora Arquitectos. Es especialista en infraestructura hospitalaria en el sector gubernamental y privado, con 22 años de experiencia. Cuenta con especialidad en gestión de la salud y bienestar corporativo y con maestría en dirección y gestión de instituciones de salud, ambas por la Universidad Anáhuac. Ha realizado diferentes cursos, diplomados, participación en foros e investigación en diversas disciplinas. También es conferencista y también es capacitadora. El trabajo de la maestra también pues ha impactado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde también forma parte de esta Cámara, dentro de la Comisión de Vivienda y Asuntos Jurídicos, y también es fundadora de la Asociación Arquitectura Solidaria y participa activamente en la Fundación La Luz de la Esperanza del Instituto Nacional de Cancerología. Se desempeña el cargo como primera secretaria nacional y presidenta nacional del capítulo Ciudad de México en el Colegio de Mujeres Profesionistas de la Industria de la Construcción. Le agradecemos mucho a la maestra en arquitectura que nos acompañe, Olivia Morales, este día y que nos hable pues precisamente de las tendencias en la arquitectura humana y la bioclimática, que sabemos que es todo un reto y que también después le invitaríamos a integrarse a FAO, porque sabemos que hay mucho trabajo para llevar pues vivienda sustentable más allá de nuestro planeta. Bienvenida, arquitecta. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. Pues antes que nada agradecer esta amable invitación. Pues estoy a la orden precisamente con el tema de arquitectura para la salud, arquitectura hospitalaria. Y bueno, pues iniciando con el tema de arquitectura humana y bioclimática y un poquito retomando las ideas de nuestro anterior panelista, el doctor Héctor Pérez. La pandemia sí ha hecho visible lo que usted comentaba hace un momento, doctora Lourdes, las fallas precisamente en el tema del bienestar sostenible en las sociedades y no solo en el tema personal, sino en el tema comunitario. Y bueno, pues hablar de temas de bienestar sostenible, pues tenemos que hablar de temas de accesibilidad, de que sea amigable con el medio ambiente. Y bueno, pues nos ha puesto en una, de alguna manera, en una conciencia de cuánto hemos infringido los límites ecológicos. Y que bueno, pues para hablar de sostenibilidad y sustentabilidad, que entendemos la sustentabilidad como el equilibrio de nuestro medio ambiente en relación al uso desmedido de los recursos naturales. Y bueno, todo esto ha sido ya tocado, estos temas, tanto en México por un programa que se llama Hospital Seguro, como a nivel mundial,
la Carta de Ginebra, que la pueden ustedes checar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Subraya sobre todo los compromisos mundiales sobre ya asumir mm, resultados en el tema sanitario y social y evitar destruir la salud de nuestro planeta. Si me ayudan a pasar la siguiente lámina, por favor. Bueno, dice, humanismo es revalorizar la dignidad del hombre en el aspecto filosófico, la búsqueda de la verdad, que va a ser desde el pensamiento agnóstico hasta cualquier doctrina religiosa o concepto sobrenatural. Precisamente en la primera ponencia, el doctor Correa hablaba de este tema de lo interior, ¿no? La salud como tal la podemos considerar como uno de nuestros tesoros indispensables y seamos creyentes o no de cualquier tipo de doctrina religiosa, pues siempre le damos un valor especial a nuestra salud. La conciencia del cuidado del cuerpo y la mente humana como un sistema basado en la benevolencia, en qué es lo que yo siento y qué es lo que le puede sentir, qué puede sentir la persona que está junto a mí y entonces tener un poquito de solidaridad con el dolor humano. Y bueno, pues hablando del tema de bioclimática, para realizar proyectos que cuenten con características de arquitectura bioclimática, es necesario como objetivo principal tener el menor impacto ambiental, lo que les comentaba, considerando un menor consumo energético, es entre otras cosas aprovechar las condiciones del suelo y del entorno, tener como aliado al sol, la ventilación natural, entre otros temas importantes, ¿no? Me ayudan a pasar la que sigue, por favor. Una anterior. Esa. Y bueno, pues hablando de efectos multiplicadores, sobre todo es el tema de la prevención. Hace un momento nos comentaba el doctor Héctor de las habilidades precisamente para preservar nuestra salud, ¿no? Y bueno, pues un poquito con este mismo tema es mejorar la conducta, la superación de malos hábitos, la autoconciencia, darle lo que les decía, el valor y la importancia a nuestra salud, la autoestima y la eficacia ante la actuación preventiva y correctiva ante situaciones como lo que acabamos de pasar con el COVID, ¿no? Que el COVID vino de alguna manera a cambiar nuestros estilos de vida, nuestras formas, y vimos que el COVID se vuelve, por eso puse en esa imagen, casi tan grande como cubrir el mundo entero, ¿no? Y ante esta amenaza que sentimos con el COVID, pues tuvimos que cambiar muchas conductas, tuvimos que mejorar y hacer conciencia de muchas cosas que posiblemente no lo habíamos hecho con anterioridad. ¿Me ayudan con la que sigue? Bueno, algunas de las estrategias que se lograron con este tema post-COVID fue abordar la injusticia y la desigualdad. Nos dimos cuenta que encerrados, pues empezaron los problemas en los trabajos, en la cuestión económica, vimos muchas injusticias en el tema de la salud, de la educación, ¿no? Y de otros temas de desigualdades. Y bueno, también pues le dimos más valor a las acciones colectivas y en este caso de de las acciones colectivas empezamos a ver otro tipo de estrategias que fueron, por ejemplo, los voluntariados, el cómo se empezaron a hacer digitalmente grupos de ayuda, en fin.
Y bueno, pues el tema de la globalización de políticas públicas, donde de alguna manera esto nos permitió darnos cuenta como un semáforo en donde estábamos parados los mexicanos en cuestión de nuestra infraestructura hospitalaria y del sector salud. ¿Me ayudan con la que sigue? Y bueno, estuvimos también, cuando estuvimos encerrados, tuvimos una cultura digital fuerte, ¿no? Redes sociales, sesiones por Zoom, en fin, una serie de herramientas que tuvimos que adoptar para poder sobrellevar una situación de una amenaza al tema sanitario. Y bueno, pues también nos volvimos un poquito más sustentables y sostenibles. Empezamos a posiblemente a dar desde concientizarnos sobre la basura, sobre lo que respiramos, sobre las enfermedades que nos pudieran afectar, en fin. Y pues le dimos un valor diferente a la salud de nuestro planeta. Con estas estrategias también se adoptó otra con mucho más fuerza, que fue el Hospital Seguro. Este es un programa del gobierno de México, lo maneja la Secretaría de Gobernación, donde se hace una certificación de los hospitales a través de capacitar personal y que se autogestionen otro tipo de políticas dentro de los hospitales. Lo curioso es que este tema de hospital seguro, bueno, pues se califica de alguna manera con estas autoevaluaciones cuando es sector gubernamental, y el sector gubernamental califica a otros hospitales de sector privado. Lo raro de esta situación, ¿no? Es que cuando te autocalificas no hay otra entidad, posiblemente internacional, que pudiera de alguna manera decirte que lo que estás calificando no es precisamente lo mejor. Y bueno, pues me ayudan con la que sigue, por favor, con la... en todo este planteamiento post-COVID se llegaron a muchas ideas importantes en cuestión del diseño y de la infraestructura hospitalaria. Primero que nada, ya no veíamos los que nos dedicamos al tema del proyecto de diseño de hospitales como espacios cerrados. Nos tuvimos que abrir al sol, a la iluminación, a la ventilación, simplemente pues por la misma seguridad del paciente. Y se empezaron a crear proyectos a nivel internacional con otro tipo de características, donde metieras el sol por las ventanas, donde tuvieras espacios verdes, donde pudieras de alguna manera tener una visual a espacios de otro tipo, mucho más humanos para el paciente. Y bueno, me ayudan con la que sigue. Y entonces empezamos a ver también proyectos nuevos, innovadores, en el sentido en este caso, por ejemplo, de lo simbólico, el uso de colores, el uso de nuevas tecnologías en materiales, en iluminación, en ventilación, en espacios arquitectónicos mucho más amables, el uso de formas, de colores, que ya no eran estas
o sea, se rompió un poquito con este estereotipo de ver los colores institucionales, ¿no? Y evitar un poquito pensar que lo anterior fue lo mejor. Entonces, aparte, bueno, pues también pensando en arquetipos de arquitectura que tuvieran una significación. O sea, ¿qué significa para mí estar en un hospital? Hace unos días tuve precisamente una plática sobre ese tema, donde yo cuestionaba el que por qué tenemos solo, bueno, el Hospital Seguro es un programa que solo está centrado en el paciente, pero ¿por qué no centrarnos también en las familias de los pacientes que viven a veces momentos difíciles en las salas de espera, donde en muchas ocasiones no hay ni siquiera un baño público para ellos, ¿no? Em, Mucho menos algún apoyo de parte de políticas como tal de vida, de gubernamentabilidad, de movilización legal, tampoco hay apoyo en cuestión de políticas sociales, se siguen viendo, abordando desigualdades todos los días en los hospitales, la falta de rampas, la falta de espacios adecuados para diferentes acciones dentro de los hospitales. Y bueno, pues me ayudan con, creo que es la última, como conclusión, ¿qué vemos para las megatendencias futuras en el tema de salud, ¿no? Vemos un sistema de salud posiblemente de calidad y calidez centrado en el paciente, pero también yo ahí llamaría a centrarlo no solo en el paciente, lo que comentaba la doctora Lourdes en un principio, que debe de estar también centrado como tal en la sociedad, en no vernos en cuatro paredes, ¿no? Y bueno, la tendencia a un hospital más humano y benevolente, otros puntos que tengo por aquí, que sean instituciones, bueno, posiblemente va a haber instituciones que operen a través de redes de datos. Ya el tema digital nos alcanzó y nos rebasó. Entonces, posiblemente ya tendremos que tener hospitales no elefantes grandes, no tirados, subutilizados, donde no tengamos esos espacios destinados como tal a tareas específicas en los hospitales. Posiblemente se van a reducir esos grandes espacios o se van a utilizar de otras formas, posiblemente en temas de investigación. Posiblemente cambien los estándares de calidad y en los hospitales, sobre todo en el tema de implementación de tecnologías limpias, que eso tendría que ser ya no una posibilidad para adoptar sistemas de energías limpias o de alternativas sustentables, sino ya tendría que ser un tema de políticas públicas que se implementara ya en todos los hospitales. O sea, ya no puede haber espacios con lámparas fluorescentes, por ejemplo, si ya tenemos mecanismos ahorradores de energía. Y bueno, pues posiblemente esto tenga que ver también con el disminuir la movilidad a través de la telemedicina, que ya no se tiene que transportar la gente a los grandes hospitales
a recibir atención o a llevar un seguimiento médico, ¿no? Sino que posiblemente ya la atención tiene que ser remota y bueno, pues ya estaríamos hablando también de espacios robotizados, en fin, una serie de megatendencias que vienen en la infraestructura hospitalaria, pero esperemos, ¿no? Yo tengo una, posiblemente un exceso de optimismo, que esta pandemia nos tuvo que haber dejado un aprendizaje, sobre todo en la metodología de hacer las cosas, en cómo construir redes, en cómo construirnos como personas desde el punto de vista de la prevención, primero que nada, y después resolver lugares realmente adecuados para el ser humano y que, bueno, ya las cifras como que a veces son cifras muy lamentables, ¿no? La Organización Mundial de la Salud leía hace unos días que decía que el 99% del aire que respiramos en el mundo están fuera de los límites recomendables para el ser humano. Entonces esto pues nos va a traer una cantidad de enfermedades que ahorita es momento de hacer una prevención y primero que nada, todos pues de alguna manera logrando estrategias enfocadas a el tema de la bioclimática. Pues muchísimas gracias y le dejo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias, maestra Olivia Morales. Ella también participa en el Parlamento de Profesionistas, en el cual tenemos el gusto de coincidir con nuestro amigo el doctor Eduardo Gómez, a quien saludamos, nos ha estado siguiendo en la transmisión y le agradecemos Sí. mucho, maestra, por estos comentarios. Nosotros tendríamos también algunos en relación, por ejemplo, con la alimentación de los hospitales, ¿no? Hay estudios que nos comentan que esta alimentación en los hospitales no ayuda a sanar a las personas, al contrario, retarda su recuperación y en algunas veces hasta la limita por esta dieta. Yo sé que hay nutriólogos que están ordenando las dietas, pero sinceramente muchas veces son escasas y también pues no alcanzan los valores nutritivos requeridos para recuperar la salud. Y otro tema es el diseño de los mismos hospitales, porque sabemos que si hay ciertos colores, hay incluso música, han ayudado al restablecimiento de la salud más rápido de las personas. Muchas veces esto lo ocupa el hospital privado y muy poco el hospital público. Y creo que en esta reconversión de tener ambientes más sanos, tendríamos que empezar pues porque el hospital sea un espacio sano. Y de ahí pues hacia afuera, ¿no? A lo mejor el objetivo más ambicioso de todos tendría que ser que un día no hubiera hospitales, que todos tuviéramos un sistema de salud preventivo que nos ayudara a comprender cómo cuidar nuestra salud, cómo pues desarrollar este amor propio, porque bien lo decía también usted y el doctor Héctor Pérez, tenemos que empezar también por la parte psicológica, que también vamos a ver en un momento más, y que tiene que ver precisamente con que entendamos que el ser humano es un ser integral, que no nada más es la parte física o su aislada del entorno. Si nosotros entendemos esto, y seguramente es parte de las megatendencias que vienen ya, están presentándose con esta visión holística del cuidado de la salud, creo que algún día lograremos este sueño tan anhelado, no de que tengamos un nanorobot en nuestro cuerpo curándonos nada más, sino que no tengamos que tener que acudir a un hospital, es más, que los dejemos como un museo, porque habremos aprendido a vivir y a cuidar nuestra naturaleza. Muchísimas gracias, arquitecta, y gracias. Ojalá que sus ideas pues se permeen en el sector salud y tengamos hospitales más amigables y que realmente contribuyan a todas las esferas del cuidado de la persona y de su entorno.
También vemos con mucha tristeza, por lo menos en nuestro país, en algunos hospitales, a los familiares en la calle, a la intemperie, con lluvia, ahí pernoctan en las noches. Creo que esto, muchas podrían decir, no es un problema del sector salud, pero sí es un problema de pues las autoridades que tendrían que atender este tema. Y algo que usted mencionó que me parece muy, muy importante es que las políticas públicas ya no deben de ser locales o nacionales, ya las políticas públicas deben ser pues globales, porque hay muchos recursos para que podamos interactuar de esta manera. Muchísimas gracias, arquitecta. Gracias a ustedes. La pueden localizar, sus redes sociales. No olviden, por favor, panelistas, dejarnos sus datos por si Sí, interesada. en Facebook, bueno, antes que nada, una de las imágenes que les puse de un hospital había abajo una cancha de fútbol. Entonces, esto está también demostrado, ¿no? Que el hecho de que alguien esté distraído y que su salud mental esté por encima de la parte del problema físico, pues les va a ayudar mucho a sanar. El hecho de abrir una ventana y ver un partido de fútbol posiblemente abajo en una cancha les ayudaría muchísimo. Y ese es uno entre muchos ejemplos. Me pueden localizar en Facebook por mi nombre, Olivia Morales Urbina, y bueno, pues también todos están aquí como comercial, invitados al Parlamento Nacional de Profesionistas. Ahí tenemos comisiones temáticas enfocadas a salud, vivienda, educación, sostenibilidad, varios temas que pudieran ser importantes y hacer un vínculo también con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias, maestra. Y pues sí, todos tenemos que participar en donde podamos, sobre todo que este conocimiento experto que ustedes tienen se extienda, se difunda al mayor número de personas y de organizaciones para tender a que las megatendencias del futuro no sean el caos, la enfermedad y la muerte, sino al contrario, encontrar la plenitud que todos estamos buscando. Muchas gracias, arquitecta. Y vamos Gracias. a darle paso a la doctora Mildred Expros Bárcenas. Ella nos va a hablar sobre las habilidades necesarias en las ciencias de la informática para el manejo de datos. Sabemos que, bueno, el universo es información, el universo son datos. Entonces, entre más podamos conocer sobre esto, creo que podrá ir mejor. La doctora Mildred es doctora en Derecho, maestra en Administración y licenciada en Derecho, con más de 2 décadas de experiencia en Derecho Corporativo nacional e internacional, y es docente universitaria, también es conferencista, es instructora, donde ha participado, ha impartido más de 75 cursos y diplomados diversos, es manager de negocios México-Alemania, y también es miembro de la red de expertos OSD de la SDSN y miembro de la red de promoción de comercio exterior Procex. Además, es consultora, creadora y revisora de contenidos, asociada, fundadora y secretaria de la Federación Internacional de Salud Integral y Belleza Restaurativa, y es asociada, fundadora y directora general del Clúster de Tecnologías de la Información y TICs del Estado de México. Doctora, le damos la más cordial bienvenida y la dejamos con cámaras y micrófonos. Muchas gracias, doctora Lourdes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Voy a ser muy breve y muy concisa por respeto a los panelistas que vienen después de mí. Pero sin duda, el tema que nos ocupa hoy es un tema que en lo personal me apasiona, me ha apasionado desde hace ya más de 2 décadas y lo he trabajado muy de la mano a reserva de mi perfil profesional. Bueno, la tecnología ha estado desde siempre presente en el ser humano, de ahí que me tomé la libertad de presentar esta frase de Albert Einstein, donde pregunta por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad. Y bueno, la respuesta es simplemente porque no hemos aprendido a usarla continuo. Esto decía Albert Einstein en el siglo pasado, y sin duda
tiene que ver con las habilidades tecnológicas y se sigue aplicando aún en nuestros días. Hay un término que se llama analfabetismo tecnológico, que lo personal no estoy muy de acuerdo en él, pero que refleja la realidad donde estamos, la realidad tecnológica de muchos de los estados de este planeta, donde si bien hay unos más desarrollados que otros, no necesariamente tienen que ver ya los índices económicos dentro de estas deficiencias tecnológicas, sino que hay brechas diferentes, como sería la edad, como sería la capacidad de acceso a las tecnologías, más allá de tener o no internet. Vemos que ahora prácticamente cualquier persona tiene un teléfono celular y también nos estamos enfrentando a la realidad de que cuando ya no tienen el teléfono celular en la mano, bueno, surgen otras problemáticas de índole de otras ciencias. Pero bueno, vamos viendo cuáles son las habilidades tecnológicas que en este 2023 necesitamos nosotros desarrollar. Obviamente no son todas, obviamente no todo va enfocado a habilidades tecnológicas básicas. De hecho, ya todos contamos con habilidades tecnológicas básicas. Desde el momento en el que se maneja un teléfono para hacer una llamada, enviar un mensaje, ya sea por WhatsApp o por la vía SMS tradicional, o que se puede hacer un video, ya con eso tenemos habilidades tecnológicas básicas. Pero si vamos entendiendo el desarrollo de la tecnología, sobre todo en estos últimos 10 años, es importante que ya tengamos otro tipo de habilidades tecnológicas, sobre todo enfocándonos en que muchas de las personas están viendo el Internet y están viendo la tecnología como una fuente de ingresos. El confinamiento que resultó de la pandemia nos dejó esta lección de cómo ya la tecnología debe de ser una herramienta base para podernos desarrollar en la sociedad. Fue una herramienta fundamental para mantenernos al día con las personas que estábamos lejos, para poder tener una charla a aquellos que teníamos a la familia lejos y que no podíamos estar conviviendo. Bueno, también fue una herramienta base para las empresas para continuar con sus negocios sin tener la necesidad de estar reunidos en una misma sala. Me tomé la libertad de decidir señalar estas 10 habilidades porque son la base de todo. Sin embargo, hay muchas más, pero estas con 2 o 3 que podamos ir desarrollando en este año 2023, sin duda vamos a tener competencias suficientes en un aspecto de inserción laboral o en un aspecto incluso académico o social. Bien, las diré de manera muy general, no me voy a detener mucho, pero para que conozcan más o menos cómo va a funcionar nuestro 2023 en tecnología, tenemos la visión del dominio de software. Ahora tenemos que saber cómo utilizar software de oficina, Word, Excel, PowerPoint, que también son habilidades que ya la mayoría utiliza. Software de comunicación, que los ejemplos que les ponía del teléfono celular, y software de seguridad. Es importantísimo que aprendamos a utilizar la autenticación de 2 vías, a utilizar los medios alternos que muchos de los software bancarios o de las cuentas de correo tienen para poder ampliar la seguridad de nuestras cuentas. Nos hemos enfrentado también y ha sido muy común saber que se roban ya la cuenta de WhatsApp, que envían mensajes y existen la comisión de delitos mediante la tecnología y todo ello es por software. Entonces debemos de aprender también cómo cuidarnos, así como sabemos utilizarlo, debemos saber cómo cuidarnos. Esto no requiere grandes habilidades tecnológicas, pero sí un poco de búsqueda del mejor software o la mejor aplicación de seguridad que nos pueda servir, de cómo tener medidas de control, de cómo no abrir ligas que sean dudosas. Por ejemplo, hay unas formas de delincuencia que envían ligas de Amazon te regala 200 pesos, Liverpool está regalando cupones de descuento, etcétera. Todo eso es fraude y todo eso sirve para robar los datos. Entonces, las medidas de seguridad no solo son tener un gran antivirus, sino también identificar aquellos riesgos que están
en la red que están todo el tiempo y que nosotros debemos de considerar para evitar caer en ellos. En materia de gestión de proyecto, bueno, son muchas las habilidades que requerimos, pero si ustedes se fijan, son habilidades de organización, de liderazgo, de comunicación, de negociación, de atención, de identificación y al último dejamos la habilidad técnica. Gestionar un proyecto implica que podamos tener la posibilidad de entrar a nuevos mercados, la posibilidad de tener un negocio en línea, de tener una pequeña tienda en línea, de comercializar nuestros servicios en línea sin grandes riesgos y tener también nosotros la posibilidad de un nuevo ingreso. Sin importar si tenemos un trabajo fijo y estable o no, podemos tener esta segunda oportunidad de tener proyectos propios. Y no solo son proyectos en una tendencia económica, sino también proyectos sociales que pueden llevar al apoyo y al desarrollo de comunidades, del desarrollo de pequeños productores, al desarrollo de grupos de personas o a la cuestión del apoyo social, como las colectas, como el apoyo que se da ahora a desarrolladores de software, a creadores de películas, a creadores de cortometrajes con páginas como Patreon, donde los músicos suben sus videos, suben contenido y las personas donan dinero para ver cómo van creciendo, cómo se van desarrollando y qué más pueden hacer. Estos son los proyectos de esta nueva era. Antes decíamos un proyecto, bueno, la creación de todo un plan de negocios, hacer una serie de documentaciones para tener una empresa. Ahora los proyectos son muy dinámicos, son muy rápidos y prácticamente pueden ser 100% tecnológicos, lo cual implica que sus costos son menores. Tenemos otra de las habilidades que es el marketing digital. Para poder entrar al marketing digital necesitamos nosotros desarrollar nuestra capacidad de análisis, nuestra redacción, el uso y manejo de redes sociales, el video y la visión. Todos estos elementos nos permiten entrar al mundo del marketing digital. Recordemos que son habilidades básicas que debemos nosotros de tener y que en este mundo tecnológico realmente la experiencia y la práctica es lo que nos va ayudando a ir creciendo. Si tenemos lo básico en estas habilidades de marketing digital, sabemos redactar bien, de manera clara, sin ser redundantes, sin faltas de ortografía, analizamos a nuestro mercado, es decir, si nuestro producto es infantil, si va dirigido al mercado femenino, si va dirigido a una edad específica de 20 a 50 años, si es para adultos mayores. Ese es el análisis que tenemos que hacer, que muchas veces lo tenemos bien identificado, pero no sabemos que se llamaba de esa forma. Y habilidades generales de cómo hacer un video, que ahora también ya hay muchas herramientas que nos ayudan, que son gratuitas, para poder grabarnos y poder vernos bien. Poco a poco van cambiando las habilidades y se van desarrollando tecnológicamente para poder hacer videos de mayor calidad. Pero de inicio hasta en PowerPoint se puede grabar un video donde nosotros demos a conocer nuestra información, donde demos pequeñas cápsulas de salud, pequeñas cápsulas encaminadas y enfocadas a otro tipo de habilidades o a ciertos mercados específicos. Y por último, bueno, tenemos la visión. ¿A dónde queremos llegar? Existen diferentes tipos de mercados y diferentes tipos de marketing digital. Es un marketing de ventas, como regularmente podríamos considerarlo, o es un marketing que va enfocado a darnos a conocer, a que conozcan nuestra fundación, a que conozcan realmente qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos lograr. Algún proyecto social, como les comentaba. Pasamos a las habilidades de ciberseguridad. Cuando nosotros escuchamos la palabra ciberseguridad, solemos pensar en algo muy complejo, en algo que requiere que sepamos de manera muy específica cómo programar y cómo estar tecleando letras y números en la computadora. Sin embargo, hay una ciberseguridad base y a partir de ahí ya comenzamos a desarrollar habilidades de programación. Lo primero que tenemos que ver para entrar a este mundo de la ciberseguridad es tener un pensamiento crítico, saber colaborar, ser resilientes porque hay caídas
y muchas caídas y muchas formas de levantarse y ser innovadores. La ciberseguridad, como comentaba en las láminas anteriores, empieza identificando los riesgos. Por eso es que debemos tener este pensamiento crítico. Y una vez que identifiquemos los riesgos, estamos, podría decir yo, en la obligación, dentro de este esquema de colaboración, de hacerles saber a los demás que eso es un riesgo. Quienes trabajamos grupos de WhatsApp, nos hemos topado muchísimas veces, y estoy seguro que lo identifican ustedes, con mensajes como el que les comentaba de Liverpool, de Amazon, de Ferrero Rocher, te regala 2 canastas de chocolates, y esto es parte de no dejar pasar. Dentro de este esquema de la colaboración y el pensamiento crítico de la ciberseguridad es identificar y de inmediato avisar y notificar al resto de las personas que se encuentran en ese grupo de WhatsApp. No lo abras, es un riesgo, es un phishing, es una liga falsa, por favor no caigas. Y eso ya es ciberseguridad. El encontrar un correo electrónico que tiene falseada la dirección, por ejemplo, del banco, hay una cuenta de correo que dice informes@vvba, es decir, tiene invertidas las letras de la institución bancaria y es .com.mx. Si no ponemos atención en ello, ahí dice, te acababas de ganar un crédito por 2 millones de pesos, dale clic y es tuyo. Y nos piden los datos de la tarjeta. Bueno, todo esto son elementos de ciberseguridad. El poder identificar cuándo sí es real y cuándo es falsa una información, el no dar nuestros datos y el abrir mayores esquemas de seguridad, eso es ciberseguridad. Y en el caso de la innovación es ver cómo podemos seguir cuidándonos y cómo podemos seguir alertando a los demás sin que sea evidente para aquellos que cometen el delito. ¿Por qué? Porque mientras más evidente es para ellos, ellos también tienen este elemento de innovación donde van a buscar otras formas de engañarnos. Cuando se ven identificados y cuando se ven evidenciados en las redes, cambian su manera de delinquir. Entonces, todos esos elementos son básicos y son parte de la ciberseguridad. Tenemos también la cuestión del análisis de datos. Bueno, aquí en un esquema muy técnico se trabajan hojas de cálculo como Excel, se trabajan bases de datos, se trabaja la programación y se trabaja el business intelligence. Los datos lo son todo en la actualidad. Todo se basa en los datos. Google recopila todos los datos de cada clic que ustedes dan dentro del navegador y, aunque parezca un poco de ciencia ficción, de cada frase que ustedes dicen cuando están dentro de sus sesiones e incluso con los dispositivos apagados, entre comillas, todo el tiempo están encendidos, todo el tiempo están jalando información, por eso pueden llegarles sus notificaciones de WhatsApp en tiempo real. Bueno, estos datos son muy recurrentes en la actualidad, son muy buscados, tanto en un sentido positivo como negativo. Las empresas de marketing ya no necesitan estar en las encuestas como antes, que ponían a muchas personas en la calle con una hojita a llenar datos o que las mandaban de casa en casa. Todavía existe, pero ya es menos, porque el análisis de datos es mucho mayor en los medios tecnológicos. El entrar a una página, el ver y analizar cómo funcionan las cuentas de Facebook es lo que nos indica hacia dónde va la gente, qué es lo que buscan nuestros mercados, cómo ha cambiado la visión de nuestros clientes y qué es lo que necesitan en cuestión de comercio, de industria y de servicios. Entonces, el data management es, les decía yo, muy recurrente, es una de las cuestiones más capitalizables dentro del mundo tecnológico. Y el Big Data, pues bueno, se maneja en diferentes contextos, pero estos son los 4 elementos fundamentales del Big Data. Tenemos también la administración de redes sociales, que tiene que ver un poco con marketing digital, pero es algo totalmente diferente, porque aquí hablamos de creación de contenidos. No es vender y estarnos publicitando en las redes. Es darle a nuestros seguidores
contenido que les llame la atención y que los mantenga con nosotros. Dentro de esta administración, bueno, se repite la capacidad de análisis de nuestro mercado, el ver quiénes son nuestros seguidores, la parte de la codificación de nuestra información. No podemos dar grandes charlas en una red social, debemos ser muy concretos, muy concisos, pero muy llamativos. La tenacidad, los primeros mensajes, bueno, no van a tener tanto tráfico, tantos likes como deberían tener o como lo consideramos, pero tenemos que intentar. Sabemos que es nuestro mercado, ya no lo analizamos. Ahora tenemos que ser muy tenaces en cuanto a la publicación de contenidos sin llegar al exceso, porque eso también es un punto negativo. Tenemos que seguir investigando siempre nuestros mercados y debemos comunicarnos con nuestro público, por llamarlo de alguna manera. Siempre nuestros seguidores y la gente que está en nuestras redes debe saber de nosotros, debemos estar visibles por lo menos 1 o 2 veces al día. Hay software que nos permite programar esto, entonces con una tarde podemos programar toda una semana de publicaciones, pero también debemos analizar a qué horas del día cada red social tiene su público mayor, en qué horarios crecen nuestros likes para poder tener una administración de redes sociales productiva. Tenemos también en un contexto ya muy tecnológico el diseño de UX o UI, que son contenidos dinámicos. Aquí las habilidades son muy técnicas porque hablamos de prototipado, hablamos del diseño de contenidos y hablamos del diseño visual. Son 3 esquemas, 3 elementos fundamentales que nosotros debemos de tener para poder diseñar estas páginas o las aplicaciones de teléfono que hacen que con 2 o 3 clics ustedes puedan acceder a una cuenta, que ustedes puedan ver un video, etcétera. El diseño UX y UI tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada también, y es lo nuevo. Esta tendencia se va a aperturar muchísimo este año porque ahora casi todo lo manejamos ya con QRs y estos QRs nos llevan a estos contenidos dinámicos. Tenemos el desarrollo web, que podría pensarse que está en declive, que no tiene sentido, pero las páginas web tienen también que irse desarrollando y reinventando, porque antes era una página web que veíamos en una computadora, pero ahora tienen que verse también en un teléfono sin que estén cambiando o que se esté desvirtuando la información que ponemos ahí, que se desconfigure, que de repente ya la imagen sea muy grande, el texto muy chico. Y para ello tenemos las habilidades en front-end y en back-end, es decir, lo que veo y lo que está detrás, la programación orientada a objetos y las bases de datos. Todo esto va encaminado a tener una experiencia del usuario. Lo que se busca ya con las páginas web no es presentar información y poner la información a la vista, sino darle al usuario una experiencia diferente que le permita vivir esa página web de una manera como ninguna otra. Que no sea solo texto e imágenes, que tenga que leer 400 líneas para entender de qué están hablando. Habrá páginas que sí se necesite que sea así, pero ahora lo que se busca es darle clic aquí y te abre un video y esto te lleva una imagen y esto te lleva un comentario y te pongo un audio, y también tiene mucho que ver aquí la inclusión. La nueva experiencia del usuario es, no importa si eres invidente, no importa si eres una persona con debilidad auditiva o no importa si tienes una discapacidad, tú puedes ver una página web. Ahora se están desarrollando nuevas herramientas tecnológicas que permiten esta accesibilidad para ciertos grupos. Ahora bien. Muchísimas gracias, maestra. Si fuéramos cerrando, por favor. Sí, doy mis conclusiones. El cloud computing es parte también de las tendencias, cómo manejar información en la nube. Y por último, el diseño de la imagen. Todo esto es relacionado con lo que vimos antes. Las imágenes de diseño digital son todo lo que va a llamar la atención. Entonces es una de las tendencias más importantes porque hay programadores, pero no hay suficientes diseñadores de imagen en la tecnología.
Yo les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes en el correo del contacto @clusteridetixedomex.com. Excelente tarde para todos. Muchísimas gracias, doctora. Muy amplia la información, muy interesante y creo que en unos minutos nos llevaste por el mundo de lo que se tiene que hacer hoy, porque bueno, todos queremos entrar al mundo digital, no sabemos cómo o lo hacemos mal, entonces es muy acertada la participación. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la participación del doctor José Roque Quintero con precisamente los nuevos receptáculos de la información. Sabemos que ya hablamos de datos con la doctora Mildred. Ahora vamos a ver dónde manejamos esa información, doctor. Usted trae una trayectoria bastante importante. Él es licenciado en bibliotecología, precisamente por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en bibliotecología y ciencias de la informática. Es un con posgrado de excelencia en el CONACYT, también por la universidad, y realizó estudios de doctorado en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su especialidad la ha desarrollado en bibliotecas presenciales y virtuales, en sistemas de biblioteca universitarias y también en organizaciones. También se ha dedicado a la docencia y a la investigación, a la formación de equipos de trabajo, y también tiene diplomados en comunicaciones y liderazgo, y ha hecho presentaciones en cursos nacionales e internacionales. También pertenece al Colegio Nacional de Bibliotecarios, es secretario general de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, es secretario del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, miembro de la American Library Association y desde 1980 de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Cuenta con más de 40 años como promotor de instituciones culturales, es miembro de la Legión de Honor de México, presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, secretario general de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, asesor del Parlamento Internacional de Educación. Y bueno, pues sabemos también que contribuye de manera muy decidida en FAO y también forma parte del programa como coordinador, como co-coordinador de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Doctor José Roque Quintero, es suyo el micrófono y la cámara. Bienvenido. Doctora, agradecerle por esta presentación tan amable de su parte y desde luego agradecerle también por la invitación a este esbozo de las megatendencias que tendríamos en este año. Al tratar de hacer un trabajo que permitiera, pues, hacer un resumen, porque en 15 minutos es muy difícil hacer un desglose de las tendencias que hay en cada una de nuestras áreas. Y además, pues, como que se cruzan mucho entre ellas, porque ya mucho de lo que se ha dicho aquí, pues no voy a repetirlo por respeto a nuestro auditorio, pero agradecer esta invitación que me recuerda a aquel famoso libro que hizo John Nasby en los 80s que se llamaba Tendencias al año 2000 y que hemos visto que han sido rebasadas por mucho por la realidad. La realidad supera muchas de las tendencias en un minuto y eso vamos a tratar de ver el día de hoy. Saludos desde luego y felicitar por sus excelentes trabajos a los ponentes que me han precedido. Agradecer también la presencia de queridos compañeros y compañeros de trincheras como el doctor Omar López Cruz, el doctor Víctor Hugo Martín, expresidente de la FAO, el doctor Fermín Romero también, actual presidente de la FAO, y al doctor Fernando Correa, por mencionar algunos, porque la verdad es que casi todos hemos ido coincidido en algún momento en este espacio que el CIR muy amablemente nos ha destinado. Igual agradecer a nuestros queridos oyentes que nos siguen a través del Facebook y a través de otras redes sociales. Yo quisiera pedirle de favor, si es posible, que pueda compartir mi pantalla para una presentación muy resumida de los temas que vamos a tratar. ¿Ya la están viendo? Adelante. Ya. Si gusta crecer la presentación, doctor, se lo vamos a agradecer. Ahí está clara, ¿verdad? Listo, sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Yo voy a tratar sobre todo de dos temas que son muy importantes.
el tema que tiene que ver con repositorios, que son obviamente bibliotecas, archivos, museos y otros servicios públicos de información, y los receptores, que son los usuarios que a través de sus computadoras, tabletas, teléfonos celulares y otros dispositivos móviles tienen acceso a toda esta información. Ya obviamente la doctora Carmen Spross Bárcenas, que me antecedió, ha hecho un desglose muy específico de todos estos temas tecnológicos, por lo cual voy a tratar de no repetirlos y además decirle que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha mencionado como tendencias para este futuro cercano. En el contexto que yo manejo, el futuro de los repositorios va emparejado con la evolución social, educativa, tecnológica, económica y política de la sociedad. Y yo me voy a referir un poco a estas tendencias de forma muy genérica, nuevamente por respeto al tiempo que se nos dio. Marcar y debatir el futuro de las bibliotecas y archivos no es algo sencillo, menos a gran escala, pero los profesionales de todo el mundo colaboran para pensar y repensar la prospección de la evolución de esta sociedad y su entorno con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los repositorios documentales. Estamos en un mundo cambiante, la única tendencia fija es esa, que estamos en un mundo cambiante y cada vez el entorno cambia, las situaciones emergentes se van dando y ante eso pues no hay planeación, no hay perspectiva, pero precisamente los profesionales de estas áreas se encargan de estar al pendiente de todo esto. Específicamente la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA conocida, ha identificado las tendencias que marcarán el futuro de las bibliotecas y de sus comunidades a través del IFLA Trend Report. En esta actualización de este informe, profesionales emergentes de todo el mundo de las bibliotecas se han adentrado en cómo serán estas en los próximos 10 años, por lo menos, ¿verdad? Tenemos un tiempo en el corto plazo que podemos determinar por lo menos. Destacar que las tendencias señaladas necesitan una discusión y debate profundo, ya que algunas chocan con otras, como es obvio y como lo hemos visto también aquí, por lo cual esta es una provocación para que todos ustedes nos acompañen y platiquemos de estas tendencias en los programas que durante 2023 tendremos en la Biblioteca Científica del Ciudadano, donde tratamos estos temas y muchos otros. Aún así, son de muchísima utilidad como catalizadoras de la mejora e innovación informativa, ya que sirven como marco para el intercambio de opiniones y de la colaboración, sobre todo de una ciudadanía y de comunidades de aprendizaje cada vez más informados. Entre ellas destaca la necesidad de actualizar las bibliotecas, así como el auge de la biblioteca digital y móvil y el acercamiento a la población joven. También se hace mucho hincapié en la defensa del espacio físico de las instalaciones y de los recursos analógicos como vía de escape virtual. El desarrollo de habilidades digitales, ya mencionado también por la doctora Spross, tanto del personal operativo como de la ciudadanía, lo cual sigue siendo un pilar fuerte y fundamental dentro de nuestras bibliotecas y archivos. Algunas tendencias generales en los repositorios son el desarrollo de colecciones híbridas. Ya realmente la biblioteca como la conocimos cuando fuimos estudiantes, aquellas grandes bibliotecas con grandes estantes, grandes colecciones de libros, eran imponentes, ¿no? Entraba uno a los edificios y lo primero que veía era filas y filas de estantes llenas de libros cada vez más anchos, ¿verdad? Aquellos tabiques de la química, de la bioquímica, de la física, de las matemáticas, ya quedaron en el pasado. Ahora las colecciones impresas tienden a ser un poco más digitales y multimedia y cada vez más la selección de materiales impresos viene a ser una selección muy exhaustiva para tratar de tener el menos espacio ocupado dentro de las bibliotecas. El desarrollo de servicios también va hacia la segmentación de usuarios, el cambio de conducta lectora, sobre todo ahora con la pandemia y con el uso de la educación a distancia y la educación virtual, ha cambiado muchísimo la conducta lectora, ya no es lo mismo de antes. La adaptación de nuevas tecnologías, el uso de dispositivos móviles, el uso de aplicaciones y el uso de otros instrumentos tecnológicos ha hecho más fácil la consulta de información ahora. Cada vez tenemos usuarios más exigentes, usuarios más informados, que realmente requieren lo que están ellos necesitando para desarrollar sus planes de estudio, sus tareas y sobre todo sus programas de investigación. Y también una de las tendencias es las oportunidades que ofrecen los ambientes informativos, no solamente dentro de la biblioteca, sino una sociedad cada vez más informada, una sociedad cada vez más dignificada. Yo baso esta presentación en un documento que presentó un amigo de muchos años, Sabino Segura, que le llamó la Biblioteca del Futuro. Específicamente aquí yo no hablo de la biblioteca, sino de los repositorios en general, pero me gustó mucho la forma en que la presentó y voy a tratar de seguir un poco su idea, aunque obviamente con muchas aportaciones. En cuanto a los receptores, que ya obviamente también ya la doctora Spross Bárcenas nos mencionó,
está la accesibilidad y conectividad, el Internet de las cosas, que cada vez socializa más el uso de la información, no solamente para el trabajo, no solamente para el desarrollo de la investigación, sino para las cosas del uso diario. Los dispositivos móviles efectivos, como son las tabletas, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, digitales, las computadoras, laptop, etcétera, todo lo que de alguna manera nos hace llegar información. Y bueno, un tema muy importante es la calidad de la información. Cada vez tenemos más el uso de información libre, digamos, pero que es información que desde alguna manera no tiene esa calidad que se requiere y que no son aportaciones científicas a las ciencias. Tenemos una explosión de la información masiva en donde si uno se mete al Google, uno puede dar una palabra clave y aparecerán millones de referencias, pero realmente nadie en el mundo ve la última página de esas referencias. Uno ve la primera página, la segunda página y después todo lo que viene es basura. Esta explosión de información realmente es pues la desventaja de que ahora todo mundo puede subir información, todo mundo se vuelve experto, todo mundo si quiere reparar el auto va y consulta el Google y ya sabe cómo arreglar el auto. Si alguien tiene un problema de salud va y consulta el Google y ya es médico. Entonces esto realmente nos lleva a un abuso de información que no es certificada, que no es calificada y que no puede ser información de calidad usada para resolver problemas reales. Y también, bueno, aquí vamos a una tendencia muy irreversible que es la especialización de los conocimientos. Si antes requeríamos tener una licenciatura, una maestría y un doctorado, ahora todo ello se vuelve insuficiente porque el conocimiento se ha especificado tanto que tenemos que tener más formación, más capacitación para poder dominar todas estos conocimientos nuevos. No sé si alcancen a ver mi gráfica bien, creo que tiene borradas algunos temas. ¿Me escucha, doctora? Adelante, maestro Roque. Ah, es que creo que no se ven algunos temas. Ah, ok. Con el clic ya los empiezo a ver. Bueno, voy a mencionarlos de una manera muy somera, porque obviamente no quiero abusar del tiempo que se me dio, porque cada uno de estos temas es un tema de, obviamente, tratar en cada una de las sesiones que tendremos durante 2023 en la Biblioteca Científica del Ciudadano, donde cada lunes a las 5 de la tarde tratamos algunos de esos temas y estos son algunos de los que vamos a ver. En cuanto a las tendencias específicas de los repositorios y de los consumidores de información, tenemos tendencias específicas como son las sociales, que es como son el anonimato, el impacto colectivo, los cambios en la privacidad y el movimiento maker. De estos voy a mencionar el movimiento maker como una disposición de tecnologías emergentes y en redes sociales que permiten ahora que todos los usuarios de información sean generadores de información. A través de las redes sociales como el TikTok y como algunas otras redes, ahora cada uno de los usuarios de información se propone generar información de la cual es a la vez generador y consumidor, lo cual se asocia con esta gran explosión de información que les había mencionado en un principio. La siguiente tendencia es la tendencia política, en donde a través de la legislación que hace cada vez más amigable y más amistosa la regulación de información entre consumidores y proveedores, pues se va regularizando y se va normalizando el uso de esta información. También aquí podemos agregar la parte del gobierno digital, en donde obviamente no todo el país y no todos los países se han incorporado a este gobierno digital, pero la incorporación de algunos estados, municipios y federación hacen más amigable la disposición de información para el ciudadano. No solamente en la parte que tiene que ver con el uso de información formal, que es de bibliotecas y archivos, sino que ahora podemos ir desde un cajero automático hasta pues los que se llaman servidores de información que hay en los municipios, en los palacios municipales, donde uno puede conseguir la cartilla del servicio militar, el acta de nacimiento, el acta de defunción, el acta de divorcio, lo cual está socializando la tecnología de información y el uso de la información, y lo cual ayuda mucho porque genera una nueva conducta en el uso de la información. En la parte 3, que tiene que ver con la tecnología, que ya mucho ha mencionado precisamente la doctora Bárcenas, pues hay algunas tendencias que sí me gustaría mencionar, como es la proliferación de información,
como son el uso de los drones, como el uso de la información áptica, el uso de los robots, y algo muy importante que es la desconexión. Estamos en un mundo tan tecnificado ahora que es parte ahora de la promoción de algunos servicios y que eso obviamente involucra a la biblioteca y a los archivos de la desconexión. Los repositorios facilitan la desconexión tecnológica y nuevamente estamos regresando a un uso de las instalaciones físicas tradicionales y a los libros tradicionales también, porque esto de alguna manera ya harta a mucha gente el estar al pendiente del teléfono, de la tableta, de la computadora, de los correos electrónicos, de los mensajes. A la gente ya la ha metido en lo que le llaman una ansiedad de la información, que ahora lo que buscan es desconectarse de eso. Y muchos de estos receptores obviamente dan esta facilidad de poderse desconectar y poder trabajar en ambientes un poco más controlados. En cuanto a las tendencias demográficas, puedo mencionar a la urbanización, la migración y los nativos digitales. Obviamente esto tiene que ver con la pirámide de población y tiene que ver con los grupos de población y los grupos sociales que componen a cada una de las comunidades. La urbanización es algo muy importante porque cada vez más las zonas rurales se convierten en urbanas y la biblioteca y los archivos tienen un canal de vinculación y una oportunidad de conexión en áreas donde la población no tiene la suficiente formación y no está suficientemente ligada a los procesos productivos, y lo cual es una desventaja. La gente tiene que viajar mucho para llegar a una fuente de trabajo, la gente pierde mucho tiempo en el transporte o en otras cosas que finalmente no le dan la oportunidad de ser productivos. Esto tiene que ver también con la migración, en donde la integración y formación de nuevas comunidades que no son precisamente de aprendizaje, sino que son comunidades forzadas por esta migración, hace que muchas personas de otros lugares lleguen a sentarse en lugares donde no están adecuadas las políticas públicas para darles la suficiente información y donde la misión y la visión de los repositorios documentales tienen que cambiarse y adaptarse cada vez más a la llegada de estas nuevas comunidades. Y bueno, también tendríamos que hablar de los nativos digitales, en donde es muy importante hablar de la brecha digital que se ha generado, porque cada quien es, digamos, de alguna manera, dispone de la tecnología de la cual sus recursos le permiten. Y cada una de estas comunidades, digamos, las generaciones, las generaciones tienen, pues, de alguna manera, servicios y necesidades muy diversas, y los repositorios, las bibliotecas y archivos tienen que adaptarse cada vez más a esto. Entonces, es muy importante analizar estas tendencias demográficas porque de alguna manera eso va a permitir que lleguemos cada vez más de manera enfocada a resolver esos problemas. Y bueno, ya se ha mencionado aquí también, y lo comentó también la doctora en arquitectura en las cuestiones sanitarias, en donde pues estamos pasando tiempos difíciles, en donde las restricciones y acceso ha sido controlado por las disposiciones sanitarias, y desgraciadamente es un problema que no ha terminado, sino que es un problema que se sigue dando y que se sigue abriendo hacia otro tipo de afecciones, hacia otro tipo de problemas sanitarios, y que bueno, según los diagnósticos de quienes saben de estos temas, será un tema que en los próximos años seguirá afectándonos, y por lo cual hay que estar pues pendientes con pues tener los controles adecuados en cuanto al acceso, a las restricciones, tener la prevención y los cuidados, no solamente por el COVID, sino por otro tipo de afecciones. Y la verdad es que también es muy importante el cuidado y la prevención del personal, de los usuarios y de quienes usan el material que está en estos repositorios, porque obviamente eso implica un contagio o implica una contaminación por la falta de cuidado. Después voy a tratar el tema que tiene que ver con la parte sustentable, que es una parte muy importante que, bueno, pues siguiendo los objetivos de la ONU para el 2030, tenemos que estar al pendiente de todo esto que de alguna manera pues afecta a nuestros repositorios y a quienes usamos información. Y esto tiene que ver primero con la digitalización y virtualización en un mundo sin papel, donde estábamos acostumbrados como buenos mexicanos, como buenos latinos, a que el papelito habla, tener papeles de todo y por todo, y donde cuando íbamos a las oficinas públicas lo primero que veíamos eran metros y metros de papeles en los estantes que finalmente a nadie le servían. Cada vez más las regulaciones y las obligaciones de las políticas públicas obedecen a que haya más disposición en información digital,
que haya pues, la posibilidad de eliminar cartas, libros, documentos impresos y todo aquello que de alguna manera pues afecta a la ecología, afecta a los árboles y que de alguna manera pues es una forma de alguna manera de proteger todo esto y que al final le va a dar una ventaja a nuestro planeta. En el caso de la resiliencia, la biblioteca contiene los elementos necesarios para una recuperación rápida en el caso de crisis política, de una crisis social, económica o sanitaria, como lo acabamos de ver con el COVID, en donde la información que tienen ahí, la información que se contiene, pues ayuda mucho a una sociedad participativa y colaborativa, como es el caso de muchos sectores de nuestra sociedad. Y Doctor, si finalmente, podríamos ir cerrando, por favor. sí, ya voy a mencionar solamente en el caso de las educativas, que es la parte más importante y que obviamente pues nos dará tiempo para después poder hablar sobre ello, sobre la privatización del conocimiento, donde cada vez más los países ricos tienen mayor ventaja sobre los países pobres por la disposición de información de primera mano, información académica que tiene que ver con los avances científicos. Y bueno, también la parte de la brecha de género, en donde tiene que ver también con que las mujeres tienen menor disposición de tecnología y de información y por lo cual tenemos que apoyar más a estos grupos vulnerables. Finalmente, estas tendencias se han iniciado desde hace varios años en muchas de nuestras sociedades contemporáneas que llegan con retraso a nosotros, por la desigualdad en la inversión y desarrollo de proyectos, así como en la adquisición de tecnologías de punta. Por lo mismo, seremos testigos de su presentación, maduración o aplicación a lo largo de este año y de su inicio a largo plazo para los siguientes años. Lo cierto es que somos actores involucrados en mayor o menor medida como generadores o consumidores en esta sociedad de la información y del conocimiento. Muchas gracias. Tienen ahí mi correo para que puedan comunicarse conmigo, pero finalmente quiero decirles por qué leer es tan bueno. Te hace más culto, previene el Alzheimer, mejora tu ortografía, te hace más elocuente, te hace más reflexivo, entrena tu mente, amplía tu vocabulario e incrementa tu imaginación. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros y le agradecemos el que haya compartido este breve mensaje, que como usted ya lo indicó, se ampliará más los lunes a las 5 de la tarde por Radio Emprendedor con la Biblioteca Científica del Ciudadano. Este espacio ha sido apoyado desde hace ya un año, más de un año, en el que estamos trabajando con expertos en temas relacionados con la difusión del conocimiento. Gracias, doctor José Roque Quintero, al doctor Omar López Cruz, que fueron los precursores, el doctor Omar López Cruz, con la colección de libros y luego nos dio la posibilidad de trabajar con él en este espacio. Muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Víctor Hugo Martín. Él nos va a hablar sobre las habilidades necesarias en las ciencias naturales y el cambio climático. El doctor Víctor Martín tiene la maestría en responsabilidad social y es candidato de doctor en innovación y responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac. Tiene su certificación como locutor, ha contribuido como docente en la UNITEC y en la Universidad Anáhuac, es miembro de la comunidad de educadores por la cultura científica en la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde participa en foros, debates y algunos seminarios. También en la parte empresarial colabora como director de planeación en la empresa Davi, líder de fabricación de equipos de control para la construcción, representante para México y Latinoamérica. También ha estado participando en diversos comités del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Pertenece al Comité Técnico de Normalización Nacional del Espacio de la Agencia Espacial Mexicana y también ha fungido como miembro del jurado del Premio de Soluciones Profesionales en Seguridad y pertenece también a la Fundación Acercándonos al Universo. Ha hecho diversos proyectos también con la Indesol y es el presidente del patronato de los centros de integración juvenil en Gustavo Amadero. Bienvenido, doctor Víctor, nos da un gusto tenerlo como siempre y además ha sido expresidente de la FAO, con quien nos enorgullece mucho trabajar. Es suyo la cámara y los micrófonos, doctor.
Muchas gracias, doctora. Si me permite compartir la pantalla. Ok, listo. Adelante. Bien. Voy a iniciar con brevemente, bueno, inicialmente agradecerle a usted y al CIRS la invitación y la ponencia. Les envío un abrazo, por supuesto, igual a Fernando Correa, al doctor José Roque Quintero y también al doctor Fermín y a todos los demás miembros. A Reina Briz, un abrazo y un saludo afectuoso. Inicio con algunos casos éticos. En mis tiempos, todavía hace años, se dio el caso de Enron, que fue un buque petrolero que tuvo Si nos hace favor de crecer la presentación, se lo vamos a agradecer, doctor. Sí, con todo gusto. Es en vista, ¿verdad? Deme un segundito. Es vista. Zoom, ajustar a la ventana. Ok. Me parece que en la parte baja de la regleta de opciones hay una que parece como una pantalla y ahí puede usted subirla. No, Muchas gracias. Bien, Ande. muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, esto fue un caso muy comentado. Antes de estos tres casos, uno es, por supuesto, de ecología. Hubo de la empresa una gran fuga de petróleo. Otro caso que se dio fue de Bernie Madoff en en Wall Street y generó en diciembre de 2008 una crisis muy grande a nivel internacional. Y bueno, tenemos el caso del director del Fondo Monetario Internacional también en otro caso de escándalo, ¿no? De modo muy esquemático, me gustaría compartir algo, complementar algo que ustedes ya mencionaron en el caso de las generaciones de la ética. La primera generación es la personal, donde era en la era religiosa, donde las sociedades tradicionales y las relaciones de proximidad con los demás, con los cercanos, con los familiares, era solo distinguir el bien y el mal. La segunda generación es la ética social, que ya corresponde a una época más moderna, es el siglo de las luces, donde el sujeto, la ciudadanía y nacen los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya siempre han estado, pero se justifican. A esta perspectiva se le agrega la justicia y la injusticia en el marco de las estructuras sociales del Estado y nación. Y la tercera ética, que es la que estamos hablando en este momento, que es la ética global, corresponde a la época de la aldea global y la necesidad de tomar en cuenta los problemas globales y locales a la vez en el planeta Tierra con todos sus integrantes humanos y no humanos. A la perspectiva del bien y la justicia se le agrega ya la sostenibilidad y la insostenibilidad. Este caso se empieza a dar a conocer justo con un premio Nobel mexicano, que él detecta o justifica los agujeros de la capa de ozono. Entonces, ya consiste en que las personas nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos en nuestras en nuestros pueblos o nuestras ciudades, les pueden afectar a otras personas de otros países, ¿no? Puede repercutir en todos estos, para bien o para mal, en la calidad de vida de las demás personas. Los estándares que buscaría un estudiante, y esto lo tomé también, ahorita doy la fuente, es importante que explore los hechos y fenómenos. Es muy importante analizar todos los problemas, observar, recoger y organizar información relevante y utilizar diferentes métodos de análisis. Evaluar los métodos y compartir los resultados. En el tema aeroespacial, como lo han comentado algunos, es un ecosistema, ya sea la estación internacional es un pequeño ecosistema y para llegar a Marte o para establecer en la Luna algunas colonias, pues también son pequeños ecosistemas, ¿no? Pero lo que nosotros hemos perdido como seres humanos o empezamos a retomar es que el planeta Tierra también es un ecosistema. Entonces, el enfoque se debe dar a mantener el ecosistema donde vivimos todos con un enfoque de sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Cómo puede
cómo la ciencia puede ayudar con el cambio climático. El análisis de la evolución de una serie de indicadores proporciona evidencia sobre los cambios climáticos que se están produciendo en la actualidad y los que se prevén en cara a futuro. Es muy importante este enfoque científico también, saber dónde estamos, para saber en unos meses o en unos años a dónde estamos llegando y también saber a dónde quisiéramos llegar y con esos enfoques que se comentaron anteriormente, pues tratar de mejorar o perjudicar lo menos posible nuestro ecosistema. ¿Por qué es importante la responsabilidad social? En el Congreso Mundial de los Recursos Humanos señaló lo siguiente, Helen Nordstrom: las ventajas competitivas, y esto va con un enfoque para las empresas también, incluso las que derivan de las llamadas nuevas fuentes, ya no son suficientes para mantener una organización. La clave en la actualidad está en 3 factores: la ética, como ya lo mencioné, la estética y por supuesto la funcionalidad. Es la fuente que me gusta siempre tomar, es de la OEA, la responsabilidad social es una política de calidad ética del desempeño de la organización que se ocupa de la gestión responsable de los impactos que genera hacia adentro y hacia afuera, solucionando continuamente los problemas diagnosticados en colaboración con las partes interesadas y afectadas. Esto se aplica para las empresas, pero también se aplica para nuestra forma de vida y para nuestro entorno social, no importa la actividad que realicemos. En la actualidad, bueno, ya es común el término de globalización. A raíz de esto se implementan sistemas que estandarizan la productividad y los servicios que generan una calidad con tendencias a la mejora continua. El enfoque que debemos dar las personas es un enfoque de calidad en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de salud y en el entorno social. Normalizar, en resumen, significa unificar o describir de una forma convencional ciertos puntos que den un parámetro de equivalencia o comparación para que al considerarlos sean normales. De ahí viene la definición de las normas. Esto es muy importante porque a nivel empresarial o a nivel también gubernamental, inclusive a nivel personal, ya se están dando algunas normas que pueden servir como referencias, como la ISO 26000, que se relaciona con responsabilidad social. No son determinantes, no son obligadas, pero es una referencia que nos pueden llevar a mejorar nuestros procesos, nuestra calidad de vida y el entorno también. Dentro de los últimos años se considera un hecho que no somos perfectos. Hace muchos años el término de exactitud se daba al acercamiento a lo verdadero. La exactitud se decía es el grado es la verdad. Entonces, entre más exacto seas, tenías que ser, era porque era más real. Pero nos dimos cuenta que no, que las personas, que no hay nadie que conoce la verdad, pero sí trabajamos por convención. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo, no existe ningún iluminado y que tenga la verdad absoluta. Entonces, en términos de metrología, de normalización y de muchos referentes, ya se le dio el acercamiento a un valor convencionalmente verdadero, que esto es solo por convención, ¿no? La funcionalidad y el compartir información para generar o actualizar las normas aportan eficiencia. Esto lo vemos también desde los niños de primaria, secundaria, preparatoria, ya los que están estudiando en la universidad. Es importante que los conocimientos que conozcan, que aprendan, que generen, y más en los doctorados donde ya se genera ese conocimiento y ese estado del arte del conocimiento, pues se comparta la mayoría de la información. Por eso es muy importante el tema anterior también, ¿no? Nos está dando unas herramientas para capitalizar y tratar de compartir esa información lo más correcto posible. Calidad es un término utilizado para describir las características de un producto o un servicio. Estas características deben ser medibles en términos cualitativos y cuantitativos. Si yo quiero generar un ecosistema en la Luna, necesito considerar todos las variables, la gravedad, si tiene o no tiene oxígeno, la calidad de los materiales, y son muy diferentes, por supuesto, a la calidad de los que tenemos en la Tierra, ¿no? Pero
una vez que los conozcamos, nos va a dar la oportunidad de tratar de poder replicarlos ahí mismo, ¿no? No en otro entorno, es muy difícil replicarlos en otros entornos. La calidad trae consigo una disminución de costos y desperdicios y un aumento de la eficiencia y la productividad, hacer las cosas bien a la primera. Calidad es una filosofía adoptada por organizaciones que confían en el cambio orientado hacia el cliente y que persiguen las mejoras continuas de sus procesos diarios. Yo esto lo empato mucho precisamente con las habilidades en las ciencias naturales y en el cambio climático, porque si descuidamos este tipo de variables, es muy difícil que repliquemos las mejoras que se puedan replicar, ¿no? Conocer bien nuestro entorno nos sirven muchísimo cualquier teoría de la calidad, que hay varias, ¿no? Esto implica que su personal, profesorado, personal de administración y servicios también puede tomar decisiones. Los principios de la gestión de calidad son adoptados por las organizaciones para realizar la calidad de sus productos y servicios, de esta manera aumentar su eficiencia. Entonces, es muy importante ya para retomar casi para concluir, y discúlpeme si me fui un poquito rápido, es por cuestiones de tiempo, traté de ser lo más breve posible, ¿no? Entonces, es muy importante las habilidades para las ciencias naturales. Cuando empiezan los muchachos en primaria, creo que cuarto de primaria llevan ya la materia de ciencias naturales. Entonces, lo primero que ven es cómo funciona el entorno, la relación de los animales, la relación de la misma persona, los procesos de reproducción, los procesos de contaminación. Es muy importante que los muchachos, los niños, conozcan y también tengan ese enfoque científico para que empiecen a evaluar los métodos y utilicen los diferentes métodos de análisis. Es una base muy buena para los mismos makers que a futuro pudieran ser ingenieros o pudieran ser investigadores de diferentes tipos de ecosistema. En la actualidad hay diferentes tipos de ingenierías o de química, ya existen, bueno, de farmacéuticas, ya tienen ese tipo de enfoques. Entonces, déjeme, perdone. Los invito a los que tengan la oportunidad, pueden descargar el libro Ciencia del Cambio Climático 2020, que es Iberdrola es quien lo publica. Los invito para que conozcan un poquito más este tipo de estudios que se empezaron a dar en el 2020. Ahorita ya observé que el doctor Héctor Pérez tenía ya el enfoque para el 2023, pero pues en general es cualquier persona también tiene que saber que todo es posible. Yo con los muchachos generalmente se limitan y dicen, es que, profesor, es muy difícil llegar a lo que yo quiero llegar, es muy difícil, tengo unos objetivos para ellos probablemente inalcanzables, pero es importante que todas, desde los niños, los jóvenes, los mismos adultos, también tengamos esa visión de que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso y todo es posible. No sé si tengan alguna duda, doctora. Dejo mis datos de contacto, que es mi Instagram, mi Twitter y mi correo electrónico. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Martín. Le agradecemos mucho su participación. Compartimos temas comunes que cuando nosotros los iniciamos, pues eran casi un sacrilegio hablar de ellos, porque cómo íbamos a hablar de sustentabilidad, de responsabilidad social. Y bueno, el día de hoy ya está en el top de todas las disciplinas, de todas las actividades humanas, y nos hemos dado cuenta que en muchas cosas hemos llegado tarde. Pero como usted bien dice, siempre hay futuro, y precisamente el analizar estas megatendencias nos permitirá también saber que hay megatendencias que se pueden crear. Ese fue parte del énfasis que se puso al inicio de este programa, en el que las megatendencias se pueden construir.
y las podemos construir a través del conocimiento, del saber experto como el que ustedes manejan y que nos da la posibilidad a todos de ver nuevos escenarios, ¿no? Ver nuevos universos que pues a lo mejor no tenemos contemplados, pero que son posibles. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un gusto. Le mandamos un abrazo fraterno y le agradecemos mucho su exposición. Gracias. Vamos a dar paso ahora a las habilidades psicosociales indispensables para enfrentar los cambios de paradigma. Sabemos que un gran reto a partir de la pandemia, yo creo que más que nada ya lo dejó muy a flor de piel, fue el tema de la salud mental. Sabemos que los grandes problemas de salud en este siglo y en el futuro próximo, pues está precisamente en el tema de la salud mental. Entonces, no es un problema menor, no es un problema que se tenga que resolver con un tecito, ni con, como decían por ahí, ni con un caldo de pollo para el alma. El tema de salud mental requiere la intervención de especialistas, requiere conjugar a todos aquellos que tienen conocimiento sobre el tema y sobre todo, como se mencionó ya, es un tema de familia, porque la persona que tiene un problema de salud mental no es una persona que sufre de manera aislada, ha sido producto de un entorno, primero familiar, después hasta comunal, ¿no? Porque la comunidad también nos puede enfermar y obviamente social. Entonces, es muy importante entender esto y para el tema vamos a invitar a la doctora Ana Lilia García Cuevas para que nos platique un poco sobre el desarrollo del potencial y la salud mental en niños y adolescentes bajo la teoría de Howard Gardner y Goleman. Ella es maestra en psicología también y es doctorante en educación. Le agradecemos mucho que nos acompañe y sobre todo, pues encender las luces en estas megatendencias de que es muy importante para todos cuidar nuestra salud mental. Gracias, doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos el día de hoy. Pues es un gran privilegio el reunirnos y comentar sobre las megatendencias que existen pues en este momento como pasos que estamos realizando como sociedad para poder pensar. Cerró su micrófono, maestra. Entonces, es tomar el poder perfilar, aportar hacia las nuevas generaciones, incluyéndonos nosotros en las acciones y a la sociedad. China, ellos consideran, por ejemplo, la alimentación, el pensamiento y también el desarrollo de la antropología social. Es decir, que cada uno de nosotros en este momento somos agentes de compromiso y nos desempeñamos, formamos una gran parte de acciones y actividades que van a mejorar independientemente de cuál nación o en qué lugar del planeta nos encontramos. Este es el preámbulo de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él considera que el potencial humano es grandioso. Incluso su alumno en este momento es uno de los que se encuentran vigentes dentro de la educación, porque se tocan elementos de inteligencia emocional y se considera que la inteligencia emocional, por ejemplo, es la capacidad que tiene cada persona para poder entender sus sentimientos, entender los sentimientos de otros. Nuevamente se cerró su micrófono. Si gusta apagar su cámara y dejarnos con el audio para ver si la podemos recibir mejor, doctora, por favor.
y es ahí importante. Sí, doctora, le escuchamos muy cortado. Si gusta apagar su video. Algunos meses pasados realizamos un estudio realizamos un estudio longitudinal y en él pudimos darnos cuenta que hubo una serie de niños y adolescentes que realizaron actividades que fueron muy positivas frente a la pandemia. Entonces, es muy importante esta parte de poder alimentar el potencial mental de los niños a través de mensajes que les permitan confiar en su potencial y en su propia voz. Tal vez algunos piensan que uno de los elementos con los que pueden interactuar, pues solamente son las herramientas tecnológicas en este momento, pero por experiencia propia, lo que nos hemos dado cuenta es que el uso de la palabra y el diálogo compartido, una herramienta indispensable para el desarrollo de la comunidad. Así es que empezamos a realizar en este año 2022 y 2023 una serie de actividades que nos conectaban con nuestra población. Empezamos a realizar conversatorios con autores que nos permitían platicarnos cuáles eran las motivaciones que les había dado el realizar un libro. Y, por ejemplo, platicamos con Juan Villoro acerca de este libro que se llama Las Palabras Perdidas y entabla la importancia de la comunicación y la emoción a través del diálogo. Entonces, este es un libro de aventuras donde Juan Villoro es uno de los principales autores con los que realizamos ejercicios de comunicación, escritura y dibujo en comunidades. Nos llevamos la sorpresa de que hubo personas que expresaron su conocimiento y también sus impresiones a través de sus emociones. Y quiero mostrarles dos dibujos muy importantes para mí. Este fue realizado por un niño de 7 años y también un dibujo de su papá que tiene 43 años. Si podemos ver, es tal vez un dibujo muy sencillo, pero simplemente es como ellos entienden, reconocen y observan lo que es la emoción de estas fechas que se vivieron durante la Navidad. Tal vez algunos dirán, son simples dibujos, pero estos dibujos conectan a través de la palabra y las personas también están muy dispuestas a compartir. Nos dimos cuenta también, por ejemplo, que realizando investigaciones y entrevistas con personas en comunidades, se pudieron llevar a cabo creaciones como este pequeño libro de crónica. Es muy pequeño, pero en él se proyectan los saberes y conocimientos de una comunidad. Yo les quiero invitar con esta participación a considerar que uno de los elementos muy importantes para poder comunicarse, para poder realizar ejercicios de reflexión, para acercarnos a esas emociones que nos despiertan los libros, simplemente podemos elegir lecturas que se pueden realizar conversatorios y de esa manera fortalecer la palabra entre las comunidades, porque la palabra es el medio de comunicación, tal vez es el más básico, pero también a través de un libro se despiertan y se destacan las emociones. Algunos dicen, es que leer, a veces la gente no quiere leer, porque iniciamos tal vez con este tipo de lectura. Las consideran como, pues, difícil de abarcar, ¿no? Se han realizado intentos en México para que las personas lean más, pero de acuerdo a los temas que cada quien puede elegir, también puede ir alimentando su conocimiento y el tropezarse, si así me lo permiten decir, con un libro es una aventura.
y una aventura de imaginación, de reflexión y de compartir. Así lo hemos vivido nosotros. Recientemente se hizo un gran esfuerzo en la Ciudad de México por compartir alrededor de 61 millones de libros. Dice eso, ¿cómo? 61,000 libros. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Es una gran cantidad? Pues sí, hay libros que son muy delgados, como por ejemplo este, y son muy económicos, 20 pesos. La lectura no es cara. Yo siempre he dicho que la lectura es un puente a la imaginación y también incluso a la escritura, a la reflexión, a la escritura de crónica, la escritura de textos, algunas calaveritas que son de repente, pues esa es escritura básica, pero no importa la forma en que se puedan expresar. Los niños, los adolescentes son muy imaginativos. Tal vez los adultos, algunas ocasiones por la falta de tiempo o también de interés, seamos honestos, no se acercan tanto a los libros, pero los jóvenes leen mucho, más cuando realizan investigaciones dentro de la escuela. Y como bien decían, es importante que tanto las herramientas tecnológicas, también como los libros físicos, se entablen como una herramienta para poder realizar un ejercicio del pensamiento y obtener información que permita de alguna manera enriquecer el conocimiento. Algunos piensan que esta cuestión del estudio es tal vez un eterno ejercicio. Y sí, sí lo es, porque es una opción. Las personas que deciden leer, aprenden. Y los científicos, también los doctores que en el día de hoy se han comunicado y nos han podido compartir su conocimiento, se han dado cuenta y nos pueden decir con su experiencia que la opción es seguir en frecuente experiencia de conocimiento a través de la lectura. Hace mucho tiempo se pensaba que tal vez el libro iba a tender a desaparecer porque pues las cuestiones tecnológicas son más atractivas para las nuevas generaciones, pero nos hemos dado cuenta a través del tiempo que hasta el día de hoy se siguen obsequiando libros. Y uno de los elementos importantes para poder tener esa sensación de logro es el hecho de elegir lecturas cortas. Aquí, por ejemplo, tenemos libros delgaditos. Este se llama A Lucas todo le sale mal. Es un libro muy recomendable de Fondo de Cultura Económica. Este era un lápiz también. Y pues es una opción. Una opción es para un lector. Podemos leer por cuestiones escolares o por cuestiones de investigación, pero lo que sí es muy importante es poder realizar ese ejercicio continuo. Howard Gardner considera que esta inteligencia múltiple pues tiene que quiero destacar en este momento es la inteligencia que tiene que ver con interponerla. Y en este momento Pues lamentablemente tenemos un problema con el audio de la doctora. Esperemos que vuelva a incorporarse para que nos dé sus conclusiones. Y bueno, sí, efectivamente está hablando de un tema que es fundamental. Todos pensamos que ser inteligentes implica saber mucho, pero bueno, esto no es así. Tenemos por aquí nueve inteligencias, por lo menos las descubiertas, aunque nos dicen por ahí que pueden ser más de 160. Adelante, doctora, por favor.
Aquí estamos viendo ya a la doctora en pantalla, pero tenemos problemas con su conexión. Entonces, como conclusión, las personas... Ok, y bueno, estas inteligencias pueden desarrollarse. Tenemos la inteligencia espacial, tenemos la inteligencia lingüística, la matemática, tenemos también la musical, tenemos también la inteligencia, obviamente la que más usamos, la intelectual, pero hay la emocional, que es parte de este cúmulo de inteligencias que forman parte nuestra. Hay test muy interesantes para identificar nuestro estatus en relación con estas inteligencias y ver con las recomendaciones que nos está dando la doctora cómo desarrollarlas. Sobre todo esta inteligencia emocional que pues es de reciente descubrimiento y que sin duda alguna también va por ahí la inteligencia social y la inteligencia ambiental. Para los que hablaron de responsabilidad social, también ya se ha desarrollado el tema de la inteligencia ambiental. Adelante, doctora, por favor. Creo que seguimos teniendo problemas. Vamos a esperar a que se normalice el audio de la doctora. Adelante, doctora, para darnos sus conclusiones, Gracias. por favor. Gracias, doctora. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, en conclusión, quisiera comentar que es muy importante darle voz a los niños y a los adolescentes porque ellos están en esta brecha entre la tecnológica y la tradicional a la cual pertenecemos nosotros y la forma tradicional de aprender. Así es que estamos también participando en lo que es la comunicación a través de los libros, la lectura y este constante círculo de retroalimentación que se está presentando. Es importante también pues tener responsabilidad con nuestra naturaleza y con los libros, acercarnos también a los pensamientos positivos, al cuidado de nuestras mascotas y buscar momentos de salud y felicidad personal, porque esto es la tendencia, el poder mejorar nuestro entorno a través de nuestro compromiso personal. De hecho, tuve la fortuna de crear un canal de YouTube que se llama Mi Tía Valbuena, y pues en eso vamos a ver algunos videos y en Spotify también. Perfecto, doctora. Pues si nos lo manda por el chat, lo compartimos con el auditorio. Le agradecemos enormemente, doctora Ana Lilia, por su participación. Son temas muy interesantes. Lástima que la tecnología a veces nos jugó una mala pasada, pero sin duda la doctora Ana Lilia García Cuevas tiene mucho que aportarnos. Y recuerden, no nada más es la inteligencia, ahora sí intelectual, la que tenemos, son muchas inteligencias con las que hay que trabajar. Por eso vemos que hay personas que pues son más sociables, otras que se inclinan más por el cuidado del ambiente, otras que les gusta tocar algún instrumento, etcétera. Pero estos no son específicos o dueños de un solo ser humano, son inteligencias de las que disponemos todos, solo hay que practicar, aprender para poder utilizarlas. Vamos ahora con la doctora Reina Briz Franco, que como siempre es un gusto tenerla. Ella es una aliada estratégica del Consejo Internacional de Responsabilidad Social. La doctora Reina Briz nos va a hacer favor de hablarnos de las habilidades en las ciencias jurídicas para una nueva composición social. Cada vez tenemos una sociedad más diversa, tenemos una sociedad pues con muchos componentes que cada vez van aflorando como un campo en el cual van haciendo nuevas flores, nuevas pues brotes de naturaleza, y esto está ocurriendo en la sociedad. La doctora Briz es abogada por la UNAM, maestra en Administración Pública por el INAP y doctora en Derecho
de la empresa por la Universidad de Anáhuac, y esto fue en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y de otras universidades públicas. Es especialista en materia de derechos humanos, argumentación jurídica, ética e introducción al estudio del derecho, a la administración pública y a la metodología de la investigación. Es activista humanitaria en alianza con redes de asociaciones profesionales, becaria y consejera jurídica del Notariado Internacional Mexicano. Es conferencista nacional e internacional en temas de empresa y derechos humanos, mediación, cultura de la legalidad y colegiación profesional. Es coordinadora de proyectos estratégicos y de investigación de empresa, directora general de la firma Brice Franco, empresaria y promotora de buenas prácticas corporativas, integrante de la Comisión Técnica Consultiva del Derecho ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, investigador independiente en temas jurídicos de empresa e innovación, y es presidente de la Consultora Internacional en Derechos Humanos y Organizacionales. Mi querida doctora, si omití algo o alguna imprecisión, tú me corregirás. Bienvenida, querida Brice, es todo tuyo, la cámara y los micrófonos. Muchísimas gracias, querida doctora Lulú. Pues un gusto compartir con todas y todos ustedes. Siempre hay oportunidad de cultivarse, de desarrollar cosas y sobre todo tener en un solo momento, en toda esta mañana que llevamos de este maravilloso día, pues la oportunidad de conocer voces expertas que nos comparten este conocimiento. Y pues obviamente andaba yo hasta preocupada, dije, ¿y ahora qué voy a decir si ya dijeron todo lo que tenía yo que decir? Pero bueno, vamos a ver qué fusión podemos hacer de todo esto. Efectivamente, como dijo la doctora Lulú, tengo 3 cachuchas y se las voy a compartir. La que más me gusta, son todas obviamente, pero la que más disfruto normalmente es la que tengo como académica, porque gracias a la oportunidad de trabajar en la UNAM por alumnos, con alumnos, y el disfrute de estas experiencias que tanto como persona física como persona moral he llevado a cabo, bueno, pues hemos hecho un gran logro y hablo en plural porque a partir del despacho y de la organización de la sociedad civil que me honro en presidir, pues tenemos oportunidad de llevar a cabo seminarios, encuentros, mesas de trabajo, congresos y entrevistas a nivel regional, nacional e internacional de temas y tópicos que en muchas ocasiones se ven pues imprácticos para las personas que están emprendiendo algo, desarrollando algo y que solo nos buscan a los abogados cuando quieren remediar algo que pudieron prever, que les sale más barato preverlo, más práctico y sobre todo emocionalmente tendría que ser menos desgastante, pero nos buscan cuando ya todo está prácticamente echado a perder o manipulado por pseudoprofesionales que no saben hacer las cosas o que las hacen por ahorrar algunas cuestiones un poco complejas, pero bueno, finalmente se llevan a cabo. Gracias a esta oportunidad, nosotros traemos, y digo nosotros, como ya les había comentado, tanto con compañeros que son académicos, como empresarios y como estudiantes que quieren tener una oportunidad de, de salir adelante en su vida, bueno, pues yo quisiera decirles que nosotros estamos hablando y trabajando temas no solo educativos, temas culturales y temas que vinculan al rubro de responsabilidad social que muchos compañeros y compañeras, bueno, pues ya estuvieron hablando el día de hoy. Y nosotros dentro de la Organización Internacional de Consultoría en Democracia y Humanismo hemos venido desarrollando desde hace varios años, concretamente desde 2016, donde de manera oficial estuvimos trabajando el tema empresa y derechos humanos, pues dimos a la tarea una nueva oportunidad para saber que desde la operatividad educativa, de consultora, con un despacho que
pues hemos creado, y además desde la oportunidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil que quieren emprender, que quieren desarrollar, que quieren fortalecerse o quieren llevar a cabo una estrategia adicional porque ya están muy estructuradas. Bueno, pues hemos hecho una alianza y una estrategia como la doctora Lulu en CIRS y con otras organizaciones hermanas que también están de la mano con nosotros. Creamos un observatorio empresarial donde llevamos a cabo esta educación y emprendimiento, donde llevamos a cabo también una forma diferente de observar la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia para erradicar no solo la pobreza, sino llevar a cabo el desarrollo social y generar política pública. La vertiente, cuando algunos de los compañeros me escuchan que no son abogados, dicen, bueno, claro, es las mil y un sueños que no se van a poder realizar. Claro que se ha podido realizar, no en la forma y términos que quisiéramos, porque en muchas ocasiones no es posible, pero sí hemos llevado a cabo algún posicionamiento donde tomamos en consideración que para toda acción hay una reacción y cuando esta es educativamente o formalmente programada, tiene el menor de los riesgos. Nosotros hemos llevado a cabo, los compañeros académicos, igual que su servidora, que formamos y conformamos tanto en la ONG como en el despacho, pues un área de oportunidad para presentar estos trabajos en clase en la Facultad de Derecho y no solo en la Facultad de Derecho, en otras facultades que también hemos desarrollado trabajos colaborativos para llevarlos a cabo en un mapeo diferente que nos dé la gran oportunidad a conectarlo en lo que estuvimos pactando con la doctora Lulu para este evento. Habilidades en las ciencias jurídicas para una nueva composición social. Y obviamente esto me ha sido una gran oportunidad que he fusionado desde manera personal con la Comisión Técnica Consultiva de Derecho, directamente en la Dirección General de Profesiones y la SEP, que forma parte de todo esto de la SEP, para hacer mesas de análisis, de trabajo, y donde vemos que con mucho ahínco venimos fortaleciendo a lo mejor alguna política pública para una nueva ley de profesiones, donde tenemos la vinculación con ciencias diversas que nos dan un pensamiento complejo y que también vamos trabajando desde la perspectiva directa e indirecta de cuál es el estatus que tiene o que trae consigo directamente en nuestras profesiones, las directamente formalizados en nuestra normativa mexicana, para poder crear trabajos que hemos presentado, como ya les había dicho, en el posgrado de la UNAM, y que hemos trabajado con otras instancias. Directamente todo esto, como ya lo venían trabajando algunos de los compañeros que me hicieron precedente de este trabajo, donde se habla desde el tema personal, cómo nos afecta, nos impacta el tema de la salud, de que yo como persona física, cómo puedo generarme, reinventarme, o cómo puedo utilizar esta inteligencia emocional que a veces ni siquiera yo soy capaz de identificarme hasta qué punto llevo a cabo algún esquema de tolerancia, resiliencia, o cómo puedo desarrollar este manejo del estrés. Y esto me va a impactar al tema profesional, que es el segundo punto que yo quiero atender con ustedes. En el tema profesional donde una persona no puede ser todóloga, no puede resolver las cuestiones, y que gracias al acompañamiento que podemos negociar, acordar o estratégicamente trabajar para que todos los compañeros y compañeras que puedan brindar un frente común para salir adelante, pues nos ayudemos, sea más práctico, más fácil, y que culturalmente podamos, que es el tercer punto del cual yo quería referirme, me pueda dar un mejor entorno de vida, gestionar paz, llevar a cabo trabajo, empoderarme en el trabajo que estoy desarrollando y que directamente pueda yo ser productiva y proactiva. Habíamos comentado en muchas ocasiones con los compañeros
que directamente nosotros hemos trabajado desde una perspectiva un tanto particular. No sé si se puede ver mi pantalla. Ya me está dando un poquito de problema esto. No sé si se puede ver y quiero compartir con ustedes que en el Facebook hay mucho trabajo que desde la perspectiva personal me he interesado en manejo de emociones, en trabajos, en congresos, todo esto está comunicado aquí y que también nosotros estamos desarrollando desde la organización de la sociedad civil. Aquí tienen ustedes la página donde tener contacto y donde justamente buscamos una sensibilización para estos trabajos de cuáles son las habilidades que debemos tomar en consideración para generar un blindaje personal, profesional y sobre todo preventivo del entorno que todo mundo estamos muy desgastados. El tema del estrés y que gracias a ello, pues nosotros vamos trabajando poco a poco. ¿Cómo lo vamos trabajando? Primero, estas son las cuestiones de contacto para que ustedes vean lo que hago, con quiénes lo hago y cómo lo hago. Pero aparte de ello, yo siempre he tenido una cuestión muy particular de fomentar la cultura jurídica. Aquí les dejo un gráfico muy importante que dan datos de INEGI, de cómo está la cultura jurídica, cómo se lleva a cabo esta procuración de justicia y que particularmente en la página del PDF, en la página 54 del gráfico 2, está esta oportunidad de validar cómo desde una perspectiva integradora en lo que directamente a las personas podemos llevar a cabo en conocimiento, pero cómo lo vienen desarrollando desde perspectiva social. La sociología es importantísimo en el tema de vida porque nos dice si realmente esta cultura por la justicia no solo es creíble, se puede llevar a cabo. Nosotros formativamente, los que llevamos a cabo clases en instancias educativas, podemos ir permeando a la sociedad a la que nos debemos, por la que directamente vamos trabajando, y cómo esta procuración de justicia se lleva a cabo para evitar problemas penales, para prevenir problemas de injusticia para adolescentes. La situación es crítica, sobre todo para estas nuevas generaciones, pero también si se lleva a cabo alguna temática que pudiera dar oportunidad a tener la prevención de algunas cuestiones, pues qué mejor. En el tema de salud, que es de lo fundamental, sin salud no podemos hacer nada, pero también sin la oportunidad de los trabajos que llevamos a cabo, podríamos hacer cosas. Lo que busco en este entorno es cómo fusionar de lo que la sociedad necesita, la educación nosotros podemos desarrollar, y también desde la perspectiva de lo que directamente nosotros estamos generando en la empresa social, que es la Organización Internacional de Democracia y Humanismo, podemos ir trabajando para tener algo productivo, porque esa oportunidad nos da a lo mejor alguna premiación como la que aquí estamos viendo, que temas de trabajos y apoyos a adultos mayores, bueno, nos hemos hecho merecedores en el 2019, son trabajos que no directamente estoy haciendo yo, estamos procurando con compañeras y compañeros, y cómo a partir de la generación de empresas, la capacitación y educación para los nuevos empresarios, determinar en algo que a lo mejor no se identifica como tal, pero sí existe, los rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que es una alternativa que nos da pues la misma ONU, para que en 3 etapas podemos dimensionar lo importante y trascendente que es en la vida diaria una empresa. Y la empresa no significa que necesariamente nosotros seamos empresarios, pero voy a recordar que la primera empresa en nuestra vida es la familiar, donde buscamos proteger, respetar y remediar como una de las líneas y las directrices
que nos marcan estos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, y un país muy avanzado en esto, pues es Colombia. Directamente nuestra organización maneja vinculación internacional con compañeras y compañeros que nos dan esa expertise para poder sensibilizar lo mucho que se aporta en tópicos que a lo mejor no se identifican. Pero otro organismo importante para la creación de empresas es el Notariado Mexicano, donde desde hace más de 20 años yo formo parte, no solo por el Yusangi, que afortunadamente tengo por mi padre, sino también porque he trabajado en proyectos de investigación nacional e internacional en la Unión Internacional del Notariado, que tiene su oficina aquí y que ha hecho trabajos tan importantes y trascendentes como el de saber de manera básica y elemental tópicos tan trascendentes en la sociedad como el cómo hacer un testamento, cómo crear una empresa, cómo desarrollar la donación de órganos, cómo llevar a cabo mediación para evitar esas problemáticas y que estos asuntos se puedan resolver de la mejor manera sin desgastar un entorno que a veces está llevando a cabo pues elementos que son bastante complejos para la sociedad en general, y cómo podría darse temas que a lo mejor no son solo de México, también son interés de otros países. Esta unión lleva a cabo más de 90 países afiliados. ¿Cómo nos pueden demostrar en varios idiomas? Está la página, ahí está la liga, la gobernanza responsable de la tenencia y la justicia preventiva, en temas de qué escriturar, la tenencia, regularización de la tenencia de la tierra, cómo llevar a cabo el acceso de esta justicia a entornos menos favorecidos y cómo opera toda esta situación. ¿Qué más podemos desarrollar? Nosotros venimos trabajando en temas de investigación, pero hay uno que en especial me gustaría hacerles del conocimiento, que no solo está en la Facultad de Derecho y donde de manera personal yo escribí para dar bienvenida a algunos de mis alumnos, sobre todo en ese momento porque me tocaba el tema de ética profesional, y donde voy dando esos matices de qué buscamos al momento de estudiar derecho, sobre todo cuando buscamos que esta materia no solo antes, sino ahora y deberá llevarse a cabo el fortalecimiento de nuestras profesiones, particularmente la lamentablemente y desgastada profesión de derecho, para llevar a cabo este fortalecimiento de la profesión jurídica y salvaguarda del Estado de Derecho mediante la ética profesional. Ética que en muchas ocasiones, de manera muy lamentable, muchas personas que teniendo un título no son éticas. Todo esto lo llevo a cabo porque dentro de esta charla, esta ciencia jurídica y estas habilidades que tenemos que compartir hoy en día, es que la profesión, ni la de derecho, ni otras tantos, estamos desconectadas de las demás profesiones, que gracias a las habilidades técnicas o expertise de lo que pasado, que han pasado, que siguen pasando y que seguirán pasando, pues evidentemente van dando consigo elementos que nos hacen más factible esta vida, donde tenemos para compartir las experiencias, hacer el entorno no solo saludable, no solo proactivo, de comentarios para llevar a cabo temas importantísimos que no solo están en Agenda 2030, regulados por unas normativas o establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, nos pueden dar unas situaciones complejas. Y a manera de conclusión, quiero decirles que la educación, la cultura y la profesionalización no están peleadas. Debemos llevar un entorno de comunicación y de permeabilidad para prevenir, no remediar, y que gracias a los entornos de alianzas estratégicas podemos tener un entorno común, familiar, amigable y sobre todo muy, muy loable para salir adelante en estas contingencias que nos dan la oportunidad de saber valorar nuestra vida. Muchísimas gracias, doctora Lulú, y gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y darnos su opinión. A la orden.
Muchas gracias, mi querida doctora Briz. Pues efectivamente, el derecho, que es una de las ciencias más antiguas desarrolladas por el hombre para regular su convivencia, pues ha tenido sus quebrantos. En los tiempos modernos sabemos que la crisis económica pues tiene mucho de base en la crisis de legalidad, en la crisis de ética corporativa también, no nada más social, sino corporativa y gubernamental. Este es un tema mundial en el que hoy, bueno, pues se está buscando tener mayor transparencia, evitar la corrupción y sobre todo la rendición de cuentas, que es muy importante. Lo que no debemos de permitir en estas megatendencias es convertirnos en unos cínicos. El día que nosotros como sociedad, como planeta, seamos un mundo de cínicos, ese día la extinción de nuestra sociedad como la conocemos y obviamente de nuestras instituciones, pues vendrá a menos y con ella pues la sobrevivencia humana. Sabemos que el ser humano ha caminado desde hace mucho tiempo tratando de construirse a sí mismo, de construir sus instituciones en aras de esta sobrevivencia. En este libro, mi querida Brice, de animales a dioses y luego el Homo Deus, que ha tenido mucho éxito en librerías, nos hablan precisamente de que el desarrollo científico y tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial pues nos pone en un contexto de desarrollo que pues lo único que falta es que caminemos, como decían en la primera ponencia el día de hoy, al Homo Deus, ¿no? A convertirnos en dioses, porque bueno, ya se está creando vida en laboratorios, se está preservando, la esperanza de vida creció de los 40, 50 años hasta ahora ya rebasando la línea de los 80, también con una mejor condición, porque vemos hoy a los hombres y mujeres de 70, 80 años y los vemos como unos jóvenes de 50, de 60 años, en los cuales esta ciencia nos ha permitido avanzar. Lo que debemos de cuidar también es lo que hay dentro de nosotros, no nada más lo que hay afuera, sino lo que hay dentro de nosotros. Y creo que lo que tú dices es muy importante porque la justicia social tiene que ver con un tema de ética, fundamentalmente, y de la aplicación de las leyes con esa ética. Ojalá y tu trabajo, el trabajo de tu consultora se extienda a lo ancho y largo de este país y del planeta, porque necesitamos que se unan todas las voces que eviten que nos volvamos a los árboles, ¿no? Que regresemos a las cuevas, porque ese sería el destino, la tendencia mayor si nosotros perdemos esta esencia de ser seres humanos. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre es un gusto, te agradecemos tu participación y que pues nos vengas a recordar las cosas importantes de esta vida. Gracias, hasta luego. Pues vamos a cerrar con nuestra participación con dos temas ya muy torales en relación con lo que Brice abrió en este momento y vamos a invitar al doctor Luis Amado Leana Trejo para que nos platique un poquito sobre las habilidades en las ciencias del espíritu para no sucumbir al cambio. Precisamente esto que estamos hablando. El doctor tiene licenciado, tiene un grado académico de licenciatura por la Pontificia en Teología Moral. Es estudiante del doctorado en Teología Moral. Ahorita él nos platicará si ya anda concluyendo. Y es religioso de la Orden de San Agustín. Él ha trabajado y trabaja muy intensamente en el tema de la teología moral. También tiene la licenciatura en teología moral precisamente. Y bueno, siempre es un gusto escuchar al doctor Luis Trejo, porque no nada más es la parte espiritual de la que ya hablaban en algunas de las ponencias, que necesitamos pasar ya del Homo sapiens, pues al Homo espiritual, al Homo que ve más allá de su nariz, de su entorno, sino que ya puede unir su pensamiento al pensamiento universal y que también pues está buscando la trascendencia de la especie, pero en conjunto, no de manera individual. Le dejamos la voz
y los micrófonos al doctor Luis Trejo. Bienvenido, bienvenido. Doctora Lourdes, me da muchísimo gusto estar en este espacio. Desde que me han invitado, para mí ha sido una experiencia verdaderamente muy nutritiva. Saludo cordialmente a todos los organizadores, principalmente a usted, doctora, y a todos mis compañeros exponentes. Creo que todos han aportado un granito de arena para un mejor desempeño, una mejor actitud y conducta para el 2023. A mí me toca hablar sobre el área espiritual. ¿Qué decir del área espiritual? De repente nosotros pensamos que este tema es un tema anquilosado. Hablar de religión de repente es un tabú y decir, no me quiero meter en problemas. Pero en realidad, desde la época clásica, Platón y Aristóteles, ellos ya se preguntaban sobre el ser trascendente y principalmente se preguntaban sobre cómo poder ellos abordar este tema tan importante. Platón desde una forma de las ideas, Aristóteles desde la causa del fenómeno, pero también la religión en general ha tenido siempre un método muy interesante, ad intra y ad extra, y de eso quiero enfocar este tema. Soy sacerdote, soy religioso agustino, agustino por San Agustín, y por supuesto que tengo esta perspectiva, pero mis estudios también me han llevado a abordar la religión como un tema en general, sobre todo en la filosofía natural sobre Dios. Y quiero citar a un autor, un filósofo, Juan Martín Velasco. Es un español que murió hace 3 años, en el 2000, y bueno, él decía al respecto, él es un gran investigador de la religión, decía: la religión se nos presenta como un hecho humano específico que tiene su origen en el reconocimiento por el hombre de una realidad suprema, la cual confiere su sentido último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y al curso de la historia. Es decir, la religión ha tomado también un personalismo importante dentro de esta área más para una salud de la persona humana. En este sentido, se supera un tanto a esta concepción que decía San Agustín: Dios está en el interior del hombre, Dios habita aquí, y en efecto sí habita aquí, pero también se necesita expresarlo, se necesita manifestar esta fe, independientemente de la creencia que tengamos. Desde mi perspectiva, por supuesto, católica, en el seguimiento de Jesucristo, pues él es un gran exponente de esto. Él, por supuesto, que no solamente vino a darnos una teoría, una idea, una filosofía, sino un estilo de vida. Y es aquí la importancia para este 2023, hablar de religión y de fe, hablar de religión como una parte tan fundamental, así como lo decía el doctor Héctor Pérez, que nos daba 10 hábitos importantes para este 2023. Creo que también una forma importante, una práctica importante dentro de nuestra vida es la práctica de la fe. Y para esto es importante tener un método holístico, tal cual lo estamos viviendo en este fórum de Megatendencias 2023. Un fórum donde nos reúnen a varias personas de distintas áreas y que nos enseñan algo tan importante que lo reafirmó la pandemia, que todos somos parte de este mundo y que todos en realidad estamos hermanados. La película de Avatar, que vale la pena rescatarla muchísima, sigue sintonizando ese vínculo tan importante que todo contribuye y todo es importante para justamente pues este aspecto integral del ser humano. Hablar de la fe, hablar de la religión
¿tendrá una utilidad en ese 2023? ¿Realmente es algo que solamente se vive? Decía Javier Zubiri, también un español, ad quonos o un factum, es decir, solamente es un sentir, un vivir, un algo muy, muy individual, o más bien nos ayuda al hecho, es decir, al actuar. Y aquí viene también enlazado con muchos temas que ustedes han abordado, estimados panelistas, que de verdad me han nutrido muchísimo. Por supuesto que la ética es fundamental en nuestras vidas. La moral es fundamental. Una filósofa muy destacada actualmente se llama Adela Cortina, en un libro que dice ¿Ética para qué? Ella expone que la ética hoy en día es fundamental para todos, porque hemos, como ya lo mencionaban, desarrollado un conocimiento, el ser humano ha desarrollado también una tecnología y ha desarrollado tantos conocimientos en tantas áreas que, por supuesto, es importante retomar la ética para decir cómo tener la mejor conducta y cómo abordar la realidad que tenemos bajo un mejor criterio, porque estoy seguro que nadie de nosotros nos gusta personas con mal comportamiento o con mala conducta. Nosotros lo podemos ver inmediatamente en los noticieros y nos choca. Cómo la fe y la religión puede abordar a mejorar tu conducta, tu vida, tu estilo de vida. Y creo que este es el ámbito al que yo quiero centrarme de manera muy específica, y también quiero resaltar que la fe a veces nosotros la creemos como obsoleta, perdón por decirlo así, pero la fe es también un mejor 2023, es decir, es un mejor pensamiento para esto que ya está y que se nos aproxima seguramente con muchos retos. Y para esto me gustaría que hable la teología. Teología significa theos, Dios, y logos, estudio de un ser superior, pero que al mismo tiempo ese ser superior se encarna y nos enseña un llamado a vivir aquí en la tierra. Muchos de nosotros tenemos fe y pensamos que nuestra fe es platónica, idealista, y que la vida eterna es del más allá, que la vida eterna significa, bueno, ya me esperará algo mejor, y por supuesto que nos esperará algo mejor, pero teológicamente, es más, etimológicamente, bíblicamente, ¿qué significa la vida eterna? Desde aquí quiero compartir con todos ustedes un video muy ilustrativo que espero que también les ayude a recrear este fundamento. ¿Qué es la vida eterna en una fe? Pido el acceso para compartir pantalla. Sí, adelante. ¿Ya tengo el acceso? Perdón. Sí, sí. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Todavía no. Okay. Les decía, a veces el Papa Benedicto XVI decía, es importante el fundamento, y el fundamento muchas veces, eso es lo que nos da solidez, y no estamos hablando de lo que yo pienso, sino verdaderamente estamos hablando de cosas objetivas. Bien, ahora sí voy a compartirles este video que espero que también ilustre este tema. Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las Escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era. Vida hasta la era. ¿Eso qué significa?
Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia. Hagámoslo. La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo. ¿A cuál periodo de tiempo? Bueno, a cualquier periodo de tiempo, y puede ser en el pasado o en el futuro. Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene en constante. Por ejemplo, como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir: recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos. Ok. O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era. Así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes. Exacto. Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques. Exacto. Así que alguien podría vivir en dos eras al mismo tiempo si se superpusieran. De acuerdo. Así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando? En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo. Al comer del árbol de la vida. Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios. Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios. Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas. Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre dos eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios. Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno. Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo. Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era. Así es. Es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado. Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros, como también dice el Evangelio de Juan. Para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, vida hasta la era. Genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir, pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo. Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora. Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia. El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte, y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios. Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder. Exacto. Porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará. Muy bien, espero que ahora sí muchos de los simpatizantes
espero que muchos de los simpatizantes sobre los multiversos ahora puedan entender desde esta teoría que también la fe se puede vivir no para el futuro, sino en el hoy y en el ahora. Y sobre todo una cosa importante es que la fe exige un vivir, y tu vivir es demostrar la existencia de Dios. Dios no solo está acá, ni solo está acá, está en mi vida. Y podemos pasar distintas adversidades, podemos pasar una crisis terrible económica, podemos pasar incertidumbres o enfermedades como ahora lo estoy sufriendo yo, que estoy superando una cirugía, pero con el mundo de Dios hay una nueva era. Y eso es lo que creo que también necesitamos para el 2023. Es importante también reafirmar que la religión no es ya una cosa caduca. La religión está más viva y presente en nuestros días. Se hablaba principalmente sobre el problema ecológico y quiero decirles que la COP, es decir, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París 2015, la COP21, recogió por primera vez un documento pontificio del Papa Francisco que se llama Laudato Si y que hablaba sobre el cuidado de la casa en común. Ellos retoman esto para decir, es verdad, en los problemas sociales, en la vida social, la fe puede influir en positivo. Y la fe suma, no resta, suma. Una verdadera fe Gandhi, Mahatma Gandhi, así como muchos otros católicos, por ejemplo, Hans Kuhn, decían que, pues, en realidad, cuando le preguntaban a Mahatma Gandhi, bueno, tú ya has leído muchos libros sagrados, tú eres hindú, ¿cuál es la verdadera religión? Y decía Mahatma Gandhi, la verdadera religión es la que pueda unir a la humanidad. Y creo que esto es una perspectiva que ya se ha dicho muchas veces, pero pocas veces nosotros podemos tomar las riendas y sumarnos, no polarizarnos, sino sumarnos, porque absolutamente todos, desde Goldman, inteligencia emocional, nos han enseñado que las emociones también son parte importante en nuestro sentir. La salud no solo es física, también es psíquica y también es espiritual. Quiero decirles que respecto a la religión católica, muchos católicos que me escuchan, hay un libro fundamental que les quiero aconsejar. Se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Salió en 1991 por el Papa Juan Pablo II, ahora ya canonizado. Y este librito habla de la fe y de Dios, pero nos habla del trabajo, de la participación ciudadana, del voto, de saber nosotros ser agentes importantes en una sociedad y que nuestra fe se vive en la realidad donde cada uno de nosotros podemos y tenemos, no solo dentro del templo. El Papa Francisco ha dicho en muchas ocasiones, sobre todo Fratelli Tutti, que ya los católicos y los creyentes tenemos que salir de los palacios y tenemos que salir a las periferias para tener un olor a pastor. Tenemos que estar con las ovejas. La fe para el 2023 tiene que ser social, si no va a morir. En cualquier ámbito donde nosotros nos pongamos. Esto yo no lo digo de dientes para afuera, sino hacia adentro. En esta comunidad tengo una casa hogar para niñas de la calle. Son alrededor de 37 niñas de distintas edades. Trabajo junto con el DIF. Pero también a mi gente la motivo para que dé víveres cuando hay algún desastre cerca de mi comunidad. Estamos apoyando. Salimos a los hospitales por las noches a regalar comida o incluso a los trabajadores que hacen puentes y carreteras. Y ahí está nuevamente un poco de despertar, que hay gente buena, que hay gente positiva y que somos más los buenos y que nuestro México está lleno de gente de bondad, de gente hospitalaria que puede dar más de sí. ¿Qué más decir en este punto? Porque yo sé que el tiempo nos come. Nosotros los católicos tenemos un libro que rezamos, que se llama La Liturgia de las Horas. Es una app que incluso ustedes la pueden descargar y ya desde el celular ustedes mismos pueden rezar
distintas horas de la jornada, la que ustedes quieran. Hay una hora que se llama sexta, y en la hora sexta del día miércoles hay un himno que dice: quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto, porque ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si pregunta dónde, que Dios está sin mortaja, donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Dios está vivo, Dios no ha muerto, y vive en cada ser humano que lo pueda acercar a través de su vida, y sobre todo de esas buenas acciones y un mejor comportamiento. Pues lo mejor para este 2023, me pueden seguir en algunas redes sociales. Soy Fray Luis Trejo, tengo una estación de radio en la diócesis de Cuautitlán, se llaman Las Dudas del Católico. Estoy para servirle a todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias, padre. Le agradecemos sus palabras y bueno, le agradecemos sobre todo el recordarnos, porque el día de hoy, bueno, con la nueva era y todo esto, nos hablan de el secreto, ¿no? Y el secreto está en nuestro pensamiento positivo, en creencias positivas, en buscar cómo a través de nuestro cambio interno nosotros podemos cambiar nuestro entorno. Y a veces nos avergüenza hablar de nuestras creencias espirituales, cualquiera que sean ellas. Y sin embargo vemos cómo prolifera a lo largo y lo ancho del planeta prácticas que han llevado a la juventud, a la sociedad en general, a pues esquemas nada sanos para su vida. Este mensaje, más que adoctrinar, quiere darles un mensaje de esperanza en el sentido de que tú busca respuestas en donde tú quieras encontrarlas, pero que no sea pues en estas megatendencias que son la droga, que son el crimen, que son el abusar de otras personas o de animales o de la naturaleza, porque son más débiles que tú. Esto, sin duda alguna, no es evolución ni del cerebro, ni de la emoción, ni de la sociedad. Esto, sin duda alguna, todavía, como dice el video que nos acaban de mostrar, es una era sobrepuesta, en donde todavía estamos tratando de ir más allá, convertirnos en este hombre sabio, en este hombre que sabe, ¿no? En un Homo sapiens, y a lo mejor algún día llegar a ser un Homo Deus, es decir, un hombre que está unido a algo más allá de lo que nosotros tocamos en este planeta. No está reñido el que tú creas en ser buena persona, en ayudar a otros, que hoy le llamamos responsabilidad social, en cuidar a nuestro planeta, que hoy le llamamos sustentabilidad, en apoyar al prójimo, que hoy le llamamos solidaridad. Es decir, es una era en medio de otras eras y que sin embargo siguen el mismo espíritu. Cualquiera que sea tu idea acerca de por qué llegamos a este planeta y hacia dónde vamos, recuerda que el ser humano se ha construido y ha construido este planeta a través de un trabajo en sociedad, de un trabajo en colaboración y sobre todo en el desarrollo de su corazón, porque decíamos, bueno, el desarrollo que tenemos hoy en ciencia y tecnología ha sido gracias al desarrollo del cerebro, pero no nada más se ha comprobado que tenemos neuronas acá arriba, también tenemos neuronas en el corazón y también tenemos neuronas en el estómago. Y hay algunos científicos que aseguran que tenemos neuronas prácticamente en muchas partes de nuestro cuerpo. Esto significa que nuestra inteligencia no nada más debe estar orientada por la cabeza, debe estar orientada y en algunas ocasiones, sin darnos cuenta, por otras partes sensibles de nuestro organismo. Entonces además, pues somos un milagro viviente que cada vez que estudian más al ser humano, que estudian más a la naturaleza, nos damos cuenta de que no hay una forma de comprender cómo fuimos creados y cómo operamos. Así es que si ustedes quieren seguir creyendo, crean en lo que gusten, pero que sea en algo que los haga
felices, que los haga virtuosos, que los haga buenos, porque sin duda alguna venimos a este planeta a pues, amar y sobre todo a ser felices, porque es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad. Padre, le agradecemos mucho y bueno, pues gracias por desearnos que este 2023 sea un año diferente para todos, si todos trabajamos y luchamos para que así sea. Así es que muchas gracias y vamos a dar paso a nuestra última conferencia del día de hoy, que es precisamente pues las habilidades espaciales para construir un destino paralelo. Y bueno, sin duda alguna, el hombre siempre ha visto hacia las estrellas, ha creado a través de esta visión a las estrellas un sentido de trascendencia, y el día de hoy ya no nada más se conformó con verlas, ha buscado ir hacia ellas y con un telescopio, el James Webb, ha buscado ir hasta donde topa el universo. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que pues aparentemente hay un final, pero cada vez que se acercan más nos damos cuenta que pues que no es así, que hay más allá. Entonces esto también nos genera pues mucha esperanza, mucha fe en que la humanidad como especie pues tiene futuro. Nosotros somos finitos, lo hemos sido desde el inicio de los tiempos y lo seguiremos siendo, pero nuestro legado, el legado que dejemos en este planeta y más allá de él, sin duda alguna es lo que nos hace diferentes. Vamos a la última ponencia con el doctor Fermín Romero Vázquez. Él es consultor senior en Derecho y Política Espacial, Tecnología e Innovación. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en el TEC de Monterrey, el Instituto Matías Romero, y cursó Seguridad Internacional en Reino Unido. Cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, más de 30 años en el Servicio Exterior Mexicano y en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, donde fungió como director para la Agencia Espacial y las Telecomunicaciones. Fermín Romero es actualmente el presidente de la Fundación Acercándonos al Universo, que trae un programa muy extenso para impulsar la industria aeroespacial en nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su participación. Estamos ya por cerrar con esta última ponencia nuestros trabajos de este año en Megatendencias 2023. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. En este 17 de enero, muy contento por esta invitación que me hace la doctora Lourdes Yáñez, una gran amiga y sobre todo pues continuar con estas megatendencias en este 2023. Es para mí un honor estar en segunda ocasión, porque ediciones ella lleva muchas más. Y bueno, el título es muy sugerente: habilidades para sobrevivir en un universo desafiante. Es un tema bastante importante. En mi caso, me corresponde hablar de las habilidades en las ciencias espaciales para construir un destino paralelo. Y bueno, puede sonar hasta cierto punto un poco complicado el tema, pero no lo es, pues, desde el punto de vista de las ciencias espaciales. Estamos en un momento post-pandemia, los asuntos del espacio se están constituyendo en una megatendencia, que lo mismo pueden abordarse desde una perspectiva muy científica por el lado de la física teórica, en este caso un tema como este, y por supuesto también del otro extremo, desde la otra cara de la moneda, en la parte especulativa. Sin embargo, en este caso, pues simplemente haremos una breve revisión del estado actual de la técnica y proyectaremos algunas ideas generales de hacia dónde vamos con las ciencias espaciales, tocado esto como una megatendencia actual en el desarrollo de la civilización humana.
Y bueno, cuando hablamos de esto, pues hay que remitirnos a los hechos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo actualmente? El desarrollo de la ciencia y la tecnología espacial, pues está llegando a unos límites de frontera muy, muy importantes. En noviembre pasado, después de una serie de intentos fallidos, inició el comienzo del regreso de los humanos a la superficie lunar, esto precisamente con el lanzamiento de la misión Artemis 1 desde el Centro Espacial Kennedy, y bueno, finalmente volvimos a enviar misiones lunares con la idea de que el siguiente año se regrese a pisar la luna y evidentemente con misiones en principio robóticas, después humanas, estaremos ya nuevamente regresando a la luna. Y bueno, no nada más esto, hay muchas otras misiones espaciales en curso por parte de las principales agencias espaciales, entiéndase NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, ISRO, entre muchas otras que están realizando importantes, la CNSA, perdón, por parte de China, que también están construyendo su propia estación espacial internacional, están enviando misiones a Marte. Entonces hay una gran expectativa como megatendencia en el tema espacial, y definitivamente pues una de las mayores expectativas está fincada precisamente en el lanzamiento de la Starship. La Starship, como saben, es la nave que Elon Musk está preparando para enviar seres humanos a Marte, y por supuesto pues en este año inician sus pruebas para primero la órbita baja, después muy seguramente se enviará a la Luna o muy cerca de la Luna. No tenemos un calendario preciso, pero este año es muy importante este acontecimiento porque estamos hablando de una nave de 120 metros de altura que va a salir en su primera prueba a la órbita baja, y por supuesto estamos hablando del vehículo de lanzamiento más potente que cuenta con 33 motores Raptor, de los muy conocidos actualmente, y estamos hablando de un sistema de transporte espacial completamente reutilizable. Con anterioridad, pues evidentemente las misiones dejaban sobre todo hasta el SLS, el famoso transbordador espacial, pues muchas partes se desechaban y se caían en el mar y ya no se recuperaban. Y si se recuperaban, pues no con propósitos de un reuso. En este caso estamos hablando ya de un sistema de transporte espacial completamente reutilizable, con capacidad de transportar más de 100 toneladas métricas y tripulación, por supuesto, en la órbita baja, como ya lo comenté. De acuerdo con lo que se sabe, SpaceX, esta prueba de Starship, tendrá lugar desde la Starbase, que es uno de los puertos espaciales más importantes en Texas, durante el primer trimestre de 2023. Esto es un primer anuncio que se hizo, y seguramente, si no hay retrasos, como los hubo, por supuesto, con la primera misión de Artemis el año pasado, que se pospuso varias veces, pues muy seguramente esto será todo un acontecimiento. El vuelo de prueba orbital será el primer intento de un dúo muy importante, que es la propia nave, la Starship, y el Super Heavy Booster, que es pues el sistema de lanzamiento. Entonces, estamos hablando de acontecimientos muy, muy importantes en los hechos. Hasta donde se sabe, ninguna Starship ha subido hasta ahora más de 12.5 kilómetros de altura, ni ningún Super Heavy Booster ha despegado del suelo. Sin embargo, hasta la fecha, pues se han probado ya la totalidad de los motores, y esperamos que en breve podamos tener una prueba exitosa. Esta nave es una parte integral de los planes de la empresa SpaceX para enviar humanos de regreso a la Luna, en principio, como parte del programa Artemis de la NASA. Y también es una nave espacial que siempre servirá para transportar astronautas que viajan desde la Luna hacia sus misiones a Marte en el futuro. Entonces esto es todo de verdad un gran acontecimiento, y esperamos que no solamente los Estados Unidos, sino otras empresas que también están incursionando en el ambiente espacial, así como otras agencias, pues nuevamente estén también compitiendo en esta industria espacial que es altamente competitiva y por supuesto también altamente riesgosa, porque esto pues no es simplemente tener los recursos, la ingeniería, la tecnología, la capacidad, sino que también es una industria altamente riesgosa que se enfrenta a ese tipo de costos que si no están preparados para ello, pues evidentemente
no van a poder lograrlo. Y en el caso de SpaceX, pues bueno, ha estado sometido a grandes presiones y sin embargo ha logrado hasta el momento, digo, también ha tenido muchas fallas, lo sabemos. Revisando simplemente su calendario se pueden ver cómo al principio tuvieron muchos errores, muchas fallas en sus lanzamientos. Sin embargo, pues ahora ya están cada vez más cercanos a poder lanzar a la Starship, que es todo un ícono en la industria espacial, sobre todo para los temas de la exploración del espacio profundo, en principio la Luna, como ya lo habíamos comentado. Y pues esto va a ser una nueva etapa en la exploración espacial que nos va a dar muchas informaciones, sobre todo en el sector, muchas satisfacciones, y son la antesala para llegar a Marte. Todo ello, pues obviamente nos confronta múltiples dilemas en cuestiones de cómo la especie humana sobrevivirá en un planeta en el caso de Marte, no solamente la Luna, nuestro satélite natural, pero en el caso de Marte, cuando vayamos más allá, cuando hablamos de mundos paralelos, es decir, que haya vida tanto en la Tierra como en este caso en Marte o en la propia Luna, pues estamos hablando de lugares o de cuerpos celestes donde no hay atmósfera, o si la hay es muy tenue, existen altas radiaciones, existen temperaturas altas o bajas, y todo ello pues son ambientes hostiles y adversos para la especie humana. Entonces, todo esto, los estudios de prospectiva que se tratan de anticipar a lo que está por ocurrir en las megatendencias futuras, pues es algo muy complicado, porque la prospectiva no es una bola de cristal, no es adivinar, sino son tentativas sistémicas para observar a largo plazo el futuro del avance de la ciencia y la tecnología, la economía, la sociedad, a fin de identificar cómo las tecnologías emergentes pues probablemente producirán muchos beneficios económicos y sociales para la especie humana, en principio en la Tierra, por supuesto. Entonces, un ejemplo de todo esto lo podemos ver en esta película que ya tiene algunos años que fue muy exitosa, El Marciano, que es una historia espacial ambientada en un futuro cercano y donde parte de la tripulación, que es de Ares 3, pues investigan las propiedades biofísicas de Marte, y el marciano, que es el protagonista de la película casi en un 80% o 90%, se queda en Marte y se trata de buscar la manera en que él sobreviva en principio y también de regresar por él, ¿no? Pero todos estos tiempos son muy, muy difíciles porque pues los tiempos en tierra son unos y en el espacio son otros. Es muy sencillo, por ejemplo, decir pues vamos a enviar una nave, pero todo ello conlleva a pruebas, errores y a fallas y a ensayos exitosos. Y pues todo esto, en el caso del marciano, pues es una película donde podemos ver un ejemplo muy amplio de cómo el tema de supervivencia va a ser uno de los temas que va a dominar la escena para la exploración espacial por parte de la especie humana. Por ejemplo, otro de los aspectos que esta película también aborda, pues es el tema de la dinámica orbital, que en el caso de la ciencia ficción, pues muchas otras películas pasan por alto, ¿no? Sin embargo, como lo decían, una nave no es tan simple como decir, vamos a enviarla y agarra su rumbo hacia Marte o hacia la Luna. Tanto los satélites como las ondas y las naves pues necesitan cálculos muy complejos de asistencia gravitatoria y otras operaciones que requieren de mucho tiempo para entrar en las órbitas y para impulsarse los sistemas y utilizar sus propios sistemas de propulsión. Pues todo esto en temas de distancia no es fácil para poder sobre todo escapar de la gravedad de los cuerpos celestes y llevar a la misión a buen puerto. Todo esto lleva muchísimo tiempo, lo estamos viendo, y bueno, ya estamos muy, muy cercanos a empezar a ver, ahora sí, algunos intentos. Yo no me atrevería a decir que estaremos viendo ya en breve la colonización de Marte. La verdad es que yo, lo personal, no me atrevería. Eso quizás va a tardar algunas décadas, pero sí vamos a empezar a ver ya resultados muy importantes, y con lo que en fechas próximas pues estaremos viendo como pruebas. Un tema también muy importante pues es la comunicación, ¿no? La necesidad que tenemos de día a día estarnos enviando, recibiendo mensajes en nuestro pequeño planeta, pues es algo muy sencillo. Sin embargo, cuando hablamos de distancias tan grandes en el espacio, pues eso no es cosa fácil. El tiempo real al que estamos acostumbrados es difícil entenderlo en
en esas distancias, sobre todo en una época en la que para nosotros pues la comunicación digital es en tiempo real, ¿no? En estos casos hay que hacer uso de maniobras muy complicadas, las famosas ventanas de comunicación, que solamente están disponibles a ciertas horas en determinados momentos específicos para enviar y recibir señales de radio. Entonces, todo esto es muy complicado. Por ejemplo, en la película, si mal no recuerdo, se habla de la Pathfinder o de la Sea-Jumper, que por supuesto son opciones para realizar este tipo de comunicaciones. Sin embargo, no es algo sencillo de hacer. Todo ello requiere un desarrollo tecnológico sumamente amplio. En ese sentido, pues yo diría que revisar este tipo de proyecciones o de producciones que tienen que ver con lo que ha ganado y el avance tan amplio que ha logrado el desarrollo científico y tecnológico, pues nos da una forma creíble de darle forma, valga la redundancia, a la realidad científica como uno de los retos que enfrenta la humanidad, ¿no? Que son la conquista de Marte. ¿Qué más viene en estas megatendencias? Pues bueno, conocemos y hemos visto, por ejemplo, en algunos videos de la Estación Espacial Internacional, pues que existen algunos asistentes virtuales, algunos robots que flotan, obviamente en la ingravidez, flotan y son asistentes como una Alexa o como un Google. Ok, Google, de los que estamos acostumbrados a aparecer aquí en tierra, pues también existen en el espacio. Y estos han sido desarrollados tanto por NASA como por empresas alemanas. Entonces, son proyectos que de alguna manera van a servir para los astronautas en sus travesías en el espacio profundo. Y bueno, ¿qué podemos, qué podemos decir que nos van a servir? Pues estos robots van a servir para evaluar, para reaccionar ante las emociones de un astronauta y poder prevenir posibles problemas derivados del cansancio, de la frustración, problemas psicológicos en principio. Como ustedes saben, para ser astronauta se tiene que tener una excelente salud física y psicológica. Sin embargo, ya no exime de que puedan incurrir en algunas crisis normales en viajes de larga duración, por ejemplo. Entonces, ante todo esto, ante la colonización de Marte, pues la humanidad también debe enfrentar dilemas éticos como la modificación genética, en donde la bioética pues, va a jugar un papel muy importante. Por el momento no se ha visto nada al respecto. Sin embargo, es previsible que todo esto ocurra, porque como sabemos, pues la edición genética es un hecho que está cobrando importancia, no solamente en China, con casos muy sonados y específicos, sino también en Europa y en algunos casos en Estados Unidos. La edición genética ya es una realidad y definitivamente ante la necesidad de colonizar otros planetas tan hostiles como los que estamos hablando, pues evidentemente tendrá que en algún momento llegarse a esa inexorable realidad, ¿no? La edición genética para que el ser humano pueda tener la capacidad de adaptarse a otros entornos como pueden ser la propia Luna y Marte, ¿no? Todo esto, pues seguramente serán cuestiones a las que nos enfrentaremos y en la que las cuestiones legales tomarán un rumbo significativo y muy importante para orientar las cosas por un canal legal. Entonces, todo esto son cuestiones que estaremos viendo dentro de las megatendencias como parte de los temas del espacio. Y bueno, pues es un hecho que en un futuro los robots que estarán dotados de inteligencia artificial, pues nos van a sustituir a los humanos en tareas riesgosas o peligrosas de exploración espacial, como pueden ser, por ejemplo, en principio las caminatas espaciales. Sin embargo, hay muchas otras. Y todo esto, pues evidentemente nos confronta a realidades muy importantes, como el desde ahora empezar a ver cómo como civilización, cómo vamos a ir a otros entornos si no somos capaces de solucionar nuestros problemas en la Tierra. Problemas y retos como el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la falta de sostenibilidad de nuestra especie por la sobrepoblación a la que hemos orillado al planeta, la necesidad de alimentos, la seguridad alimentaria, todos estos retos que nos conllevan a reflexionar, pues son
cosas muy importantes. Tenemos que repensar a la especie humana en una versión 2.0 en la que todos esos errores y vicios que como civilización hemos acumulado, que nos han llevado a pasar por conflagraciones mundiales y problemas como la delincuencia organizada transnacional, entre muchos otros cosas de las que somos o hemos sido capaces como civilización humana de hacer, no en favor del desarrollo humano, sino en la parte negativa, pues todos esos vicios tendremos que ser capaces de poder hacerlos a un lado para poder enviar tanto a la Luna como a Marte una nueva mentalidad, una forma humana mucho más sana, que no vaya a contaminar los otros cuerpos celestes. Y ejemplos, pues tenemos muchos, ¿no? Hablando de películas, pues precisamente está la de Avatar, ¿no? Que toca el tema de minería espacial, donde pues, los humanos vamos prácticamente a desaparecer una especie con fines de utilizar sus recursos. Entonces, todo esto nos lleva a la necesidad de reflexionar en dónde estamos parados actualmente y todo aquello tipo de asuntos o temas que tenemos que prever para repensar una nueva civilización humana, no solamente en la Tierra, donde lo requerimos más en este momento, sino para prever qué tipo de personas son las que estaremos exportando a la conquista del universo y particularmente iniciando, como ya lo dijimos, con la Luna y con Marte. Todo esto son megatendencias que definitivamente tenemos que pensar, analizar y delinear para poder en el futuro cercano contar con los elementos necesarios para poder hacer exploración espacial con bases sólidas y que no nada más vayamos a ver qué va a ocurrir y nos enfrentemos a situaciones como estas que platicábamos, como en la película El Marciano, ¿no? A grandes rasgos es lo que yo les quiero comentar el día de hoy. Creo que el hecho de como humanidad estar ya en estos niveles de desarrollo, pues nos obliga necesariamente a pensar en esto. Digo, como lo dije, faltan algunas décadas, esto no va a ser inmediato, sin embargo hay que estar preparados. El desarrollo de la inteligencia artificial nos proyecta que por lo menos a finales de este milenio, la inteligencia artificial va a estar dominando muchos ámbitos y muchas cosas que hace actualmente el ser humano, ¿no? Hace unos días leía yo una nota en la que una inteligencia artificial ya es capaz de asesorar a un abogado en tiempo real a la velocidad de segundos, darle soluciones en casos muy específicos. Entonces esto pues va a desplazar a los abogados también. Y son cosas que están ocurriendo en el día a día. La inteligencia artificial va a llegar en algún momento a la conciencia artificial y todo esto pues son cosas que tendremos que exportar precisamente en las misiones espaciales. Parte de las misiones espaciales ya utiliza inteligencia artificial, sobre todo en lo que se considera la economía del espacio, que es en la órbita baja. Pues el análisis simplemente de las imágenes se hace con inteligencia artificial porque todo el cúmulo de imágenes que toman los satélites sería imposible que los seres humanos lo hicieran en tan poco tiempo como lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, todo esto nos obliga de verdad a pensar y repensar lo que estamos haciendo como especie y encontrar las vías legales para encauzar nuestra actividad sustentable en el espacio. Tenemos que hacer unas actividades espaciales sostenibles que nos permitan tanto permanecer en tierra de forma adecuada, como colonizar otros cuerpos celestes también de forma adecuada. Es un hecho que en algún momento tendremos que abandonarlo, esperemos que sean en miles de años por delante, cuando obligados por algún tipo de catástrofe o algo propio de las cuestiones a las que está sometida la Tierra del espacio, tengamos que hacerlo, pero no necesariamente porque simplemente tengamos que hacerlo y pues no estemos preparados para ello, ¿no? Por mi parte, yo ahí lo dejo. Creo que sí es importante que todos reflexionemos en torno a lo que nos espera, no en este año, porque este año el horizonte es muy pequeño, muy reducido. Como ya lo dije, van a ocurrir cosas importantes en el desarrollo espacial. Sin embargo, en los siguientes lustros y décadas,
que están por venir, en los que definitivamente el tema espacial va a ser una mega tendencia que dará mucho de qué hablar. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fermín. Siempre un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, pues con esto llegamos al fin de nuestra transmisión. No queremos despedirnos sin antes agradecer al licenciado José Joaquín en los controles, porque siempre se me olvidan, porque los dejo al final. Hoy por eso los vamos a poner al principio, al ingeniero Ernesto Cárdenas por todo el apoyo en la producción, y sin duda alguna a todos y cada uno de los panelistas, empezando por el doctor Fernando Correa Domínguez, el campo cuántico, y nos da una vista de todas las tecnologías que ya están disponibles y cómo a través del cerebro humano vamos a poder dominar no nada más nuestro cuerpo, sino nuestro entorno. Al doctor Fernando Galindo Correa, que nos muestra cómo construir una megatendencia, y esto es muy importante para los gobiernos, para los líderes, para las empresas, cómo poder construir ustedes mismos las tendencias a las que quieren llegar y sobre todo contribuir a la sociedad a través de ellas. El doctor Omar López Cruz, como siempre, un gusto que nos lleve a través del universo con el origen y el papel evolutivo del hombre, y sobre todo cómo ha podido conocer a través de estos aparatos que ha ido desarrollando para viajar a otros cuerpos en el universo, y también ir conociendo pues a las estrellas, cómo se forman las galaxias, y sobre todo esto nos conduce a saber que el cerebro humano, bueno, pues no tiene límites, porque si ha logrado romper las fronteras del planeta, significa que nuestra mente tampoco tiene fronteras. También agradecemos al maestro Ricardo Puga Aboites por pues el desafío que implica la economía, el construir, el reconstruir. Una economía no es nada sencillo, el manejar modelos económicos cada vez también más desafiantes debe de llevarnos a pensar que esta economía también debe convertirse en una economía circular, en una economía naranja, que nos permita ser solidarios, pero también nos permita asegurar los recursos para todos. Al doctor Héctor Pérez González, pues con estas listas de habilidades que necesitamos para prevenir las pandemias, recuerden que esto solo fue la puerta de un presente que se vino construyendo hace mucho tiempo. Recuerden que ni las enfermedades ni los sucesos sociales o económicos nacen de un día para otro. Vienen construyéndose con estas heces que nos hablaba el doctor Fernando Galindo, y que cuando las vemos ya en la puerta, pues ya lo único que nos queda es pues hacer medidas correctivas que son sumamente costosas para todos. Por eso es muy importante en el tema de salud y sociedad empezar a actuar de manera decidida ya. Agradecemos también a la maestra en arquitectura, Olivia Morales Urbina, en sus tendencias en arquitectura humana y bioclimática, y sobre todo para tener centros de salud, centros de recuperación de la salud más amigables, y también tener un esquema de salud pues mucho más sustentable para todo, no nada más para los pacientes, también para los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud que ahí vive prácticamente, y también para los familiares de los enfermos. El ecosistema de salud es un ecosistema muy complejo que requiere también soluciones complejas y que no debe de dejar fuera a nadie, a ninguno de los actores. Esperemos que tarde que temprano estos centros sean más preventivos que correctivos. Agradecemos también a la doctora Mildred Despros Bárcenas por el paseo que nos dio por las ciencias de la informática, cómo atender hoy las tecnologías que están a nuestro alcance para ser más competitivos, para prevenir fraudes, para prevenir también situaciones de pérdida económica, ya que estos fraudes no nada más es el
tema de la inseguridad, sino el quebranto económico que deja en los hogares, en las empresas. Entonces hay que aprender a manejar la tecnología más allá de mandar chats o de ver redes sociales. Agradecemos también al doctor José Roque Quintero, quien nos enseña que la información, el cuidado y el manejo de la información han permitido este desarrollo tecnológico y científico que hoy tenemos. Si no fuera por estos receptáculos de información que desde la antigüedad se han diseñado, administrado y protegido, ninguna de la información de la humanidad sería viable el día de hoy. Y precisamente por eso las grandes empresas y los hombres han puesto un énfasis muy especial en preservar la información, sobre todo la información de calidad. Incluso ya hoy hay estas cápsulas del tiempo en donde existen películas que graban nuestra vida, la forma en que sembramos, la forma en que nos curamos, hasta los diferentes lenguajes que hay en el planeta, por si algún día ya no somos parte de la naturaleza, de este planeta, la gente que venga, los entes o vidas que pueblen este planeta, conozcan qué fue lo que hicimos y puedan aprender del punto de donde estamos hacia adelante. También agradecemos al doctor Víctor Hugo Martínez las habilidades necesarias en las ciencias naturales y el cambio climático, que ya no es algo anunciado, ya es algo que estamos viviendo ya. Si ustedes no se han dado cuenta, estamos ya dentro del cambio climático, y este cambio climático cada vez va a ser pues más agresivo con la vida en el planeta. Lo estamos viendo en las últimas heladas en el norte de América, en la cual pues arrasó poblaciones de animales, de vegetación, y pues también afectó la vida humana. Entonces el cambio climático no es una cita que se pueda posponer, ya estamos dentro de él. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a usar la ciencia y tecnología a nuestro alcance para que el impacto no sea tan adverso que pues nos lleve a la extinción de algunas sociedades sobre el planeta. Agradecemos también a la doctora Ana Lilia García por sus enfoques acerca de las habilidades psicosociales para enfrentar los cambios de paradigma, entender que no nada más tenemos una inteligencia intelectual, sino que las múltiples inteligencias que tenemos nos permiten primero disfrutar de los 360 grados que implica la vida, y también nos va a permitir darle soluciones a pues los 360 grados que implica nuestra sobrevivencia. Entonces, por favor, no se queden nada más con la inteligencia intelectual, vamos por la inteligencia social, por la inteligencia ambiental, entre otras que son sustantivas para nuestra sobrevivencia. Agradecemos también a la doctora Reina Briz Franco por su participación y pues por su exposición muy puntual acerca de la importancia de la ética en la aplicación de las ciencias jurídicas y la importancia que tiene esta ética en todas las actividades humanas. La ética es una creación humana, la moral es una creación humana, la filosofía es una creación humana, es lo que nos separa de los animales. Pero si nosotros volviéramos los ojos al reino animal, veríamos que a veces existe más ética, existe más respeto entre las propias especies animales que entre el propio ser humano. Yo creo que tenemos mucho que aprender todavía de todas las especies, de todas las formas de vida que compartimos este planeta, y yo creo que una parte muy importante es no olvidarnos que la ética es la base de nuestra sobrevivencia. También agradecemos de manera muy puntual al doctor Luis Trejo por las habilidades en las ciencias del espíritu para no sucumbir al cambio, en el cual nos invita a reflexionar que no debemos que perder la fe, sobre todo la fe en nosotros mismos, en la fe en las habilidades que como especie tenemos y que nos han llevado a pasar de vivir en las cuevas a comer la comida cruda, hasta llegar el día de hoy a querer aspirar a poblar otros mundos más allá de nuestro planeta. Esto sin duda alguna se ha basado en la fe del hombre,
en él mismo, pero también pues en esas fuerzas naturales y a veces más allá de nuestro planeta que nos han permitido sobrevivir. Entonces, recuerden, hay que seguir teniendo fe en nosotros y en las posibilidades que como raza humana tenemos. Y por último, el doctor Fermín Romero pues nos muestra cómo las habilidades en las ciencias espaciales deben de estar basadas también en esas habilidades humanas. Él decía, bueno, si vamos a ir a poblar otros planetas, como ya es el sueño de llegar al satélite natural de nuestro mundo, como llegar a Marte y otros planetas, pues requiere la mejor versión de nosotros mismos, porque sin duda alguna ir a poblar otro planeta implicaría llevar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras habilidades y crear nuevas vidas, nuevos futuros en otros planetas. Que sea nuestra mejor versión y mientras conquistamos otros astros, conquistemos primero la mejor versión de nosotros mismos para el planeta Tierra. Que el planeta Tierra reciba el agradecimiento por todo lo que nos da todos los días, por sustentarnos, por ser nuestra maravillosa nave espacial y sobre todo por ser la única casa segura que el día de hoy tenemos. Así es que yo les deseo el mejor de los años, que el 2023, a pesar de todas las megatendencias que tenemos, positivas o negativas, podamos sabernos propietarios, arquitectos de nuestro destino y que podamos contribuir con la mejor versión de nosotros mismos como personas, como profesionistas, como familia, como colaboradores en organizaciones o en empresas, como parte de una sociedad nacional y global, seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y a pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor, construyamos el futuro que todos queremos, un futuro de plenitud, un futuro de prosperidad y sobre todo un futuro de equidad para todos nosotros. Reciban nuestro mejor deseo, nuestro abrazo sincero y nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros, todos ustedes expertos y todo nuestro auditorio, esta versión 2023 de Megatendencias, las habilidades para sobrevivir en un universo desafiante. Que sus mejores deseos se cumplan y esperemos encontrarnos pronto en otros de los trabajos que sin duda alguna haremos de manera conjunta. Hasta la próxima, si gustan abrir sus cámaras y podemos, porque vamos a tomar la foto, los que todavía estamos aquí, para despedirnos y pues agradecerles a todos la bondad de su participación, a mi querida consejera en el estado de Querétaro, bienvenida a nuestro querido amigo de toda la vida, a Federico Grajeda y Lorena Barrón, y a todos los que han hecho posible esta emisión. Al ingeniero Luis Amaya, que nos da muchísimo gusto saludarlo por este medio, y bueno, pues a todos los que nos acompañaron durante la transmisión, que ya algunos ya salieron, pero que sin duda alguna ha sido un honor tenerlos a todos ustedes el día de hoy aquí. Hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento de corazón. Gracias, doctora. Muchas gracias. Este año. Y vamos a hacer de nuestro país y de este planeta un mejor lugar con lo que podamos abonar cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Excelente tarde. Saludos.